Se detuvo la música, Wilson.
Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de la tarde a través de la ponencia acerca de la presentación del glosario, uno de los proyectos dentro de Camas y Achachiscuna. Así que para ello, pues vamos a presentar primero a nuestro ponente de esta sesión, quien es Daniel Hualpa Miranda. Es bachiller en Historia, responsable de la designación de lengua en el proyecto Glosas Croniquenses. Él es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable de la designación de lengua en el proyecto Glosas Croniquenses, proyecto de recopilación y análisis de vocablos referentes a la realidad indígena en fuentes del siglo XVI y XVII. El quechua es su segunda lengua, ya que fue aprendida aún en la adolescencia. Ponencias en quechua dadas acerca de la lengua quechua y la fiesta del agua en Andamarca. Actualmente es docente de idioma japonés en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y uno de los responsables del glosario producido por Camaya Chachiscuna. Bien, adelante Daniel, puedes continuar con tu presentación. Muchas gracias. Sí, de lo que yo les voy a hablar es de uno de los proyectos de CAMAG, que es el del vocabulario, digamos, para poder escribir ciencia en quechua. Como muchos de ustedes habrán notado al momento de intentar escribir ciencia, lo que notamos inmediatamente es que hay mucho vocabulario que no podemos expresar de forma sencilla. Y esto, bueno, en parte es evidencia de que no usamos siempre el quechua para escribir ciencia, ¿no? Si hubiera una tradición de escribir ciencia en quechua, no tendríamos tantas dificultades porque tendríamos en qué basarnos, ¿no? Como no tenemos nada en qué basarnos, porque recién los quechua hablantes estamos produciendo en quechua, entonces siempre nos topamos con estos problemas. La idea de esta ponencia es dar una solución a eso. Sí, Kamaj tiene dentro de uno de sus objetivos intentar sobrellevar este problema mientras estamos todavía iniciando con esto. La presentación que les voy a mostrar va a girar en torno a ello. Entonces, esto es Kamaj Yachachejkona Huakichikuini, Yachaychalpaj Quechuaraipu. Yachaychay es lo que hemos generado para decir ciencia dentro de Kamaj. De momento es una palabra que solamente la utilizamos nosotros dentro del grupo, pero les invitamos a que también la utilicen ya que la estamos usando constantemente. De todas formas, sobra decir quizás que es un neologismo, porque teníamos que decir ciencia de algún modo, ¿no? No podíamos estar prestándonos todo el tiempo de castellano, y esto es lo que obtuvo popularidad dentro del grupo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un quechua científico, básicamente significa crear una nueva variante. Sí, de eso es la consecuencia de proponer un quechua científico. Es un quechua que, claro, se basa en lo que nosotros ya hablamos, pero es algo diferente. ¿Sí? Esto no va a coincidir con ninguna variante actual, pero se alimenta evidentemente de lo que nosotros ya traemos desde la antigüedad. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué hacerlo? Porque tenemos la dificultad de tener vocablos y sobre todo por la duda, ¿no? No sé si a ustedes les ha ocurrido, esto es por ejemplo el caso de esta ponencia, porque no caca que cosco que chuaya pirimas paja, chejachta chaja pekachikuachchu, mana no quería chanik chaita jinaspa, prefiero hacerlo en español porque sé que de ese modo todos me van a entender. Cosco Quechua Capinja, probablemente solamente la gente del sur me va a entender. Entonces, para yo estar seguro de que me están entendiendo, pues, ¿qué hago? Recurro al castellano, ¿no? La idea de generar un quechua científico es, digamos, sobrepasar ese problema, sobrepasar ese conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, creamos una variante que no solamente tenga muchos vocablos, porque ahorita van a ver en qué consiste esto,
sino que además es neutral porque en sí no pertenece a ningún lugar. Entonces partimos de este problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que normalmente cuando escribimos ciencia, pues lo hacemos en español, ¿no? ¿Por qué? Porque en español estamos seguros de que el conocimiento que hemos producido puede ser verificado por otra gente, ¿no? Ustedes saben que la ciencia es un conocimiento siempre verificado por alguien más, ¿no? Esto no es algo que hace una sola persona. La ciencia parte de comunidades, ¿no? Hay mucha gente que estudia una rama y la mutua crítica, la mutua observación permite ver que estos conocimientos sean validados. ¿Cómo hacemos eso en quechua si puede ser que yo sea el único de una rama que habla esta variante? Es posible. Piensen en variantes poco difundidas. ¿Cómo haría esa persona para poder difundir los conocimientos que ellos descubran investigando si solamente escriben en su variante? La idea entonces es que la comunidad de, de científicos o de investigadores que podamos publicar en quechua tengamos un modo seguro, tengamos un corpus que nos permita decir yo escribiendo así puedo ser entendido por todos. Actualmente eso no existe, así que lo que vamos a ver es cómo poder generarlo, ¿no? Disculpas, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos básicamente es no usar ya el español como lengua franca, porque todos los quechohablantes actualmente tenemos al castellano como lengua franca. Ya la idea es inventarle un competidor, algo que los quechohablantes podamos decir ya esto es lo que yo voy a usar ahora como lengua franca. Ya antes, en el pasado, hemos tenido lenguas francas. Ya los incas tenían una lengua franca. Lamentablemente, esa lengua franca de los incas pues desaparece aproximadamente en los años 70 del siglo XVI, ¿no? Es decir, pues más o menos sobrevive unos 40 años a la conquista. Y luego de eso, como ya no había lengua franca, los españoles generan una nueva lengua franca quechua. Esta vez, pues, como que partida en dos, ¿no? Una para el sur y una para el centro norte. Lamentablemente, esta segunda lengua franca que tuvimos desapareció en plena época colonial, sobre todo tras la derrota de Tupac Amaru, ¿no? Luego de Tupac Amaru, este estándar colonial pierde apoyo y en la República pues no hay ninguna experiencia de lengua franca que hayamos tenido los quechohablantes, ¿no? Entonces, ante esa inexistencia, lo que tenemos que hacer es generarlo, y generarlo en base a lo que sabemos de quechua, ¿no? En base a las investigaciones que hay, a los materiales publicados y a lo que los quechohablantes actualmente hablamos. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Bueno, para eso nosotros tenemos tres divisiones. La primera es un alfabeto. ¿Cuál sería este nuevo alfabeto que vamos a generar? De eso vamos a hablar. Las palabras, porque esto implica tener también una modificación en las palabras, van a ser palabras nuevas muchas veces, pero palabras nuevas de momento para algunos y para otros ya conocidas. ¿Sí? Vamos a entender mejor esto. Y sobre la parte gramatical, pues no vamos a hablar porque es de verdad que es algo muy complicado y para ser sinceros, pues ni nosotros estamos seguros de cómo hacerlo, cómo abordar la parte gramatical. Tenemos algunas ideas, pero no tenemos nada concreto, así que de momento esta exposición se va a basar solo en los primeros dos puntos, donde tenemos mejor idea. Esto, todo lo que yo les voy a hablar ahora, no está escrito en piedra, no está definido, son ideas, son modos en los que uno puede abordar esto, y yo les pediría que a medida que esto va avanzando, vayan generándose opiniones sobre qué cosa, qué aspecto les parece que está bien, qué parece que puede no funcionar. Sí,
esto es debatible totalmente y la idea es poder generar esto en ustedes. Kinas Pakayarisun. Vamos a empezar por el alfabeto. El alfabeto que nosotros proponemos que tendría esta nueva variante de quechua tendría un total de 8 vocales. ¿Por qué 8? Bueno, vamos por partes. Primero, las 3 vocales que sabemos que existen en todas las lenguas quechuas. Todas las lenguas quechuas tienen un vocabulario originario que utiliza 3 vocales, ¿no? Si uno ve quechua del Ecuador, quechua de Cajamarca, quechua de la Argentina, quechua del Cusco, todos tienen 3 vocales. Entonces, evidentemente, esas 3 vocales que son propias de nosotros van a ir acá. Tienen que ir, es imposible no usarlas. Luego, para las palabras extranjeras, ¿cómo podemos utilizar palabras extranjeras cuando escribamos en quechua? Claro, las podemos pronunciar sí o no dependiendo de cuánto castellano hablemos, pero el punto está en que las palabras más nuevas, nosotros estamos acostumbrados a verlas, o sea, esto ya no es como suena, es más como se ve. Estamos acostumbrados a verlas de un modo escritos en español. Entonces, lo mejor o dentro de lo que nosotros estamos pensando es que por más que nosotros no pronunciemos esta E y esta O, por más de que no lo hagamos, o mejor dicho, por más de que generar distinción con E y O no sea necesario en quechua, creemos que visualmente es más fácil de entender cuando aparecen en la escritura. Y esto definitivamente se limitaría solamente a los préstamos más recientes. Un ejemplo es endocrinología. Imagínense, por favor, imagínense que no existe un modo de decir endocrinología. Hemos agotado todo y no llegamos. No hay modo de decir endocrinología en quechua. Bueno, si eso llegara a ocurrir, ¿qué haríamos? Bueno, adaptaríamos los sonidos a lo que hay en quechua. En primer lugar, como no hay C en quechua, pues ponemos K. Luego sabemos que en quechua no hay tampoco diptongos, sino que la fórmula habitual es separar los diptongos. Una solución puede ser con Y, porque acá hay I. Entonces, esto sería endocrinología. Y respetamos la E y la O originaria de la lengua de donde estamos tomando el término en la medida en la que esto visualmente es más sencillo de reconocer. Muchos quechohablantes, por no decir que casi todos, estamos acostumbrados a leer en castellano, entonces el tránsito de estas palabras que en quechua no las sabemos decir al quechua, pues podría limitarse a las consonantes. Creemos, por favor, pueden opinar cuando esto acabe al respecto, creemos que visualmente es más fácil de reconocer si se mantiene la E y la O en las palabras de origen extranjero. Ahora, el castellano es quizás la principal lengua por donde nosotros vemos o entendemos el mundo, pero no es la única. Seguramente y muy probablemente cuando adaptemos palabras de otros idiomas, vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? Ahora, hasta ahí sumábamos 5 vocales, pero yo les dije que esto tendría 8 vocales. Bueno, ¿de dónde vienen las otras 3 de los quechuas centrales? Que son básicamente doble A, doble I y doble U, ¿no? A, I, U. De momento, no estamos seguros de cuándo vaya a ocurrir. Arriba hay un ejemplo de cómo las vocales largas de los quechuas centrales apoyarían a generar pares mínimos, es decir, 2 palabras, donde la única distinción sea que una tiene vocal corta y la otra vocal larga. Pero de momento todavía esto es un por si acaso, porque no estamos tan seguros de cuándo se vaya a utilizar. Sin embargo, creemos que sí debería entrar. El ejemplo que proponemos es este, caru lejos, que en todo lado se dice así, y caru, que así es como se dice costoso en los quechuas centrales. El caro del español cuando entró a los quechuas centrales, pues pasó como caru. No sé si se entiende. Entonces ven que
la vocal doble genera un par mínimo. Y por ese lado nos parece que es útil, ¿no? Ahora, sobre las consonantes. Respecto de las consonantes, nuestra idea es agarrarlo todo. ¿Sí? Todo lo que se pronuncie en quechua, pues todo lo vamos a agarrar. Y esto que ven acá son, digamos, las consonantes que hay en un solo lugar. O sea, no hemos agarrado acá las consonantes que están ampliamente extendidas en todas nuestras variantes, sino solamente aquellas que están restringidas a ciertas zonas. Quizás la que está, de todas estas, la más extendida es la she. Y she se pronuncia desde quechua huanca hasta Colombia, y en el sur tenemos a la Argentina que también pronuncia este sonido. Sí, en el quechua sureño pues no hay she, o sea, en Cusco se confunde mucho sia con sha, y lo que en realidad significaría que hay una alofonía ahí, ¿no? Y fuera de un sufijo, pues hay muy pocas palabras. Por ejemplo, vicio pasó al quechua cusqueño como viciu, y viciu pues se confunde con shu, entonces se puede escuchar bishu. Igual necio pasó como nisiu y varía con nishu. Y no hay muchos más de estos casos. Lo que nosotros proponemos es ahí donde originalmente el vocablo tenía she, pues restituir esa she. Ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Lo siguiente es el sonido de la che retrofleja, ¿no? Uno dice che y fíjense que cuando uno pronuncia la che, la punta de la lengua da hacia adelante. La che retrofleja es un sonido que tienen los quechuas centrales y que implica retroceder, o sea, la punta de la lengua va hacia atrás y sale al cha. El problema con este sonido es de que el Minedu no lo representa. Hasta donde nosotros hemos podido ver, no hay una postura oficial de cómo escribir este sonido, y lamentablemente cada variante tiene un modo distinto de escribirlo, ¿no? Incluso esto que ven aquí, que muchos cusqueños, muchos bolivianos reconocerían como cha, bueno, así es como los cajamarquinos escriben cha. O sea, no suena igual, pero sí gráficamente es parecido. No sabemos todavía cómo vamos a escribirlo dentro de nosotros, pues es todavía una incógnita. Sin embargo, sí consideramos que es necesario tener este sonido, ¿no? Luego, esto es ampliamente conocido, los sonidos aspirados y glotalizados del quechua cusco-boliviano necesariamente tienen que entrar, sobre todo ahí donde genere par mínimo, y en los casos donde eh, pues la única pronunciación válida es la que tiene cha o cha, dependiendo. Otro sonido que existe en esta zona, o sea, también en Cusco, Quechua y de Bolivia, es esta ja, pero lamentablemente no se escribe, entonces aquí estamos como que en duda, no sabemos, quizás sí, quizás no. Em, Probablemente una solución sea escribirlo todo con H, pero no sabemos, ¿no? Ahora, ¿en qué palabras aparece? Por ejemplo, este sonido aparece en Cutijata. No sé si alguno de ustedes dice así, Cutijata, ¿no? Yo alguna vez escuché Pochaman Cutijatakun, o sea, regresó al lago, pero con este sufijo. ¿Y por qué este sonido no se escribe? Bueno, porque básicamente es un sonido que el quechua se prestó de la aymara. Quizás muchos quechohablantes no son conscientes que pronuncian esto. De hecho, incluso la Academia Mayor del Cusco, que tan cusqueñista es, pues nunca he visto que defienda este sonido, ¿no? O probablemente no son tampoco conscientes de su existencia en el Cusco. Sin embargo, existe, y estamos en el dilema, ¿no? ¿Lo incorporamos, no lo incorporamos, lo adaptamos? Quizás el contraargumento para esto sea la facilidad, ¿no? Es un sonido que ni siquiera los que lo pronuncian lo escriben, pues probablemente no valga la pena escribirlo, y aparecería también bien poco, ¿no? El siguiente es tsa,
que este sonido existe ampliamente en Ancash y Huánuco, pero no solamente ahí, sino también en vocablos en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, está la palabra tzala del Ecuador, nutsui, y son sonidos que se usan, no son tampoco muy complicados de pronunciar. Sin embargo, en el Ecuador existe un sonido más que viene de las lenguas prequichuas, que es za. Por ejemplo, está tazin, que en Imbabura tazin significa nido, o está zinzin, que es un tipo de dolor también. Entonces, nosotros proponemos escribir este sonido e incorporarlo, porque hay quichuas que lo escriben y lo pronuncian, ¿no? A diferencia de la ja, que los que lo pronuncian no lo escriben, pues los quichuas sí, ¿no? Los que pronuncian za, pues escriben za. Aunque como les digo, sobre todo esto ocurre en préstamos que el quichua obtuvo de lenguas que se hablaban previamente del Ecuador, ¿no? Y finalmente estos sonidos ba, da, ga y ra, que todos sabemos ahora pronunciarlos porque también sabemos español, ¿no? Y bueno, cumpliendo con lo que anteriormente hemos dicho, de que las palabras deben también verse visualmente cercanas a su original o a lo que estamos acostumbrados a ver, pues tener estas consonantes que además si pronunciamos nos ayudarían en ese cometido, ¿no? Disculpas. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que estos son las letras y sonidos que estamos admitiendo, lo que sigue ya es ver las palabras, ¿no? ¿Cómo generamos este nuevo quechua? Este quechua que nosotros creemos que sería la solución para los momentos de duda, para cuando no sabemos qué variante usar, porque hay muchas variantes. Por ejemplo, ¿qué quechua se debería enseñar en Lima, donde hay gente de tantos lugares? Claro, si uno funda un colegio en Cusco y quiero que el colegio funcione en quechua, pues ahí no hay debate, ¿no? Es bien sencillo, funciona en quechua en Cusco, obviamente. Pero si ese colegio se funda en Brasil, ¿qué hacemos? ¿Quechua de dónde? ¿De Brasil? Bueno, se habla quechua en Brasil, aunque no tenemos datos concretos, pero cerca de la frontera con Madre de Dios, me parece que hay algunos hablantes. Bueno, eso por informaciones de los años 80, actualmente pues no lo estoy seguro. Pero asumiendo de que no sea real, de que no existan, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Mm? Para esos momentos es que queremos presentar esto. ¿Cómo comenzamos? Bueno, primero deberíamos nosotros partir por aquellas palabras que sean comunes y que cambien poco, ¿no? Por ejemplo, mayu. Mayu es mayu, hasta donde yo sé, mayu es en todas las variantes, en ningún lado mayu deja de ser mayu. No sé si alguien conoce una forma distinta de ser río en su variante, pero hasta donde nosotros hemos podido chequear, mayu es una palabra que no cambia. Entonces, ante la duda, ¿cómo decimos río? Pues mayo, todo el mundo dice mayo, eso hay que usar. Pai igualmente, todos dicen pai. Por ahí quizás en Ecuador, en algunas zonas varía con bai, pero no es un cambio tan drástico. Entonces, pai, pues ahí tenemos, ¿no? Otra palabra ampliamente difundida. Todo el mundo dice pai. Ahora, sisa quizás no es conocido por todos, pero digamos que todos los que dicen sisa lo dicen así, ¿no? No cambia, no hay hija o jisa, no llegamos a eso, ¿no? Todos los que dicen sisa, pues lo dicen igual. Ahora, ¿qué es sisa? Bueno, sisa es flor, ¿no? Sisa se dice en el Ecuador, en el Cusco también se dice sisa, aunque en Cusco, aparte de sisa, se dice pica también, ¿no? Digamos que por estas palabras empezamos, las palabras que son comunes para todos. Esas tienen que ir directo a este nuevo quechua que estamos promoviendo. Y luego pasamos a ver las palabras que varían, pero muy poco. Ejemplo, Rumi. Rumi lo dicen todos y casi todos. Quienes no dicen diferente, pues lo dicen los huancas, no Rumi. Bueno,
Evidentemente que entre elegir Urumi y Lumi, pues Urumi es la mejor opción, es lo más extendido. En alguna variante de Huanca también Chai no se dice Chai, sino Hai. Entonces, entre ambas opciones, pues evidentemente Chai, no Chai es lo más extendido. Hay zonas de la Argentina donde se dice Cha nada más, pero igual nos va muy lejos, ¿no? Me parece que Chai es ampliamente entendible. Entonces, esto es lo que va a ir. Respecto de Yaku Unu, ¿no? Es más o menos la misma idea. Yaku se dice en Colombia, en el Ecuador, todo el norte, centro del Perú hasta Ayacucho, excepto en Cusco, ¿no? En Cusco, Yaku tiene su competencia Unu, y luego en Puno nuevamente encontramos Yaku, Bolivia y toda la Argentina. Entonces, evidentemente, si uno quiere decir agua y quiere ser entendido, ¿qué diría Yaku, no? Es lo más probable que todos deban entender. Nuevamente, Wasi Wayi, ¿no? Wayi es una variante, bueno, Wayi aparece en Ancash, pero cuando nosotros nos ponemos a ver quiénes dicen Wasi, bueno, Wasi se dice en Colombia, en el Ecuador, todo el norte del Perú, hasta que llegamos a Ancash, Huánuco, ¿no? Ahí ya encontramos Wayi. Pero si salimos de ahí, volvemos a encontrar Wasi. De hecho, me parece que en el sur de Ancash ya hay Wasi nuevamente. En Lima, bueno, en Lima no estoy muy seguro, pero me parece que también hay Huasi. Y hasta que llegamos al Valle del Mantaro, y Huasi es la única opción hasta la Argentina nuevamente, ¿no? Entonces, evidentemente, si queremos ser entendidos, queremos decir casa, la mejor opción, pues Huasi, ¿no? Y esto es lo que deberíamos elegir. Ahora, ¿qué pasa cuando las palabras tienen amplia distribución? Bueno, la opción que deberíamos elegir, creemos, es pues ya agarrarlo como sinónimos, ¿no? Porque acá ya no se puede reducir. O sea, acá se podía, porque, bueno, solo un lugar es diferente. Si es uno solo, bueno, uno puede decir, pues sí, sí es posible, ¿no? Pero cuando son muchos lugares, no, ya no es posible, ya. Ejemplo, para y Tambia, los dos significan lluvia, pero para es como se dice de Ayacucho hacia el sur y Tambia desde Huancayo hacia el norte. Ustedes van a encontrar en el Ecuador Tambia, en Ancash Tambia, pero no van a encontrar Tambia en Ayacucho, ¿no? Ya en Ayacucho para, Cusco para, Bolivia para. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sinónimos. Tenemos dos modos de decir lluvia. Cada persona, según lo que mejor le parezca, escribirá para o Tambia o ambos. ¿Sí? Ambos son válidos. Igual, ¿cómo se dice cuatro? Bueno, cuatro se dice Tawa en el sur, pero no se dice cuatro Tawa en el norte, ¿no? Y en el centro tampoco. Bueno, en algunas variantes huancas me parece que sí hay Tawa, pero ya compite con Chuscu, ¿no? Y Chuscu ya es como se dice, pues hasta Colombia, ¿no? Chuscu. ¿Qué hacemos en este caso? No podemos suprimir ninguno, no tiene amplia distribución, pues sinónimos. Quien quiera decir Tawa, pues dice Tawa, y quien quiera decir Chuscu, dirá Chuscu. El punto es de que los que no lo dicen debemos poder entenderlo. En mi caso, yo de origen cusqueño, pues puedo decir, bueno, Tawa es lo que siempre se ha utilizado en mi familia, es lo que voy a seguir usando, pero puedo entender que otros digan Chuscu, ¿no? No habría problema. Otro ejemplo, Wischuy. Bueno, Wischuy que varía con Wischuy en el sur, pero no se dice así en el norte, en el centro, ¿no? Sino que aquí varía con Hitai, Sitai, Shitai. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, son sinónimos, ¿no? Los que decimos Wischuy, pues tendríamos que aprender que otra opción para decirlo es Hitai o Shitai, y ellos también deberían aprender que existe la otra forma, pues Wischuy, ¿no? Y así tenemos sinónimos. Eh, la siguiente parte es qué pasa cuando la misma palabra está en todo lado, pero varía en su pronunciación. En ese caso, nosotros tenemos dos consideraciones. La primera es qué tan extendida está esa pronunciación y la segunda es cuál es la forma originaria, o sea, de dónde parte.
Y fíjense en esto, ¿no? Estos son dos ejemplos. Venir, jamuy. Jamuy es como se dice en Bolivia, bueno, en Argentina, amuy, ¿no? Pero en Bolivia, jamuy, Puno, jamuy, Arequipa, jamuy, Cusco, jamuy. Hasta que llegamos al Valle del Mantaro, donde encontramos chamuy. Y chamuy es en todo el pecho central, ¿no? Todos dicen chamuy. Llegamos a Cajamarca, Lambayeque, chamuy nuevamente. Cruzamos la frontera, vamos al Ecuador, chamuy. Sin embargo, encontramos samu en Colombia, ¿no? Pero en sí es la misma palabra, ¿no? Podrán notar que es la misma palabra, solo que varía según la zona. Ahora, nosotros sabemos que la forma originaria de esto es shamu y atendiéndonos a la forma originaria podemos decir shamu, es como deberíamos escribir en esta nueva variante de quechua, ¿no? Eso es lo que propondríamos. ¿Por qué? Porque es el origen, ¿no? Y si las dos tienen la misma distribución, pero son en origen la misma palabra, pues hay que acudir al origen, ¿no? Y el origen en este caso es shamu. Y eso podríamos aplicarlo a muchos casos. Esto es un ejemplo. Y hay contraejemplos, sí, hay ejemplos donde la extensión gana por amplia mayoría. Ejemplo, Hatari. Hatari es una forma, digamos, evolucionada, ¿no? No es la forma original. Pero Hatari está muy extendido. Fíjense, Hatari es como se dice en todo el sur, pero Hatari también se dice en el centro. Y en el norte ustedes van a encontrar Hatari, en el Ecuador Hatari. Sin embargo, no es la forma originaria, ¿no? Por ejemplo, la forma originaria se mantiene en jauja, satari. Me parece que en Argentina también dicen satari, pero es tan reducido los lugares donde dicen satari que ya decirle a todos los que dicen hatari que en esta nueva variante en realidad es satari, pues complicaría las cosas, ¿no? Mejor es lo más extendido, pues se usa hatari en este caso, ¿no? Finalmente, bueno, no finalmente, posteriormente a eso, la siguiente etapa, porque todo lo que estamos viendo acá son etapas, y todas estas son etapas de cómo vamos a ir armando esta nueva variante de quechua que pensamos crear. Eh, son las palabras que solo existen en un lado, y que a diferencia de arriba, o sea, ¿qué pasaba acá cuando teníamos palabras en un solo lado? Pues lo agarrábamos como sinónimos de la otra. Pero ¿qué pasa si no tiene sinónimo? Existe acá, pero y acá no hay, ¿no? ¿Eso ocurre? Sí, sí ocurre. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es adoptar esa palabra y eso mejoraría nuestra expresión. De pronto tendríamos muchas palabras para alimentarnos y que podemos utilizar a la hora de escribir textos. Ejemplo, istaj. Istaj en quichua significa extranjero. No les pregunto, ¿existe un modo de decir extranjero en otras variantes? Si es que hay, por favor, coméntenlo. Nosotros no hemos encontrado. Pero sí hay en Quichua y es muy interesante, entonces pues, yo creo que todos deberíamos aprender esto y utilizarlo, ¿no? Esto independientemente de si va a esta nueva variante o no va, pues yo creo que esto es útil, incluso si solo utilizamos nuestra variante, ¿no? Otra, Washki. ¿Washki qué es? Bueno, Washki es el animalito que perdió a sus padres y que uno cría, ¿no? No es exactamente una mascota, pero se acerca, digamos, es una idea cercana. Entonces, ¿podríamos adaptarlo como mascota fácilmente? Pues sí. Ahora, ¿hay una idea parecida a Washki en otros lugares? Nosotros no hemos encontrado, ¿no? Entonces, igualmente que con Istag, pues nos parece que Washki sería un perfecto ejemplo, o mejor dicho, una perfecta opción para decir mascota. Pinchiquilla. Bueno, con Inca queremos decir quechua cusqueño. Eh, Pinchiquilla significa electricidad. De hecho, Pinchiquilla es como la Wikipedia titula, la Wikipedia en quechua, como ellos titulan su artículo sobre la electricidad, pues Pinchiquilla, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero Pinchiquilla será un invento. No, no había sido un invento. Nosotros al comienzo también creíamos, ¿quién se habrá inventado Pinchiquilla, no?
¿Quién se le habrá ocurrido? Descubrimos que en realidad sí existe, solo que muchos cusqueños pues tampoco lo conocen, ¿no? Nosotros preguntamos por si acaso, incrédulamente, y pues nos sorprendió que sí existiera. Ahora, esto no lo hemos verificado, pero sinceramente no creemos que otras variantes tengan una palabra nativa para electricidad. Si hay, pues ya tendríamos sinónimo. Sin embargo, nos pareció que como igual muchos cusqueños no lo conocen, pues esto ha ingresado al glosario así de forma inmediata, ¿no? Ahora, ñauñicuy, ¿qué es? Bueno, ñauñicuy es que tú tienes el permiso para hacer algo. Em, y esto se usa en Cajamarca. En ese sentido, ñauñicuy es cercano al derecho, ¿no? Tienes derecho de hacer algo. En el momento en el que nosotros encontramos esta palabra, acusaban a, bueno, en broma, ¿no? Le decían eh, que él estaba robándole leche a una vaca y él contestaba ñauñicuni, o sea, tengo derecho de hacerlo, no estoy permitido para hacerlo. Nos parece que aunque no es exactamente derecho, pues sí está cerca y podríamos adaptarlo para derecho, ¿no? Y es una palabra nativa de Cajamarca y que sinceramente tampoco creo que tenga algún equivalente nativo en otras variantes. Entonces, en vez de estar pues rompiéndonos la cabeza, ¿cómo podemos decir derecho en quechua? Bueno, agarremos esto que ya se dice y que ya existe, ¿no? Y hay que difundirlo. El glosario que yo les voy a presentar en unos momentos proviene de esta parte. Sí, dentro de todo lo que yo les he hablado, digamos, es lo que estamos desarrollando ahora porque nos parece que esto lo pueden utilizar todos. Incluso si esta nueva variante que nosotros estamos proponiendo todavía no existe, ¿no? Esto se puede utilizar ya, entonces podemos ya incorporarlo. En la posterior sesión, que es justo acabando esto, que implica ya escribir ensayos, ustedes pueden echar mano del glosario cuando crean que hay vocablos que no saben decir o no saben cómo se puede decir. Bueno, ahí puede haber una idea. Igual el glosario no está tan surtido porque recién lo estamos empezando, entonces hay muchas cosas que faltan, pero podría haber algo que a ustedes les causa duda. ¿Cómo puedo decir esto? Bueno, quizás haya una solución ahí. Entonces, aquí es donde nosotros estamos ahora. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría luego de que ya hemos agotado todas las palabras actuales en quechua? Bueno, pasar a la antigüedad. Como ustedes ya irán asumiendo, hay muchas palabras que se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Y en los documentos antiguos podemos encontrarlo, ¿no? Huaminca es una palabra que aparece en quechua cusqueño, pero antiguo, ¿no? No se usa en la actualidad, pero existió alguna vez. Pasucuy aparece en el manuscrito de Huarochirí. Yachacuchi también, esta aparece más. Yachacuchi aparece en el manuscrito de Huarochirí. ¿Cómo establecer? Porque yacha antiguamente significaba un montón de cosas, solo que con el tiempo ha ido perdiendo varios significados, ¿no? Wampo Quechpenan, esto aparece en el diccionario de González Holguín para puerto, y bueno, básicamente significa donde se salvan los barcos, ¿no? Eso es la idea. No sabemos si esto es un neologismo de verdad, si se decía, probablemente sí se decía así, ¿no? Seguimos. Luego de que hemos agotado todas las palabras antiguas y nos sigue faltando, ¿no? Hay muchas palabras que en la antigüedad existían, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que haríamos primero es recolectar ya los neologismos que las propias variantes han estado haciendo, porque no creerán ustedes que recién nos hemos puesto a hacer esto, ¿no? Sobre todo en el Ecuador, los neologismos comenzaron a hacerse ya en los años 80, 90. Ahora, ¿con qué seriedad lo hicieron? Bueno, eso ya es debatible, ¿no? Sin embargo, en todo este tiempo, que son como 30 años, también los bolivianos están generando nuevas palabras. En el Perú actualmente también se hace. Quizá el problema es que lo hacemos cada uno de forma separada y no hay comunicación. Entonces, creamos el mismo neologismo para la misma palabra, cada uno por su lado,
y nadie se comunica con nadie, los avances no se difunden de ese modo. Entonces, también lo que hacemos en el glosario, aunque de momento esto hemos dejado de hacerlo, es recopilar aquellos neologismos que han tenido éxito, ¿sí? Porque hay neologismos exitosos. Quizás exitosos solo en un país y en el otro no, entonces esto es un poco para promover la comunicación. Un ejemplo, Huncay, que Huncay se usa en el Ecuador, bueno, sí, mucha gente conoce Huncay en el Ecuador, y del lado peruano me sorprendió a mí, pero en Lamas habían sabido usarlo. No sé si todo el mundo, pero al menos profesores de educación intercultural bilingüe sí conocían esta palabra. Probablemente significa que también la usan. Así que del lado peruano, pues sí tenemos tenemos pruebas de que este neologismo nos ha alcanzado. Pero esto pues nunca lo he visto en el sur. Probablemente se ha quedado ahí en el norte del Perú. Otro ejemplo también del Ecuador, Zirma. Que Zirma se ha utilizado últimamente en la pandemia. Eh, no estoy seguro de qué tan exitoso ha sido en el Ecuador, pero sí he visto bastante uso de esta palabra para decir virtual. Y bueno, pues igual que antes, ¿no? En vez de estar chancándonos la cabeza, ¿cómo puedo decir virtual? Bueno, pues agarremos esto que ya en el Ecuador está comenzando a tener éxito, ¿no? Ahora, un éxito menor que es los dos anteriores es Rachta, que, bueno, Rachta significa quizás algo que no es muy delgado, de cosas planas, ¿no? Bueno, esto lo utiliza a la revista Atoj Pachupan para decir edición. Probablemente podamos también utilizarlo, ¿no? Eventualmente. No sé si en el futuro esta palabra consiga aceptación de todos, pero sería interesante, ¿no? Y finalmente, ahora sí, finalmente, ya a crear palabras, ¿no? Porque cuando hemos agotado todo lo anterior y siguen faltando palabras, ya lo único que nos queda, pues, es crear palabras. Pero no vamos a crearlas por crear, sino que si se dan cuenta, ahora ya tenemos un corpus grande que nos permite crear palabras con más lógica, porque ya no estamos tan limitados, digamos, a nuestra variante, sino que ahora podemos echar mano de muchas cosas. Un ejemplo, Guaira Quechpena, ¿no vieron que habíamos encontrado Wampo Quechpena en documentos antiguos? Bueno, si reemplazamos Wampu, que es barco, por Guaira, ya tendríamos aeropuerto. Y claro, podemos pensar esto rápidamente porque ya teníamos puerto. No sé si se dan cuenta. Es más fácil. Es más fácil cuando hemos barrido con todas las palabras existentes, cuando hemos barrido con los materiales. Otro ejemplo, Sachasiwi Yachay para dendrocronología. Acá yo quisiera comentar algo más. Nosotros, digamos, tenemos nuestra ventana al mundo vía el español, ¿no? Yo les sugeriría, porque además eso es lo que hacemos nosotros, nuestra ventana al mundo no puede ser solo el español, ¿sí? Claro, el objetivo de esto es que nuestra ventana al mundo sea nuestra propia lengua quechua, ¿no? En este caso estaríamos generando una variante de quechua que sea nuestra puerta al mundo, pero como eso no existe, lo que hacemos ahorita, lo queramos o no, es utilizar el español como ventana al mundo. Vía el español nos llega todo el conocimiento de otras partes del mundo. Y también vía el español tenemos ya un modo de construir palabras, ¿no? Sin embargo, no es el único modo de hacerlo. No es el único modo. Claro, el español se vale del latín, se vale del griego para generar neologismos, para generar nuevos vocablos que siempre son necesarios, pero no estamos nosotros limitados a eso. No podemos convertirnos en, digamos, en sirvientes de todo lo que el español haga. En este caso, lo que estamos haciendo es también acudir a ver cómo otros idiomas solucionaron esto, porque nosotros no somos los únicos.
Ahora nosotros estamos comenzando a ver esto, ¿no? Cómo decimos esto, cómo decimos lo otro, pero antes otras personas también lo hicieron en otras culturas. ¿Sí? También los árabes se enfrentaron a esto, también los chinos se enfrentaron en algún momento a esto. Cuando los japoneses se abrieron al mundo, más o menos en 1850, 1860, no tenían palabra para decir universidad, no tenían palabra para decir avión. ¿Qué tuvieron que hacer? Crear. Entonces, el cómo estas culturas solucionaron el hecho de no tener vocablos puede ser una solución también para nosotros. Y esto es un ejemplo, ¿no? Dentro de cronología, bueno, me parece que dendro es, son raíces ya latinas y cronos es tiempo, entonces dendro creo que es árbol, no estoy seguro de esto, pero es como que estudio del tiempo de los árboles, claro, de eso trata, ¿no? La dendrocronología es estudiar los árboles. Sin embargo, en japonés no hicieron eso, ¿no? Lo que hicieron fue ver como los anillos de tiempo del árbol, que es básicamente el método como que esta ciencia utiliza para medir el tiempo de los árboles o su antigüedad. Entonces, podemos basarnos de la versión japonesa que es más sencilla en este caso, no en todos los casos va a ser así, pero en este al menos sí funciona, ¿no? Entonces, podemos llegar a esto, digamos que es una versión mitad mitad, ¿no? Porque acá en ningún lado dice árbol, pero en la versión española sí dice árbol, ¿no? Entonces, sata. Ahora, no dice en ningún lado anillo en la versión española, pero sí hay algo como anillo en la versión japonesa y eso lo utilizamos acá. Y finalmente yachai, pues que este gaku de aquí es logía, es lo mismo, puede ser yachai en quechua. Y así puede salir esto, ¿no? Muchas ventanas al mundo nosotros tenemos, vía otros idiomas, y eso puede servirnos a nosotros. Bueno, de esto va tratando. Y lo que yo les voy a mostrar ahora es, digamos, el resultado de haber aplicado todo lo que les hemos contado. Sin embargo, nos estamos limitando de momento a esta parte. Lo que van a ver es sobre todo esta parte. Al comienzo nosotros no teníamos mucho orden, pero ahora ya lo tenemos. Así que estamos con esto, ¿no? Mientras, antes de pasar al glosario, no sé si tienen alguna opinión, alguna idea. No puedo revisar el chat. Bueno, si no tienen comentarios, pasamos al glosario. Se los voy a mostrar en un momento. Freddy, desea... Maestro, Ah, sí, sí. Muy buenas tardes. Ay, buenas tardes. Mi nombre es Freddy. Yo también hice una investigación un poco sencilla con respecto a eso y también concluí que sí es necesario tener una variación del quechua exclusivamente para la ciencia. Dentro de las cosas que estaba concluyendo, encontré que no solo debemos importar palabras como tú estabas diciendo, pero sí debemos importar sufijos antes de palabras completas. Cosa que con estos sufijos, con los sufijos que ya tenemos, se podría crear las palabras que desearíamos tener. De paso, cosa que sí tendríamos, el aprendizaje sería más sencillo. Aunque aparte de eso, recopilar todos los sonidos de las grafías que tengan todas las variaciones del quechua, aunque esto puede que sea algo, ¿cuál es la palabra? Puede que sea algo complejo para aprender los sonidos, pero a la larga nos va a ayudar bastante para aprender a pronunciar en otros idiomas, lo cual es una ganancia rica de sonidos. Otra cosa que concluye es que sea lógico, lo más lógico que se pueda.
con respecto a reglas gramaticales, fonéticas, fonológicas, que tenga reglas absolutas, lo más absoluto que pueda que pueda ser, para así tener un aprendizaje no solo lineal, sino un aprendizaje exponencial, ya que tendríamos los sufijos, las reglas, con eso ya tendríamos para hacer un montón de cosas, como algunas lenguas francas de laboratorio que ya se han creado hace unos 100 años, o incluso un poco más. También encontré que deberíamos definir exactamente el significado de todos los sufijos que se pueda tener en quechua, de todas las variantes. Usar toda variación de un sufijo para determinar los sinónimos, lo cual estabas comentando. Y obviamente elegir la más representativa. Recopilar toda la información en una base de datos interactiva y pública. En Internet hay bases de datos que sí son muy fáciles de trabajar. Incluso hay programas gratuitos, software gratuitos de escritorio para mantener esto de interactividad al máximo. Recolectar todos los procesos fonéticos y fonológicos de cada variación existente. Esto con el fin de que el quechua en determinada región pueda ser pronunciada como ellos lo pronuncian, pero respetando las reglas gramaticales de esta variante de quechua científico. Otro es quitar los sufijos afectivos o evitar el uso de ellos, quitar los conceptos dados a combinaciones de sufijos que literalmente significan otras cosas. Cuando estaba estudiando quechua en el centro de idiomas en el cual yo estudié, había palabras que no tenían nada que ver con los sufijos que lo componían. Ahorita no se me viene a la mente ninguna. Por ejemplo, al menos en ciencia no se puede decir algo que no es. Por eso es que tendríamos que evitar el uso de estas cosas. O al menos crear una parte exclusiva en la gramática de esta lengua franca para etiquetarlos y tenerlos bien en claro de qué son. Que sea lo más literal a sus sufijos, porque la ciencia es más que todo con respecto a eso, ¿verdad? Que es lo que se dice. Y en última instancia, utilizar inteligencia artificial para importar todos los sufijos necesarios para redactar en ciencia y todas las terminologías actuales. Terminologías, sí, tener a la inteligencia artificial, o mejor dicho, programarle todas las reglas que nosotros creamos que sea necesaria y que esta misma inteligencia artificial se encargue de buscar todas las coincidencias que tengan con palabras ya hechas o ya pronunciadas con anterioridad. Y estas resolverlas en un debate científico, o si es que no es suficiente con eso, ya pues metemos mano a una investigación neutra. Que este trabajo sea gratuito, público. Podemos crear una base de datos de acceso abierto, eso no hay problema. El detalle es el paso de la edición, porque yo imagino que puede haber personas malintencionadas que lo puedan editar para mal, pero la parte de descarga, esto es que sea libre, que sea gratuito, literal. Bueno, eso es lo que yo había encontrado. Y me encanta demasiado todo lo que has comentado, ¿no?, en tu exposición. Me encanta, en serio. Creí que muy poquitos pensaban de esta forma. Y muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, los aspectos gramaticales, o sea, algunas cosas que nosotros hemos hablado ahorita acá sobre las palabras, probablemente se apliquen también para los sufijos. Sin embargo, dado que es bien complejo, porque ustedes entenderán tanta extensión, tantas variantes, también eso significa mucha variedad de sufijos y muchas veces pasa que es el mismo sufijo, pero no significa lo mismo, se pronuncia igual, se dice igual, a veces hasta son los mismos casos, pero no significa exactamente lo mismo, ¿no? Eso por un lado, y por otro es que tener la idea exacta de cuándo se usa un sufijo y cómo se usa implica bastante trabajo de semántica y comprenderán que tantos trabajos de semántica sobre el quechua, bueno, no hay. Entonces, no hay mucho en lo que nos podamos basar. En realidad, estamos empezando por las palabras, también porque es lo más fácil. Abordar los aspectos gramaticales como son más complejos, pues todavía nos estamos aguantando un poco, ¿no?
probablemente la primera versión de este nuevo quechua que les propongo y sea solamente palabras unificadas, pero la gramática quizás sea la misma que cada uno trae desde siempre, ¿no? Al menos así sería de momento, porque no sé si alguien más se tomaría el trabajo de estar analizando de variante por variante cómo está el sufijo, cómo cambia y así. Ah, claro, tenemos algún grupo de sufijos básicos que sí pues son sencillos de comprender y es muy fácil, pero conforme uno va avanzando, pues los significados son ya cada vez más oscuros, ¿no? Bueno, no sé si alguien más. Sí, tenemos a Roland. Ujú, Adelante, Roland. por favor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Excelente exposición, maestro. Lo que quería solamente es agregar o consultar sobre el tema o la palabra que indicaba de venir, ¿no? Que es el Shamo en Huanca. Yo digo por qué, porque estoy trabajando en una zona netamente eh, originaria, una lengua donde realmente lo hablan lo que es el lengua originaria huanca, ¿no? Y es una zona en una rehabilitación donde estamos trabajando y hay palabras que generalmente le ponemos fijo en el apóstrofe, ¿no? Lo decimos, por ejemplo, cuando decía Shamo o no, Shamo o Shamo, ¿no? En Shamo, Huanca, generalmente es un nombre que es Samuel, ¿no? Es como, por ejemplo, Juan, lo dicen Juanshi, ¿no? Eh, no, o sea, no, entonces, y cuando dicen, por ejemplo, el devenir, ¿no ven? Es Shamuy, ¿no? Ah, Shamuy. Entonces ahí había algunos variantes en sí, pero excelente y sería como me antecede el colega, profundizar un poco ya los lenguas existentes para poder ya subirlo al tema de investigación, como decía, ¿no? Tenerlo quizás para que pueden agregar o palabras nuevas o no sé, un paquete para poder ya acceder al público, ¿no? ujú, Nada más, porque muy sí, amable, muy excelente exposición, gracias. muchas gracias. A ver, respecto de ello, quería comentarle, no sé si notan que luego de, por ejemplo, Hamu hay como acá una rayita. La rayita acá solo es un recurso gráfico, significa que esto es un verbo, nada más. Claro, existe otro modo que es agregándole Y, pero me ha pasado antes que esto se confunde con orden, porque también es la orden ven. Eh, entonces vi que César Itier usaba esto y de verdad que era un modo pues, más sencillo de representar los verbos. Así que esto es lo que significa este guioncito acá que sigue, ¿no? Significa que es un verbo, que esto es la raíz y que en realidad para que se use en la realidad pues hay que añadirle por lo menos un sufijo, ¿no? En este caso shamu ya es la orden ven, ¿no? Bien, y ahora tenemos también la participación de Ladislao. Adelante, Ladislao. Muchas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, felicitar al equipo por generar este espacio para poder fortalecer nuestras competencias y capacidades lingüísticas en cuanto a quechua y también la práctica social de la lengua en diferentes escenarios y también diferentes circunstancias. Algo importante que tocaba en antes nuestro amigo Daniel, es importante seguir incidiendo, ¿no? Porque hay aspectos y procesos naturales que va ocurriendo en toda lengua. Y dentro de ello un poco revisando, haciendo sondeos aquí y allá a través del tiempo y de la experiencia, hemos podido observar y ver, ¿no? De las personas que lo practiquen y lo utilizan, ¿no? Que pues, como toda lengua es un proceso dinámico,
Es un proceso permanente de refonologización y refonetización que se va dando día a día. Yo me encuentro en Cusco y vivo en Cusco. Por ejemplo, ¿no? Este término, por ejemplo, hasta las canciones, por ejemplo, de eucalipto y eucalipto, ya refonologizaron ya, de manera inmediata. Igual también, por ejemplo, de quechua a castellano también igual, lo que es vizcacha, lo que es de vizcacha, vizcacha, vicuña, vicuña, cúntor, cóndor. Entonces ese proceso ha ocurrido y eso es un proceso natural y normal en función a la naturaleza fonética y fonológica de cada lengua. Y eso es cuestión de escuchar a los hablantes natos y originarios de una lengua determinada. Entonces este proceso hay que seguir impulsando, hay que seguir trabajando para que de tal manera vaya ocurriendo, porque es un principio básico a todas las lenguas. Otro aspecto también, de hecho, lo que es el préstamo lingüístico, ¿no? El préstamo lingüístico que puede ser de forma permanente o de forma temporal. Y claro ejemplo de ello, un poco viendo, por ejemplo, muy bien, por ejemplo, de quechua a castellano, ¿no? Papa, papa. A pesar que ese término también con otro significado existía, ¿no? Pero haciendo referencia al tubérculo, muy bien, y lo van utilizando ahí. Otro, lo que es igual también de castellano a quechua, también que va entrando lo que es mula, ¿no? Mulaikita pama y mulaikita isami. Entonces, igual va entrando, pero siempre y cuando que no altere la estructura fonética fonológica en cuanto a las lenguas, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser temporal, en caso, por ejemplo, en algunos casos, de forma permanente, ¿no? Y va ocurriendo ese proceso. Y otro, lo que acabas de incidir, Daniel, algo importante, ¿no? Recuperar los arcaísmos, los sinónimos que se va utilizando y es necesario, por ejemplo, voy a seguir registrando lo que has avanzado, muy importante, muy interesante, para que de tal manera muy bien incorporarlo y poner al lenguaje oral, hablado y también escrita los términos que refieres, ¿no? Y otro final como recurso que podemos tener otro principio básico que es la generación de neologismos, creación de neologismos. Y ese proceso también se va llevando a cabo aquí y allá. Por ejemplo, aquí en el contexto de Cusco, veo, por ejemplo, a envase de plástico, ¿no? Por ejemplo, que ya generaron, ya, no es jaracho ahí. Por ejemplo, así lo manifiestan, ¿no? Por ejemplo, para helicóptero, para avión, ya generaron también nuevo término, la tapichinco, por ejemplo. Y en función de eso también los otros términos se pueden generar. Entonces, de hecho, hay que tener mucho cuidado, si hay morfemas o raíces lingüísticos que nos permita hacerlo de manera mucho más pertinente, como lo estás planteando, excelente. Entonces, creo, nos complementamos en esa parte. Entonces, esos principios básicos para poder estandarizar de mejor manera, tenemos ahí y hay que acudirlo. Una vez más, felicitarles por el trabajo que van llevando a cabo y esperamos aportar también y participar en estos procesos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, lo de Caracho, pues no lo había, no lo teníamos registrado, pero si la gente comienza a usarlo, pues ya sería un éxito, ¿no? Y ya lo incorporaríamos. Por ahí he visto también alguna crítica anterior de que muchos de estos neologismos que la gente mismo crea, porque a veces pasa, pues no son registrados siempre, ¿no? También quizás porque tienen, digamos, un éxito relativo solo en algunos lugares, entonces no llegan al radar de alguien que los registre, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver esos vocablos. Eh, bueno, no sé, para que no nos gane el tiempo, quisiera mostrarles de una vez el glosario. Eh, sí, un momentito, perdónenme. Que les voy a mostrar ahora es el glosario un poco para que lo entiendan, ¿no? Cómo utilizarlo, porque probablemente quizás es confuso la primera vez. Y esto es lo que vamos a ir nosotros publicando. Acá lo tienen, ¿no? Lo que ven aquí es como
esta nueva variante, pues, pero todavía como en prueba, ¿no? A ver si esto es entendible, si no lo es. Luego, las palabras tienen 4 marcas. La primera marca es de una palabra ya existente, pero donde nosotros, o sea, Kama Chechejuna, ha propuesto un nuevo significado para esa palabra. Y eso lleva la marca de A. HP es la marca de neologismos, pero de neologismos que Kamach no ha generado, sino que alguien más lo ha hecho. Como alguien más lo ha generado, entonces le ponemos esa marca, o sea, no es una palabra nativa, pero en nuestra opinión es pues un neologismo que vale la pena incorporar, entonces está en el glosario. Luego, la marca de M de Mushuk es por palabras totalmente nuevas, ¿no? Como Yachaychay, que vieron al comienzo del Yachaychay, pues no es algo que diga alguien, ¿no? No existe. Pero lo hemos creado en base a cosas que ya existían y, bueno, nos tuvo un éxito interno. Además, porque necesitábamos decir ciencia de algún modo. Y, por ejemplo, Yachaychay tiene la marca de M, ¿no? Y finalmente, ñ de ñaupa se refiere a las palabras que ya existen, o sea, son parte de una variante, pero digamos que la razón por la que están acá es porque no son siempre muy conocidas, entonces pues las incorporamos. Las palabras que tengan asterisco, todas estas son neologismos y lo que significa es de que son palabras que están ahí solamente de propuesta, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros dentro de Kama Kuna estamos convencidos de si eso es la mejor forma de decirlo. Entonces tiene así asterisco, perdón, es una propuesta. Y como eso tiene siempre diferentes versiones, digamos que las palabras que están sombreadas con verde son aquellas nuevas, ¿no? Las palabras recientemente incluidas. Fuera de estas marcas, también tenemos marcas de origen dialectal. En este aspecto pido de verdad disculpas porque sé que esto es un modo bien simplificado. eh, pero bueno, lo que intentamos decir es dónde la palabra se usa, o sea, cuál es su origen. Porque si ustedes quieren corroborar que esa palabra realmente existe, pueden ir a ese lugar y, bueno, consultar con hablantes. En el caso del sur quisiera detenerme un poco porque sé que ustedes están acostumbrados a dividir, digamos, el quechua sureño en dos. Bueno, nosotros lo hacemos en tres porque nos parece que hay una diferencia dialectal considerable entre Cusco y Puno que atañe a palabras que son exclusivas de Puno y también gramática exclusiva de Puno. A ese quechua de Puno le hemos llamado quechua polla porque no se circunscribe a Puno, sino que ingresa a las provincias altas del Cusco y también se puede encontrar que hay continuidad hacia el norte de La Paz, en la provincia de Bautista Saavedra. Entonces, bueno, el quechua chanca sí es lo que ustedes conocen como quechua chanca, o sea, Huancavelica, Ayacucho, Oeste de Apurímac, principalmente Andahuaylas. Lo que sería el quechua inca, que así le llamamos porque no comprende, digamos, a la región del Cusco, sino que tiene una distribución un poco distinta, que es sobre todo las provincias del este de Apurímac, ¿no? Sobre todo Cotabambas, Grau, y se excluye del Cusco a las provincias altas, ¿no? Canas, Chumbivilcas, nos parece que estas provincias presentan un vocabulario y una gramática que se parece mucho más a Puno que al resto del Cusco. En ese sentido, estas provincias, aunque sean cusqueñas, las hemos incorporado al quechua polla, armándose como un solo bloque con Puno y, bueno, el norte de Bolivia, el norte de La Paz. Sí, entonces, estas son las marcas que hemos puesto. Ahora, evidentemente, cuando es una palabra que se ubica en todo el sur, pues Urini es la marca que lleva. Y aquí hay algunos de estos vocablos, por ejemplo, para decir atento, maqui. Bueno, maqui es una palabra que en Cusco sí se conoce bastante,
Pero, por ejemplo, yo cuando he conversado con quichas del Ecuador, pues me he dado cuenta que no hay un modo en que ellos tengan para decir atento. Normalmente los veía así bien pensativos. Así que creo que esta palabra pues puede servir, por ejemplo, a ellos. No sé si hay otras variantes donde no hay un modo de decir estate atento. Bueno, en Cusco sí existe y esa es la razón de que esto esté acá. Em, Luego, para Balanza. Balanza Matihuarco es algo que se encontró en Chachapoyas, lo ubicó Gerald Taylor. Igual, no sé qué tantas palabras o si originarias tengamos para decir balanza, pero esta opción que viene del norte, pues me parecía también útil, así que es su razón de ser aquí. Otro ejemplo es hap'eqay, que hap'eqay es una palabra que se utiliza en quechua coya, pero sorprendentemente no hay en Cusco, ¿no? Y esto es quizás una evidencia más de la distancia que hay entre las provincias altas del Cusco respecto del resto del departamento del Cusco, ¿no? Bueno, y evidentemente aquí está Pinchiquilla. Ahora, Pinchiquilla originalmente no es en sí electricidad, parece ser como un tipo de chispa especial. En el caso, van a ver más abajo el detalle de esto. En la primera parte, que es castellano-quechua, esta es una traducción sencilla nada más. Lo único que ves es, se dice así, así. En la versión más abajo en quechua, pues sí hay una extensión más grande, hay más información al respecto, ¿no? Incluso ahí ponemos ejemplos. Algunas veces hemos puesto texto porque nos parecía de que era mejor explicar por qué estamos eligiendo esta y no otra palabra. En el caso de estudiante, nos dimos cuenta que yachaj y yachaco, que son las opciones más populares, son entendidas por mucha gente como sabio y no necesariamente como estudiante. Y bueno, en preocupación por esto es que hemos propuesto yachaca, ¿no? Porque yachaca es una palabra que solo significa aprender. Entonces, quien escuche Yachapaj y conozca esta palabra, puede estar seguro de que eso significa estudiante, ¿no? Y no pues, pensando, ¿eso será sabio o será estudiante? Pues para no llegar a ese momento de confusión está ahí Yachapaj. También hay casos como estos, ¿no? Me parece que uno de ustedes comentaba que a veces hay palabras que en español son palabras, pero en quechua no son palabras, sino que son combinaciones de sufijos. Bueno, ocurre esto y también por lo que nos hemos dado cuenta, muchos quechohablantes no somos conscientes de esto hasta que nos lo presentan, ¿no? Tendemos a pensar de que existe una palabra en quechua y su equivalente es una palabra en español, pero no siempre es así. Hay casos como estos donde una palabra en español en quechua es combinación de sufijos. Y esto pues hay que registrarlo, ¿no? Para apoyar la escritura. Aquí tenemos un caso con asterisco porque es que no sabemos cómo se puede decir experimentar, ¿no? Nosotros lo que proponemos aquí son dos, ¿cómo decirlo? Son dos propuestas. Sin embargo, Mayicha es algo que proviene de nuestra invención y Yanaicha es algo que encontramos en documentos, pero del siglo XIX. Nos ha sorprendido un poco que Yanaicha sea registrado en el siglo XIX y, por ejemplo, no aparezca en los documentos más antiguos, pero tampoco aparece en los más modernos. Creo que la última persona que registra esto fue el padre Jorge Lira. Lo malo es que pone Yanaicha, dice que es experimentar y bueno, y ahí lo deja, ¿no? Hubiera sido genial saber ejemplos de esto para saber cómo se usaba, en qué sentido es experimentar. Lamentablemente no sabemos los detalles de esto porque solo lo hemos encontrado en dos fuentes, ¿no? Morris para Bolivia, igual en el siglo XIX y bueno, en el siglo XX para el Cusco Lira, pero no hay más, no hemos encontrado más, ¿no? De todas formas, pues podemos simplemente asignarle un nuevo significado a esto para que sea experimentar,
Pero esto ya será decisión de los hablantes, ¿no? Conforme ustedes vean y crean que se pueda usar así, pues tendrá éxito, y si no tiene éxito habrá algún mejor modo de decirlo, ¿no? Por cierto, aquí está la argumentación de cómo llegamos a Mayicha, y también sobre Yanaicha. Todo esto está aquí. Si ustedes leen todo esto van a poder informarse de el porqué de estas dos opciones. Creemos nosotros que cuando uno propone un neologismo, pues hay que explicarlo, ¿no? Porque a nosotros nos pasaba mucho que encontrábamos propuestas, pero no sabíamos de dónde los habían sacado. Porque pasa de que a veces a alguien se le ocurre porque, no sé, pues se le junta letras, sonidos, y ¡pum! Ya está, ya mire, así se va a decir. Pero ¿cuál es la lógica que hay detrás, no? ¿Cómo uno puede entenderlo? Bueno, para eso es que está todo este texto, ¿no? Ahora, en palabras que son de origen, que ya se utilizan así, pues no hay tal explicación. Por ejemplo, amku para extrañar, que así se utiliza, pues no hay mucho que explicar, ¿no? La palabra así se usa y ya existe. En todo caso, hay que agarrarla nomás como sinónimo, o si no tenemos un modo propio de decir extrañar, pues utilizaremos esto, ¿no? Y así es como van a ver el resto de vocablos. Este es otro ejemplo de un debate que queríamos para reproducir, no sabíamos cómo decir reproducir. Y bueno, aquí está, digamos, un resumen del debate que tuvimos. No se llegó a nada. En este caso, si ven, no hay ni siquiera una propuesta, porque no llegamos a una propuesta válida en este caso. Estas son posibilidades, o sea, ninguna de estas funciona realmente, pero es como, es que lo más que llegamos fue a esto, así que ahí están. Si a ustedes esto les da alguna idea mejor, pues sería genial que lo comenten. También cuando nosotros publicamos esto en Facebook, pues pueden poner en los comentarios, yo creo tal cosa. Esto, claro, nosotros lo promovemos porque creemos que no hay mucha seriedad en esto, sobre todo no hay comunicación entre diferentes lugares, pero en realidad todo el mundo tiene voz para poder hablar sobre esto, ¿no? Y sería interesante poder conocer qué opina más gente. Y también es la idea de que les estemos mostrando esto, ¿no? También tuvimos un debate sobre cómo poder decir sociedad, porque sociedad es una palabra que se usa mucho. Y bueno, y finalmente aquí termina, digamos, la parte que comienza con el castellano y sigue la versión quechua castellano. Son casi las mismas palabras. En todo caso, cuando hay palabras tipo reproducir, que no se llegó a una palabra en quechua, pues evidentemente esto no tiene una versión en quechua. Si van a la parte en quechua no van a encontrar esto porque no hay. O sea, no se generó, entonces no hay. Eh, Esto es sobre todo si encuentran la palabra en quechua arriba y les parece que no, probablemente aquí tenga una explicación más grande, ¿no? Acá nos hemos tratado de mostrar las palabras con mayor explicación. Y si se fijan, hay más texto, incluso a veces colocamos en la provincia de donde nos fue reportado inicialmente. En el caso de Maki, bueno, yo a pesar de tener padres cusqueños, pues no conocía esta palabra, y no fue hasta que les mostré este ejemplo que me dijeron, ah, ¿verdad? No, sí, así se dice. Así que inicialmente fue un chico de Paucartambo el que nos advirtió que esto existía, y bueno, sí, luego prestando más atención, pues sí, sí existe, ¿no? También incorporamos palabras de Santiago del Estero. Esta es, por ejemplo, me parece la única que tenemos de momento. Nataj significa más. O sea, ¿cómo dice un argentino uno más uno? Pues dicen soj, nataj, soj. Pues hasta donde yo sé, no hay un modo entre nosotros para este más. O sea, ¿cómo se lee ese signo en cruz que significa adición en matemática? Bueno, si no tenemos, podemos agarrar esto, ¿no? Soj, nataj, soj. Bueno, soja es como un argentino dice uno, así que está el ejemplo tal como ellos lo dicen, ¿no?
Ah, y por cierto, es también porque ese ejemplo fue tomado de este diccionario de Albarracín. Esto es de donde obtuvimos ñauñicui. Como no es verbo, sino que es una palabra completa, pues tiene Y. Y es la que nosotros proponemos para decir derecho, ¿no? Nos parece que en vez de inventarnos algo, podríamos elegir esta palabra cajamarquina. Respecto de Pinchiquilla, aquí está el testimonio. No sé si alguno de ustedes conoce a Pedro Ernesto Fernández, un hablante de quechua cusqueño muy competente. Y de momento él fue la única persona que nos dio información sobre esta palabra. Y así van a poder ustedes encontrar más palabras, más vocablos. Espero que esto les sea de verdad de utilidad y que se utilice, ¿no? No, lamentablemente no hay entre nosotros un lexicógrafo. Ustedes saben, ¿no? Los diccionarios pues no lo hace cualquier persona, sino que lo hace un lexicógrafo. Así que esto no tiene quizás el nivel que uno esperaría eh, si es que hubiera un lexicógrafo, ¿no? Pero bueno, no hay y esto es lo que les presentamos. Y inicialmente esto también cumple con nuestras necesidades, ¿no? Porque básicamente es saber de dónde es la palabra o si es creada. Y si es creada, ¿quién la creó, no? Y así es como ustedes van a poder ver las palabras, ¿no? Cuando hemos podido, también hemos añadido ejemplos. Los ejemplos están tal cual son en su variante original, no los hemos adaptado para nada. Pero sí les hemos añadido traducción. Normalmente las traducciones que ponemos, pues sí son de parte nuestra. En este caso, la traducción y el texto original corresponden al diccionario de César Itier. Y también hemos cogido de bibliografía, o sea, sí nos basamos muchas veces en consultar a hablantes directamente, pero evidentemente también nos basamos en textos publicados, ¿no? Bueno, y esto es el glosario, y verdad que espero que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Moji Chayay. El glosario está justamente en el chat y también, bueno, aquí de la sala Zoom y también está en el de WhatsApp. Así que por favor, den sus recomendaciones, impúlsense a leerlo completo porque realmente es un trabajo sumamente útil para todos y para que también puedan lograr apoyar. Eso. Chayan Chama. Sí, chao. Chao, ya, chao. ¿Se terminó o qué? Sí, hasta acá es esta parte. Bueno, no sé si igual piensa. Ah, ya, Ladislao. El problema con reproducir Mirachi es que no es el reproducir que queremos decir, porque Mirachi es reproducir de multiplicarse o no. Ya, el reproducir que queremos es el de volver a generar algo. Ok. Tiene ese significado, entonces ya Mirachi no encaja, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo de uso sobre el reproducir que queremos. Este, El ejemplo es, reproduzca el resultado de ese experimento, ¿no? Entonces ahí Mirachi pues ya no encaja, ¿no? Por eso hemos descartado Mirachi, no da la idea que buscamos. Un asunto al respecto, de hecho es bastante discutible, ¿no? Ujú, Habiendo un término que en cierta medida tiene una acepción por ahí, todo término es contextual. ujú, En consecuencia, por ejemplo, de acuerdo al contexto lingüístico, puede darse, ¿no? Si en caso, por ejemplo, hay otra forma de generar lo que lo están haciendo, también es totalmente válido, porque toda la construcción, en cuanto al significado de las palabras, hasta la parte escrituraria, es totalmente convencional, ¿no? ujú. Sí, pero partimos de que Mirachi tiene, digamos, otro ámbito de significados. La verdad es que nos parece que Mirachi, o sea, eso puede llegarse a ser la ligazón porque en español reproducir comprende ambos significados, ¿no? Pero como eso no ocurre en quechua, pues preferimos no moldearlo de ese modo.
Y Sí, bueno, está bien. sí, sí, eso fue lo que creímos, ¿no? Bien. Aló. Sí, sí. Mira, yo puedo, mira, traducir, mira, desde el quechua central, reproducir, sería, ¿no? Aparte de miratzach, atzkayatzach, reproducir. Sí, pero por eso, por la misma idea de que algo se multiplique, ¿no? Pero no es el concepto que buscamos, sino que el concepto que buscamos es volver a generar. O sea, fíjense en español, reproducir, volver a producir. Eso es lo que queríamos. Entonces, no funciona la idea de hacer que algo se expanda, ¿no? ¿Podrías explicar, perdón, podrías explicar un poco más la idea? Porque Ajá. te aseguro que en el quechua hay más de un sinónimo, pero no te entiendo muy bien cuando dices volver a reproducir, ¿qué? ¿Reproducir un software, reproducir un objeto? Si nos das más detalles de la idea, Sí, es posible por ejemplo, encontrar una equivalencia. por ejemplo, fíjense en el reproducir de esta oración, ¿no? Reproduce el mismo entorno en que el objeto tenía cuando fue encontrado. Eso significa volver a generar ese entorno, ¿sí o no? No es multiplicar el entorno en varios lugares, ¿no? Sino se refiere al entorno que tenía el objeto, volver a hacerlo. Reproducir el Ya, a ver entorno. si puedo ayudar ahí. Sí, sí. La idea que tú estás planteando aquí para todos los participantes es lo que en equivalencia desde la perspectiva anglosajona es experimento, o sea, un proceso que sea repetible, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Que sea Sí, ajá. realizable bajo determinadas condiciones, podamos volver a hacer. Sí, sí, Entonces, eso va. ahí, ¿no? Eso es, no sé si estamos entendiéndonos ahí. Ujú. Ya, entonces en ese sentido, una vez descifrada el sentido de que podemos volver a hacer lo mismo en distintas circunstancias, ¿no? Entonces eso es más o menos como es un experimento, una acción o proceso que mantiene ciertas condiciones y lo podemos repetir cuantas veces querramos, donde querramos, siempre y cuando bajo esas condiciones. Entonces, ahí hay varios elementos quechua, como es ruray o ruay, ¿no? Ruay, ruay, después cutí o cutichi o musojmanta ruay. Entonces, a ver si hay con aportes desde las diversas perspectivas se puede lograr. Pero yo quería aportar, si me permites, por otro lado. Sí. Bueno, primero felicitarte por esta iniciativa de intentar, digamos, ver al quechua como un todo, ¿no es cierto? Para encontrar equivalencias y términos o expresiones que se correspondan a una necesidad actual, ¿no es cierto? Entonces, totalmente eso está loable y necesitamos eso. Lo que sí, yo también al mismo tiempo veo este trabajo de glosario o, ¿no es cierto?, de un glosario o llamemos más de neologismos o equivalencias. Ese es un tema bien delicado porque para atreverse a hacer esto es casi como hacer, no sé, biotecnología o hacer, jugar con los genes, ¿no? Que implica una responsabilidad ética. Yo lo veo muy equivalente este tema porque, bueno, no sé, alguna vez escuché, no sé si del Minedu o algo así, la propuesta que Carro debería ser Tahuarurucha, ¿no? Entonces, no sé si me dio risa o mi papá creo que se rió más que yo porque Tahuarurucha es una forma muy, no solo simploide, sino poco ético de pretender ponerle carro en quechua, ¿no? Creo que es 1000 veces preferible que sea carro, nada más, ¿no? Sí. Refonologizarlo, ¿no? A intentar ponerle Tahuarurucha, que no sé. Entonces, yo pienso que si bien la intención es buena, por ejemplo, de estas sugerencias de
buscar equivalencias en el castellano. Pero en la gran mayoría de los casos, por lo menos desde la iniciativa, desde el Estado, desde el Minedu, sus propuestas son bastante risibles, ¿no? Entonces yo me decía, pero ¿por qué esas propuestas no calan y la gente no los utiliza? y los estudiantes también, no sé, o sea, ahí hay una situación que no corresponde. Entonces, yo pienso que aquí hay que ir de la mano con el usuario de la lengua, porque los usuarios tienen esa creatividad. Sí, yo también aquí he escuchado la palabra japro o japrucha. Japrucha es botella de plástico, ¿no es cierto? O cuyucha también le dicen al lápiz, por ejemplo. Entonces es magistral esa refonologización, ¿no es cierto? Y así, o sea, hay palabras que provienen del castellano, pero que la gente quechua lo ha hecho magistralmente y eso es totalmente válido, eso sucede en todas las culturas. Y bueno, hay que seguir adelante con esta idea de ir buscando estas equivalencias. La pregunta que tengo finalmente es, ¿cuál debería ser el patrón? O sea, si acá yo intento buscar equivalencias tomando como patrón la cultura, vamos a decir entre comillas, la cultura prominente, ¿no es cierto? La anglosajona, ni siquiera la hispana, ¿no? La hispana en investigación tiene poca relevancia realmente. Pero hablemos de la cultura anglosajona, tendríamos que hacer la equivalencia pues con el inglés. Pero si es así, yo no sé si es ético tomar como molde al inglés o a cualquier forma anglosajona, ¿no? El molde tendría que partir de la misma cultura quechua. O sea, ¿por qué tendríamos que buscar todas las equivalencias entre comillas, con el modelo de las lenguas romances o europeas? Yo pienso que habría que construir de nuestro propio forma de entender el mundo, ¿no? O sea, habría que teorizar y estructurar el pensamiento y la estructura lógica quechua, ¿no? Y de ahí, cuando eso esté robusto, podemos buscar un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, creo que ese tema, no sé tu opinión, me gustaría escucharte. Gracias. Sí, pero de hecho eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, claro, hay algunos puntos como, si se fijan, quizás esto no les dije, cuando nos intentamos hacer este tipo de palabras totalmente nuevas, o sea, como saltándonos los pasos que yo les comenté hace un momento, en realidad fue por necesidad, porque, o sea, producir ciencia en quechua, cuando nosotros comenzamos, creímos realmente que sí podíamos encontrar vocablos, pero al comienzo fue tan complicado que nos saltamos los pasos porque requeríamos la palabra, no sabíamos cómo usarlo. Entonces así fue que creamos algunos neologismos, pero digamos que una vez que superamos las primeras adversidades, lo que hicimos fue, o sea, el proceso en el que estamos ahora, no todo lo que ven, o sea, la gran mayoría de vocablos son vocablos quechuas originales, nosotros no estamos inventándolos, simplemente estamos recopilando porque lo que nos asusta es de que no hay comunicación, o sea, ¿cómo es posible? Esto es un ejemplo de lo que les voy a decir. ¿Cómo es posible que habiendo palabras originales nos pongamos a pensar en cómo crearla? Un ejemplo de esto es pues planificar, ¿no? Yo entiendo que cuando uno dice planificar, dice, ah, ¿en quechua habrá planificar? No, probablemente no haya, ¿no? Créale algo. Ya, pero la realidad es que sí había, ¿no? Nosotros hemos encontrado Huaquichi. Ahora, Huaquichi no hay en todo lado. Huaquichi solamente es principalmente Puno, las provincias altas del Cusco, pero fuera de ahí pues no hay Huaquichi. Ah, bueno, y Huaquichi también hay en el lado boliviano. Entonces, no podemos estar proponiendo alegremente neologismos cuando hay palabras nativas que ya tienen esa idea. Y lo que estamos haciendo ahorita es juntarlas, porque nosotros creemos de que no solamente parte del hecho de que quizás alguien, no sé, pues hace estas cosas alegremente, así sin mucha seriedad, sino también puede ser, que es posible, puede ser que no tiene a la mano los materiales, porque sabemos que
conseguir materiales no siempre es sencillo. Quizás alguien que no vive en Lima o que vive en un lugar donde no hay ferias del libro, donde no hay buena conexión a internet, no tiene cómo conseguir los materiales publicados, o de hecho puede ser que la palabra no esté publicada ni siquiera. Entonces lo que hacemos acá es tratar de suplir eso, ¿no? Por eso es también que hacemos esto. Eh, Juntamos los vocablos en un solo lugar de manera que uno cuando se pregunte cómo se dice tal cosa, ah, ya, puedo ir a un lugar que me ofrece respuestas. Porque si no estar buscando, ¿ustedes se imaginan cuál sería la tarea de cada persona? Estar revisando libro variante por variante a ver si hay una palabra. Eso toma mucho tiempo y es engorroso. Entonces, la idea de este vocabulario es aliviar ese tiempo que toma. Y bueno, por eso estamos comenzando. Ya cuando no haya más vocablo que recopilar, ya vimos todo o casi todo, en ese momento ya comenzaremos a pensar en que, uy, tal vocablo mundial, porque aquí no hay que pensar en que el inglés es el único idioma que se usa en el mundo para la ciencia, ¿no? Sino que hay vocablos que se utilizan universalmente y el quechua debe tener un equivalente para esos vocablos universales. Pero todavía, digamos, no llegamos a eso. Cuando lleguemos a eso y comencemos a pensar en neologismos, ahí ya veremos con el corpus que hasta ese momento hayamos reunido cómo comenzar a generarlos, ¿no? Pero de momento, pues estamos basándonos o limitándonos a vocablos quechuas originales que ya se utilizan, o sea, que hay gente que ya los usa, y pues, no inventar, ¿no? Profesor, un comentario. Ujú. Aló, profesor. Sí, le escucho. Mira, a mí me parece bien interesante el trabajo que nos ha presentado. Cuando uno va a una feria rural, uno puede encontrar todas esas palabras nativas que existen. Por ejemplo, cómo idea el comerciante que va a vender este teléfono. Ahí lo dice. Estoy vendiendo carujayaco. O sea, estoy vendiendo teléfonos, le dice. O lo que decía el compañero anterior cuando quiere vender trago, japru. ¿Por qué japru? Porque el alcohol se llena a la botella de plástico y al aplastar el plástico suena japru, crapra, y de ahí proviene esa palabra de japru. Entonces, ingeniero japrucha también tu maikus unchik, ¿no? Entonces vamos a tomar un traguito. O cuando hablan, por ejemplo, el helado, ¿no? Chirimiski. O cuando te van a vender los insecticidas, ¿no? Ahí están hablando curuguañuchi. Entonces, son las palabras nativas que ya existen, como usted dice, profesor, y cómo la vamos acomodando, ¿no? Estas equivalencias de tal manera que no nos sea más difícil, ¿no? Ese era mi comentario, profesor. Muchas gracias y de verdad muchísimas gracias por esos alcances. Sobre todo Kuruguayuchi, que no había escuchado, no lo sabía. Por favor, si tienen vocablos así, póngalos en el chat. Esas cosas, de verdad que ustedes no saben cuánto nos emociona poder tener acceso a ellos. Aparte porque normalmente ubicar un vocablo toma tiempo y que ustedes nos digan, mira, ¿sabe qué? Esto se utiliza así y acá. Eso, aparte que nos ahorra tiempo, pues es genial, ¿no? Porque eso es a lo que apuntamos. Y difundir esas palabras y tener así un Profesor, corpus que todos podamos utilizar. profesor. Sí. Sí, mira, yo quería aportar algo con algunos términos que recientemente justo se ha escuchado en una comunidad campesina. Por ejemplo, cuando uno está nervioso, ¿cómo podemos decir nervioso, no? Cuando es un agarrado, un puñete, ¿no? Un mezquino, ¿no? Cachcatiecan lo dicen. Y cuando uno está, pues, no pálido o desfallecido, ¿no? Desfallecido, ¿no? Le dicen, ¿no? Y así, mira, yo estaba notando un sinnúmero de términos quechuas netamente
lo que sí se practica, pues, ¿no? En los pueblos y en las comunidades, y nuestros sabios ancestrales lo tienen, pues son unas bibliotecas andantes, donde la cual, ¿no? A través del diálogo sí podemos rescatar algunas palabras originarias del quechua, maestro. Eso quería mencionar. Sí, yo les haría una petición. Por favor, si ustedes escuchan esas palabras, si pueden, grábenlo. Graben, por favor. Tener grabaciones y tener transcripciones de grabaciones, eso nos ayudaría mucho. Porque no solo tendríamos el reporte del vocablo, sino que tendríamos la oración donde se utilizó. Es muy importante que el vocablo que nosotros presentemos tenga una oración que ejemplifique cómo se usa. Eso es importante. Entonces, claro, esto quizás es mucho pedir, pero si pudiera, por favor, háganlo. ¿En qué oración se utilizó? Hasta el momento en el que se utilizó, todo eso ayuda mucho. Por ejemplo, el ejemplo de Japro Chat Ubiayusunchis, pues eso vale mucho, ¿no? Así uno entiende el contexto de uso. Todas esas cosas nosotros podemos escribirlas acá y pueden salir en la siguiente edición. Aparte, pues también nos interesa bastante el lugar donde se utilizó, como para saber dónde se puede llegar a corroborar posteriormente por otras personas, ¿no? Eso de verdad que ayuda mucho. Y a eso apuntamos. Si ustedes conocen más de estos vocablos que ustedes suelen, porque seguramente ustedes se han enfrentado a esto ya antes, ¿no? Ustedes han ido por ahí y les ha dicho, no, esto no, ¿cómo seguirá en quechua? No sé. Pero yo sí sé. Entonces, eso apuntar. Quizás uno cuando sabe la palabra no es consciente de lo que trae consigo, ¿no? Porque, bueno, porque este dicho de que uno no sabe lo que vale hasta que lo pierde, pues es más o menos funciona así, ¿no? Uno no sabe que esa palabra es valiosa, a menos que no sepa que no la tiene, ¿no? La gente que no tiene ese vocablo, ¿cuánto daría por saber que en otro lado sí hay? Lo que falta es difusión. Mira, voy a compartir también ¿Aló? un par de palabras, si se puede, o hay alguna. Por favor, y sobre todo escríbanlas, que eso yo Ya. puedo recopilar. A ver, buenas tardes. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, disculpe, creo que hay dos personas hablando al mismo tiempo. No, primero el joven, adelante, yo espero. Sí, ya, está bien, está bien. Brima Cuya. Ñuqaqa Chirimarisa. Sí, Brima Cuya, ok. Allin tapunata uhachimun chay kunan punishata churaykun chay chay ñaq mirachik nin. Bueno, vamos a hacer en español mejor, ¿no? Buenas tardes. Excelente la ponencia que lo ha hecho el amigo de Yachachi. La palabra mirachis, eso un poco por la zona donde existen las comunidades campesinas, los ayllos, donde todavía hablan los abuelos y todavía los hijos. Es latente al quechua ancestral, ¿no? Y tiene su significado. ¿Por qué? Como lo ha dicho el anterior que me dijo ha indicado de que, por ejemplo, ¿no? Del envase de la botella de plástico, ¿no? Así ellos han sacado la etimología del quechua, los apellidos, los lugares, las palabras tienen su significado, no es que se han inventado, ¿no? Y lo tienen en el español, ¿no? La etimología, el origen, ¿no? Y te lo explican. ¿Por qué lo dices tal cosa, no? Por ejemplo, ¿no? Uyua mirach, dice, ¿no? Este término de mirach, ¿no? Por ejemplo, ahora lo están utilizando para poder inseminar los animales, ¿no? Chaemuña, no churanco, uyuata mirachinampa, ¿no? Esa es la inseminación artificial en vacunos, en ovinos, todo eso, ¿no? Y otro es lo que te he dicho hace rato, ¿no? De los que nerviosos, ¿no? Che, runaka parla muchan carcatispanin. Carcatispalashan, na yuyachan. O sea, dice, ¿no? El que está hablando de medio nervioso y mentiroso, dice, ¿no? Entonces, como usted ha dicho, ¿no? De que no se han inventado las palabras, sino que ellos lo relacionan con la cultura, con sus hechos, con los apos, que lo llaman los cerros, el lugar, la conformación geográfica. Y han tomado en cuenta, ¿no? No es que se han inventado, sino y tiene una relación etimológica sus palabras, que en la realidad existen para todo.
Y ahora si son nuevas bueno, con la invasión española que ha llegado ahora con la innovación que viene de la tecnología, todo eso, también ellos lo acomodan con sus palabras, ¿no? Claro, el otro ya está muy ya exagerado, lo dice, no, ya te escucha, no, ¿cómo? Como ha dicho del carro, eso ya también creo que sí ya lo han inventado los que ya son ya bilingües, español. Sí, no, eso ya es invento, no es de las comunidades nativas, de los originarios, que todo. Gracias, nada más quería aportar, hay mucho que hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros, perdón, lo del glosario ya cierra aquí nomás, disculpas, pero no va a alcanzar el tiempo para la siguiente parte, que es la presentación del ensayo. Creo que ya están acá. Bueno, Interna, muchísimas gracias y esperamos sus comentarios, sobre todo si tienen vocablos. Y recuerden siempre que el vocablo solito pues no dice mucho hasta que ya lo utilizan en una frase. Normalmente utilizarlo en una frase ejemplifica bastante. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Wilson, no sé si ya puedes comentar sobre la siguiente sesión. Buenas tardes al profesor que acaba de terminar su ponencia. Felicitarlo, puesto que ha sido sus conocimientos, hasta donde él ha avanzado muy bien, cosas nuevas, cosas muy coherentes que todos deberíamos de analizar y aprender, es cierto. Yo también he aprendido en este momento y qué importante es hacer un alto en esta oportunidad para poder saludar, felicitar a quienes siguen dándole vida a este club de ciencia en quechua que estamos llevando, porque nos permite conocernos, conocer y sobre todo valorar la inquietud de cada uno de los participantes. Felicitaciones, estoy escuchando muy detenidamente a cada ponente y uno se siente de que le falta mucho que aprender. Felicitaciones a Daniel, al Impune Yachache, Huayna Yachache, Alinta Uyarique, Imakunallatapes noja Kelkaikonini, Chaymanta nojapis tapuita monarcani. Imatkei noja alincha manacho alincha noja kaita Kelkaikuni. Narkan kankuna Kelkaikunki, ¿no? Imataj Kaikunamanta yuyarinku yuyariwaj Kiri, eso es una pregunta, ¿no? Entonces yo lo entiendo que esta palabra, esta escritura quiere decir ¿de qué te recuerdas o qué es lo que recuerdas más? Me pareciera. Igual también dicen, Kai wa kichikuita yanapaochu. Pienso de que también es una pregunta que puede decir, ¿estas índices podrías ayudar o estoy equivocada? Bueno, eso es lo que he entendido. Y el último dice, Imatata hawaku rajri, hawakunki, hawakuari. O sea, yo lo entiendo que quiere decir, ¿qué podrías mirar o qué estás mirando? Entonces, en ese sentido me gustaría de repente me diga si está correcto o he entendido mal o lo estoy traduciendo mal. Hay muchísimas cosas similares que me han llamado la atención.
Y sobre todo es felicitarlo a Poniente Daniel, Allimpune Yachachej, Allimpune Kusapune, Chaylan, Tupananchis Kama Yachachej. Muchas gracias. Sí, sobre lo que decían las preguntas y la primera, efectivamente, o sea, ¿qué recuerdas de lo que has visto? ¿No? Es lo que quería decir. Sobre la segunda, ay, un ratito, se me olvidó a mí también que decía. Claro, o sea, la segunda quería decir si apoyarías este proyecto, Mr. Wakichikui. Y la última trataba sobre Hawái. Bueno, yo he escuchado Hawái en el sentido de criticar, de observar, algo como si no. No estoy seguro si así era exactamente, pero recuerdo haber escuchado alguna vez, no Mayruna Wams Hawachiku, ¿no? Se deja criticar por todos. Y más o menos eso era lo que quería colocar en la última, pero quizás sí no es muy claro, ¿no? O sea, Natividad, tienes tu micro apagado. Bueno, eso era. Muchas gracias. Wow, Kichayay. Entonces, justo ahora vamos a pasar con a nuestro ponente, Joel Córdoba. Espero que el profesor ya se encuentre presente aquí en la sala. Bueno, él es magíster en investigación y tecnología educativa. Él es instructor, por supuesto, en clubes de ciencia en Quechua 2022. Él se encarga de la redacción de ensayos, bueno, el taller de redacción de ensayos científicos, prácticamente en lo que va, es el producto que se desea en este caso en clubes de ciencia. Y lo que queremos de ustedes específicamente es que presten muchísima atención porque esto va a ser clave para las siguientes sesiones y de cierta manera para que vayamos avanzando este producto que realmente va a ser una visión de lo que en este caso ustedes han enfocado, ¿no? Ya sea en el club de astronomía que ustedes hayan elegido, ya sea en el club de sostenibilidad que ustedes hayan elegido, y de una manera de producir contenido, en este caso en Quechua, ¿no? Bueno, dando un poquito de un resumen de ello, él es superior universitario en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, especialidad de Biología y Química en Cerro de Pasco. También él es superior tecnológico en el Instituto Superior Tecnológico de Pasco, en la carrera de Formación Profesional de Farmacia Cerro de Pasco. Él recibió un posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con una mención de Investigación y Tecnología Educativa. Él recibió un diplomado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, diplomado en Docencia en Educación Intercultural Bilingüe, tiene especialización en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y tiene una educación básica alternativa, bueno, ciertos grados en este enfoque, ¿no? Educación básica alternativa, andragogia. Por otro lado, Wilson, no sé si te encuentras aquí presente. Sí, con esto ya estaríamos nosotros pasando a lo que vendría a ser el taller de redacción de ensayos, y junto al profesor Daniel y Joel vamos a contar con la participación del profesor Robert Rodríguez Malpartida, quien nos va a acompañar también en este caso con su especialidad. Él cuenta con una maestría en docencia en nivel superior, es licenciado en educación en la especialidad de lengua y literatura, cuenta con una segunda especialidad en educación bilingüe intercultural. Él es traductor del quechua central reconocido por el Ministerio de Cultura, es evaluador de la lengua originaria desde el 2019 al 2021 por Rogel Pasco, es consultor del Ministerio de Educación en la producción de textos en quechua central, cuenta con 7 años de experiencia docente en educación superior, al mismo tiempo que 7 años como docente en educación básica y regular. Excelente. Siendo eso sus presentaciones, bueno, ahora les damos el pase para que puedan continuar con la sesión de redacción de ensayos.
Bien, gracias Wilson. ¿Me logran escuchar? Sí, sí se escucha el audio, Joel. Muy bien. Gracias Wilson, gracias Matías por esta presentación. Bien, la metodología de trabajo, como ya hemos manifestado, es la redacción de ensayos científicos que cada clubero va a presentar al finalizar todo este programa. Si bien es cierto, tenemos 2 clubes ya determinados que vendrían a ser astronomía y sostenibilidad. En ello van a elegir un tema para poder realizar una investigación básica descriptiva y de esta forma poderlo presentar y sustentar escrito en el idioma natal, en este caso en el quechua, de la variante que estén trabajando, y de la misma manera la forma oral en la sustentación del mismo. Nos estamos dividiendo el trabajo de la siguiente forma. Mi persona se va a hacer cargo del aspecto de investigación, todo lo que va referido a la formulación de los problemas, los objetivos, las hipótesis y todo lo que tenga que ver con la investigación. De la misma forma, el maestro Robert, que también forma parte de nuestro equipo, va a hacer la parte de la redacción, o sea, de cómo se redacta este ensayo científico, y también a la vez, conjuntamente con el maestro Daniel Robert, van a hacer la revisión de los ensayos específicamente en la escritura. En este primer tramo vamos a tener la presencia del maestro Robert, quien nos va a dar a conocer todo lo referido a la estructura de la redacción de un ensayo científico, para quien le voy a pedir el pase a él. No sé si maestro ya está en sala, que pueda iniciar la presentación específicamente de la estructura de la redacción. Maestro Robert, ¿puede empezar, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bien. Alilacho Yamayaku, Alillaku, Joaquín Conawa. Emanueleta. Estoy diciendo buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como se dijo, yo soy Robert Rodríguez Malpartida. Voy a explicarles un poco referente a lo que viene a ser textos argumentativos, de las cuales uno de ellos, uno de los géneros textuales de este texto viene a ser el ensayo. Voy a utilizar en esta tarde la técnica del traslenguando. Voy a decirlo ciertas partes en quechua y ciertas partes en castellano para ir avanzando y explicarles lo que se ha preparado en esta tarde. ¿Se nota? ¿Rica Caigan, Sumanatsu? Sí, sí se puede ver. Ale, hina kai ruray ninchita kai gamkunata rikachinapa muchachinapa gamkunaga kanan patatso kaigan ensayo. Kaiga quechua shiminchikchu noganchi ninchi ruranapagni. Kai ruranapagni kaigan kai textos argumentativos. Kaitag imapagta ruranchi noganchi. Kai Castilla shimichu castellano noganchi gelgaptinchiga ruranchi kai ensayo, artículos de opinión, editorial, reseña nisgan kunata ruranchi. Kai quechua shiminchikchupis noganchi ruranchi kai kunata. Kaita gelgananchipaj noganchiga shumaj yarpaininchikta churamunchik. Hina puntataraj uñawpataraj noganchikaj imapitata noganchik gelgashun, saypitataraj noganchik akranchik. Shumaj akrarkurnaga noganchik kayman tikrachinchik. Kaymi kaygan ensayo, o hinapis kaygan ruranapajni, saymi kaygan jutin, ¿no? Para los que no entienden, nosotros cuando hablamos sobre los textos argumentativos, uno de los géneros textuales va a ser el ensayo. El ensayo naturalmente parte a partir de una situación, de una temática en la cual, en este caso, el investigador va a tener que elegir un determinado tema, ¿no? A partir de ello, con ideas, con citas, con argumentos,
con contraargumentos la va a sustentar, ¿correcto? Pero, ¿qué es el ensayo? ¿Qué es el ensayo? El ensayo, de manera resumida, vamos a decir que es un texto escrito, ¿no? Que cada lengua, en el Perú se cuenta con 48 lenguas, en el caso del quechua hay 4 macrovariantes, y cada macrovariante tiene el alfabeto, ¿no? En el caso del quechua central, que tiene alta variabilidad lingüística, ¿no? Porque los que somos parte del quechua central somos más de 7 regiones, pero cada uno tiene su propia forma de expresarlo y de decirlo. Entonces ocurre todo un tema en el cual va a haber mucha discusión, mucha polémica. Entonces allí se ha llegado al consenso en esta chaguaya, ¿no? Que se tiene 18 consonantes, 6 vocales. Son 24 letras o grafías o grafemas con las cuales vamos a ir escribiendo. Entonces, el ensayo es un texto escrito en prosa, dice, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo por interés redactar, tal vez, me voy a centrar un poquito en lo que es E y B, un saber, una práctica ancestral, entonces lo que voy a hacer es elegir un determinado tema y escribirlo, ¿no? Escribirlo. Titular el tema, se me ocurre, por ejemplo, podría ser la medicina alternativa y la medicina complementaria en los tiempos de pandemia. Puedo poner un título, ¿no? ¿Correcto? A partir de ello, teniendo el título, yo voy a tener que ir fijando, en este caso, los argumentos, ¿no? O sea, la información, de dónde la voy a sacar, cómo la voy a sustentar y cómo voy a finalizar. Eso es el ensayo, así a grandes rasgos. ¿Qué más? Kay rurana pagni pues kay kan no ganse manam la pita ruranchi kay unay rurainin sikuna pitan no ganse ga kay rurana pagni gelgana kunata ruranchi man kay género literario pitapis kay Perú soyon chekcho kay kan atska runakuna pushakoqkuna unay rurapakusha gelgapakusha kay poesía kunata novela kunata Pitapis no ganchega ruranchiman kay género literario, ensayo de género de tipo literario. Sabes kaigan kangman kay filosófico, político, o hina pues gam una shkai kipita, kaita gelgan kiman. Kipitam kaigan. Chuma gam o no ganches ya parkour kaita gelgan chiman, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El ensayo no solamente puede ser de tipo científico, el ensayo puede ser de tipo también de un género literario. Y esto parte o surge a partir de la lectura de una obra literaria. Una obra literaria escrita, ya sea en verso o en prosa, ¿no? Puede ser de un autor de nuestro país o uno tal vez internacional. Uno puede generar un espacio a partir de un título y puede escribir su ensayo, ¿no? En Pasco, por ejemplo, tenemos a un huancabelicano, Manuel Escorza, que le ha dedicado 5 novelas a esta Cerro de Pasco, ¿no? Y de esas 5 novelas, naturalmente siempre se escribe ensayos. Entonces, aquí surge el género literario, ¿no? que se lleva al ensayo. No siempre es hacer una reseña de una obra, sino también buscando datos o buscando la forma de poder argumentar o decir o incrementar. En conclusión, a partir de un ensayo va a surgir una investigación y otra, y otra, y otra. Esto no acaba, es una cadena, ¿no? Esa a mi entender es mi opinión. ¿Qué más? Nosotros también podemos hacer en este tipo del ensayo de género literario a partir de, dice, de un posicionamiento entre el saber, que viene a ser la didáctica, y la ciencia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de José María Arguedas, si quisiéramos hacer un ensayo de género literario, hay mucho que decir. Hay muchos tratadistas, biógrafos de este señor que han ido buscando datos, ¿no? Reseñas, remembranzas, y lo han ido explicando y planteando siempre una idea, ¿no? Entonces, eso hace que de alguna manera el ensayo va generando y alimentando sobre todo a la información que pueda tener de un determinado tema. En suma diremos que
el ensayo es un escrito breve de estructura libre, en el cual el autor expresa su opinión sobre algún tópico de su interés, ¿no? Tiene que interesarle a cada uno de ustedes sobre qué cosa quieren escribir. Los problemas en el Perú son múltiples, ¿no? Tipo filosófico, social, político, académico, podría ser de prácticas ancestrales, saberes ancestrales. Eso va a depender de ustedes, estimados colegas y maestros. ¿Qué más? Dicho esto, ya sabemos que es el ensayo. Ahora voy a presentar Imanoi Ponoganchega Kai Rurana Pagnita Gelganchin, ¿no? ¿Cómo debemos escribir un ensayo? ¿Qué características tiene primordialmente un ensayo? Perdón. El ensayo generalmente tiene, dice, o es uno de los géneros más utilizados hoy en el día. Se elabora generalmente en el posgrado cuando surge la investigación o una investigación de tipo investigación-acción o investigación descriptiva, siempre al final nos manda redactar un ensayo, ¿no? En la cual uno tiene que tener en cuenta ciertas características, ¿no? Primero hay que ver, por ejemplo, el área, ¿no? ¿En qué área estamos escribiendo, ¿no? Sobre qué cosa vamos a escribir. El tema, la temática es amplia, entonces hay que centrarnos en algo específico. ¿Qué más? En el caso del ensayo, la otra característica dice, su contenido es variado. Eso va a depender de cada uno de ustedes. O sea, el ensayo marca una situación en la cual cada uno de nosotros va a ir poniendo o posicionando su estilo de escribir, ¿no? Su estilo. Porque no sería dable, por ejemplo, copiar un determinado párrafo o texto de alguien que ha publicado porque sería plagio, ¿no? El ensayo te da la posibilidad y la libertad de que tú, como investigador, plasmes, ¿no? A partir de una idea o de un tema, plasmes y sustentes este tema, ¿no? Eso es propio, eso es parte de ti. Por eso decimos que tiene su contenido variado. También dice, el ensayo puede contener opiniones críticas, ¿no? Reflexiones, puntos de vista, intereses y aversiones del autor, ¿no? Algunas veces cuando se escribe un texto sale o surge a manera de crítica, ¿no? Y la crítica es buena para mejorar, ¿no? Porque no todo está acabado. Hace un momento escuchaba varias cosas y yo diría varias, ¿no? También, ¿no? Porque no está acabado. No está acabado. En el tema del quechua no está acabado, ¿no? Serrón Palomino dijo que hay que rehacer la historia del quechua. No hay quechuas puristas, por ejemplo. No la hay. Tenemos ese trabajo, como decía el amigo Daniel, ¿no? El trabajo de recoger el corpus lingüístico, ¿no? Allí vamos a encontrar los términos, los vocablos y las palabras, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Por lo general dice, los ensayos van acompañados de una bibliografía. Siempre hay que citar de dónde se saca la información, ¿no? Si son de revistas, son de trabajos monográficos, de investigaciones, publicadas tal vez en revistas indexadas, tal vez son artículos, ¿no? O tal vez son publicaciones de hemerotecas. Entonces, hay una forma de cómo uno tiene que ir registrándola, ¿no? No siempre colocando tal vez el pie de página, sino hay que hacerlo de manera somera, pero al final hay que parafrasear, hay que tener que parafrasear. Bien, muchos ensayos son publicados primero en periódicos, ¿ya? Y luego son recopilados en libros, lo que antes se hacía, ¿no? Ahí tenemos las características, entonces. Ahora va a venir las partes, ¿no? A las partes del ensayo en el quechua, vamos a llamarlos Kai Rurana Pajni Gelgana Kunapa Kajninkuna, ¿no? Kai Kan Ñaupa Kajrurana, Kai Kan Shongun o Kai Chaupi Kajrurana y Ushanan, ¿no? Ushanan o Usharinen Rurana, ¿no? 3 partes. Introducción, desarrollo y conclusión. Eso es las partes de un ensayo de manera genérica. ¿Qué se hace en la parte de la introducción?
A ver. En la primera parte de la introducción dice que Rona Pagni Gayen Galananchepaj, Chaicho Noganche, Ruranche o Acranche, Imakuna Pitam Noganche, Gelgasho, Imatata Gelgasho, ¿no? Pipachta Gelgasho, Imatata Rurashon, Chaicho, ¿no? Imakuna Pachait Rurashon. Chay Ruranganchega o Gelganganchega, Aika Rapiwan Gelgasho, Imsatsu Truscucho, Aika Takanga. Chayta Shumach Yarparir, Kai Willapakunata o Wakinka Willakuininse Kai texto kuna trups o Kai May Tukuna trups Akra Kurchumach, Chayman Churarinti, Mana Gongailapach, Hutin Kunata, Kai May Tukunapa Hutin Tapis, Kai Imay Watachu Kai Yargusha, Chaytemat Churanchi Chumach, Chayta Rigitsinanchipa. Chayta Churaptinche Nogansega, Hinaps Kaitaga Shumach Gelgashana Kai Captain. Joaquín Kunata regitzishu. Paikona pues ñawincha pakunga, paikona pues nin akaita churamushe kai yarpainin, ¿no? O kai hukaj yarpainin kai chukaikan. Y paipa yarpainin kai me kaikan, ¿no? Va a decir en todo caso entonces en esta primera parte, a partir del título, yo voy a buscar la información y voy a tener que colocar, ¿no? Voy a tener que sustentar con argumentos, ¿no? Los argumentos pueden ser bibliografías que yo puedo encontrar, dije, en textos de investigación, en este caso trabajos de investigación, en revistas, en diarios, o tal vez en artículos publicados en la internet, y eso tiene que ir citado, ¿no? Con su nombre, primero el apellido, su nombre, el nombre del texto y el año, entre paréntesis. Hay varias formas de hacer esta cita, ¿no? Me refiero a las fichas bibliográficas que se debe ir colocando, pero no siempre abusar de ello. Hay que ir colocando siempre nuestras propias ideas. Algunas cosas se coloca para poder tener o sustentar, ¿no? Para poder tener credibilidad, ¿no? Eso se hace en la primera parte de la introducción del ensayo. Acá dice literalmente, en la introducción dice, se expresa el tema que se va a tratar y cuál es la finalidad del ensayo. ¿Para qué voy a escribir el ensayo? ¿Para qué? Para entretener, para informar, para dar a conocer. Hay múltiples objetivos de la persona quien va a escribir, ¿no? ¿Qué más? Su extensión, ya dijimos, es corta y la función, dice, del ensayo es aproximar al lector a las motivaciones del autor y a los contenidos del mismo. ¿Sí? Ustedes seguramente han leído, si hablamos un poco de literatura, por ejemplo, la obra más grande que viene a ser El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es un texto que se ha publicado hace muchos años, en dos partes. A partir de ello, muchos a lo largo del tiempo han tratado de realizar ensayos, ¿no? Y hasta ahora se sigue escribiendo ensayos. Igualmente, hace rato mencioné sobre Scorza. Scorza publicó en Pasco 5 novelas. Una de ellas, por ejemplo, es Redoble por Rancas, ¿no? La novela más insigne, por acá, visibilizada. Y sobre esta novela, por ejemplo, siempre se escribe ensayos, ¿no? Hay cosas, situaciones, incluso los mismos actores o propios personajes de estas novelas manifiestan que ciertos aspectos no coinciden con la realidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, surge un tema y a partir de entonces se recrea, ¿no? Se recrea, se busca la manera. Y eso tiene que estar, pues, dado en un texto argumentativo, en este caso, que viene a ser el ensayo. Siempre parte por un tema, por el título, y a partir de ello se plantea, ¿no? La tesis, una vez planteada la tesis, hay que sustentarla, ¿no? Con argumentos, repito, que pueden ser ¿no? de bibliografías sacadas o estudiadas con anticipación, o pueden ser contraargumentos, situaciones que contradicen, ¿no? A lo que uno va diciendo, pueden ser citas, ¿no? Citas bibliográficas, repito, que uno puede ir colocándolas, ¿no? Pero, ¿dónde está el asunto importante del ensayo? El asunto primordial está en que cada uno de nosotros tenemos que ir parafraseando. ¿Qué cosa significa parafrasear? Parafrasear significa, a partir de la lectura que yo hice de una determinada información, decir o escribir con mis propias palabras un determinado texto. Se recomienda, por ejemplo, en un párrafo no debe haber una oración,
¿no? En un párrafo. En un párrafo debe haber por lo menos 3 a 4 oraciones, ¿no? Oraciones simples, me refiero, para que sea entendible, ¿no? La otra parte del ensayo viene a ser el desarrollo, ¿no? Chaupi Cajrurana. Acá dice, constituye, que es la parte más extensa, perdón. Aquí el autor expone, analiza el tema. O sea, viene la soltura, la información ya analizada, la información ya buscada, uno lo va a ir tratando con mayor énfasis, con mayor cuidado, ¿no? Va a ir colocando punto a punto, en este caso, sobre ese tema que ha elegido, ¿no? Que puede estar ahí colocado, repito, con citas, ¿no? Con argumentos, ¿no? Básicamente dice, se expone la tesis. La tesis viene a ser, en este caso, el problema, ¿no? O sea, ¿de dónde, o sea, qué te ha motivado para que usted escriba un determinado texto o este tema del ensayo, ¿no? Sobre la que gira, dice el ensayo, y se sustenta la misma, ¿no? Profundizando en el tema mediante afirmaciones o mediante cuestiones que inviten al lector a reflexionar. Naturalmente, se nos dice que un ensayo debe tener entre 2 o 3 páginas, ¿no? No deben ser tan extensas ni tan largas, ¿no? Salvo, ya si pasa esto, ya pues son artículos científicos, ¿no? Que tienen mayor profundidad de investigación. La otra parte del ensayo viene a ser Usharinan Chipaskaj, ¿no? En este caso, la conclusión. Aquí el autor dice, sintetiza sus propias ideas sobre el tema. Finaliza, ¿no? Puede ofrecer algunas veces sugerencias o tal vez tratar de cerrar, dice, con ideas, ¿no? Que generen también otro tema más adelante. Eso es el propósito o la finalidad de un ensayo. Los ensayos se han escrito para plantear, plasmar nuestras ideas a partir de un tema, siguiendo esta estructura, y a partir de ello, cuando uno llega a la conclusión, otro que lee, ¿no? Puede generar otra investigación sobre este tema. O sea, es como una cadena. Bien. Hasta ahí tal vez alguna consulta. ¿Está claro? De acuerdo, profesor, está muy bien. Ladislao, desea participar. Adelante, Ladislao. Sí, muchas gracias. Al respecto, ¿no? Sería bueno un poco precisar algunos aspectos en cuanto a lo que es la estructura del ensayo, ¿no? De hecho, como ha manifestado, hay de carácter político, de carácter económico, social, literario, los ensayos, ¿no? Ahora que estamos hablando en el marco de la ciencia, seguramente también puede haber, por ejemplo, algunos ensayos de carácter científico. Ese es el asunto, lo discutible que es, ¿no? El ensayo. Entonces sería bueno uno, por ejemplo, muy bien que se aclare cómo está viéndose y cómo está percibiéndose. Ahora, respecto a lo que son los aspectos de la superestructura, está bien claro lo que es la introducción, desarrollo, conclusión. Un poco precisar en cuanto a lo que es la introducción, ¿no? A ver si concordamos, porque aquellas tendencias más generalizadas y también operativas se tiene lo que es la descripción breve del contexto, la contextualización, el statu quo, lo que es la controversia, no sé si están tomando ustedes eso, o si no lo están tomando, ¿por qué? Otro, lo que es justamente la tesis o la postura, y anticipo de argumentos de manera breve, ¿no? Y en cuanto a lo que es los argumentos, la afirmación, lo que son los razonamientos y las evidencias, básicamente, ¿no? Y al final, por ejemplo, viene la conclusión, reiteración de la tesis, recapitulación, por ejemplo, bien de las afirmaciones y la reflexión. Entonces, sería bueno, por ejemplo, esta parte, un poco estar posicionando y también asumiendo una postura, todo el colectivo que estamos aquí, porque si en caso, por ejemplo, muy bien, vamos a tener miradas distintas para poder ayudar en lo que es en Feria Nacional de Ciencia y Tecnología,
porque el propósito también está ahí, un espacio de concitejo a otras instancias, podemos tener muchas divergencias, ¿no? Entonces, quisiera algunas precisiones, aclaraciones al respecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar tal vez? Sí, adelante. Escuchamos. Para mí está bien claro las partes y los contenidos que ha señalado. Quisiera ser más propositivo para ganar tiempo. Por ejemplo, yo ya he elegido mi tema del ensayo. Voy a trabajar las prácticas ancestrales, culturales, en el ciclo productivo de papa nativa. Yo quería asociarlo eso también con las constelaciones andinas, pero la voy a dejar eso. Voy a concentrarme más cuáles son esos elementos culturales que se practican en la producción de la papa nativa. Además, es parte de una investigación que vengo desarrollando, ¿no? Quiero afirmar, mostrar qué cosa hay cuáles son esos elementos culturales que están presentes a lo largo del ciclo productivo de la producción de la papa nativa, desde el momento de la preparación del terreno, la siembra. Yo no me quiero meter en la parte productiva, sino me quiero meter en los aspectos más culturales que no, muy poco, ¿no? Y que se está perdiendo lamentablemente, ¿no? Ese, por ejemplo, es mi tema del ensayo, profesor. Sí, ¿podría repetirlo, por favor? Prácticas ancestrales culturales en la producción de la papa nativa, en el ciclo productivo de la papa nativa. Esa va a ser mi ensayo. Muy bien, gracias. Gracias, maestro. Sí, gracias. Efectivamente, como acaba de decir el maestro anterior, referente al ensayo va a haber varias formas, varias estructuras, y sobre eso habla, por ejemplo, Marcial Rubio, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que los conocimientos, estimados colegas, a cada 2 años máximo, cierto tiempo, van cambiando, se van generando. Quisiéramos estar al nivel de ello, pero realmente el propósito, y creo que es la primera vez que se hace, es presentar un ensayo de manera sencilla, somera, con un lenguaje llano, pero escrito en lengua originaria, en cualquiera de las 4 variantes. Llámese quechua amazónico, quechua norteño, quechua sureño o quechua central. La idea es que el participante pueda escribir un ensayo a partir de lo que se ha dicho, y más adelante seguramente se va a ir incorporando otros elementos, como lo ha dicho el colega, ¿no? El contubernio, los otros elementos que tiene cada espacio, cada momento, en este caso la introducción, el desarrollo, la conclusión. Sin embargo, los que ya dominan o conocen, sé que algunos están dedicados al tema de la enseñanza en el nivel superior, ¿no? Lo pueden hacer, no hay problema. Pero algunos que estamos en este proceso de aprendizaje, quisiéramos naturalmente, así como en el castellano se escribe textos, plasmarlo al quechua, porque el quechua tiene otra forma. En el quechua no hay una traducción literal, la traducción es por sentido. Uno tiene que ir adecuando, contextualizando. Para eso necesitamos organizar nuestras ideas, conocer un poco de este tema primero del alfabeto, segundo, de los marcadores o conectores textuales, tercero, conocer la estructura de este texto y a partir de ello ir organizando. 1. 2. A mí me alegra, por ejemplo, que el colega ya tiene su tema, ¿no? Prácticas ancestrales culturales en el ciclo productivo de la papa. Entonces, él seguramente sobre este tema va a ir viendo, ¿no? Cómo, de dónde va a ir sacando. Lo que a él le interesa es precisamente esta estructura. Lo que estoy haciendo es algo sencillo, algo simple. No digo que sea la única manera. Repito, la información, colegas, ustedes saben, es de conocimiento público, está en cambio hace ya bastante tiempo. 2 años es máximo el tiempo de duración. En lo que es medicina es más aún todavía. Bien, voy a seguir avanzando un poco más referente a este tema.
y voy a poner aquí algo más sobre esta primera parte del ensayo. ¿Ya? Maestro Robert, maestro Sí. Robert. Sí, adelante, maestro. Maestro Robert, un paréntesis antes que siga avanzando. Sí, de Sí. repente para poder responder a la interrogante del primer maestro que está preguntando, ¿no? Debemos de enmarcarnos, perdón, en qué es lo que vamos a desarrollar. Bien, y al inicio lo manifesté, pero es necesario volverlos a recordar, estimados colegas. Los ensayos que se van a generar en este espacio de clubes de ciencia en quechua va a ser ensayos referidos a los clubes donde ustedes se han inscrito. Seguramente hay colegas que se han inscrito en el club de sostenibilidad, donde encaja muy bien este ensayo, esta investigación que quiere hacer el maestro sobre el cultivo de la papa. Y seguramente hay otros que se han inscrito en lo que es astronomía, donde también escuché por ahí a ver las constelaciones incas, tanto oscuras como luminosas, que también su influencia y todo lo demás que pueda venir. O sea, el ensayo que al final se va a entregar es en función a los clubes que cada uno de ustedes se han inscrito. Ya en el formulario ustedes han puesto el por qué expectativas tienen y qué les gustaría aprender sobre este aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ensayos científicos, por supuesto, descriptivos, como dijo el maestro Robert, vamos a iniciar primero con ello. ¿Por qué? Porque el idioma necesita producción escrita. No tenemos producción escrita. Y si esta producción escrita es de alto nivel, porque no vamos a decir que nuestra investigación va a ser simplemente básica, no, va a tener un nivel, como manifestaban ahí, científico, comprobable, con todas las citas y todas las evidencias que se puedan recolectar. De esa forma, estos ensayos van a formar parte de la producción del idioma. Entonces, si se han dado cuenta, el quechua tiene muy poca producción escrita. Y si lo tiene, generalmente es literal de cuentos y todo lo demás. Pero ya pisando este aspecto de lo que vendría a ser la ciencia, es muy poco o casi nulo que se tiene. Y si empezamos con esta primera experiencia de hacerlo de esa forma, posteriormente podemos mejorar y darle alguna tonalidad mucho más precisa que responda pues específicamente al método científico. Este es el primer paso que nosotros vamos a dar y en función a ello, estimados colegas, estimados cluberos que ustedes están aquí, tratar de direccionar sus ensayos y sus investigaciones al club que ustedes han elegido y al final pues presentar este producto, porque al final de todo el taller que tenemos, el producto va a ser sus ensayos y algo muy importante y algo muy trascendental que va a ser escrito en el quechua en sus 4 variantes. ¿No? Eso sería para precisar un poco. Robert, puede continuar, gracias. Sí, gracias, maestro. Sí, efectivamente. Entonces, lo que les estaba manifestando, lo que acaba de decir el maestro, el colega Joel, es el producto final de este trabajo va a ser presentar un ensayo sobre el tema que ustedes deseen, ¿no? En cualquiera de las macro variantes del quechua que ustedes manejen. Creo que cada quechua tiene su propio alfabeto, ¿no? En este caso de las 4 macro variantes, ¿no? Bien, colegas, algo más referente al ensayo. Yo me voy a ceñir específicamente a este tema, ¿no? En su parte más sencilla para que se pueda redactar, porque el fin final, repito, el propósito final es redactar un ensayo. ¿Qué más? En la parte de la introducción, por ejemplo, siempre hay que colocar el propósito del autor. ¿Qué cosa queremos investigar? ¿Sobre qué? La temática es amplia, ¿no? Ustedes eligen en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención? Si estamos acá, como ya lo dijo el colega Joel, creo que hay 2 áreas, entonces cada uno ya seguramente va a ir viendo, ¿no? Ahondando los conocimientos sobre qué cosa va a investigar, ¿no? Va a elegir un determinado tema. Luego hay que acercarse al tema y para ello pues hay que buscar información relacionada al tema que yo quiero investigar y luego escribir mi texto. ¿Cómo va a estar organizado el ensayo? Lo que dijo el colega en delante puede ser útil, ¿no? Podría colocar
todos los elementos, la estructura, de acuerdo a como yo lo maneje, o de lo contrario también puede ser en su forma más sencilla, ¿no? En este caso, la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué más? Hay algunos pasos que hay que seguir. Por ejemplo, dice promover una pregunta concreta sobre el tema. ¿Puede surgir? ¿Se puede plantear el tema a partir de una pregunta? Sí. ¿Generar ideas sobre la pregunta concreta? Claro, ¿no? Puedo generar ideas, puedo buscar datos, o sea, más o menos elaborar un bosquejo ya sobre el tema, sobre la temática, y a partir de ello ir buscando más información y finalmente escribirla, ¿no? ¿Qué más? Hay que delimitar el tema, claro, hay que delimitar el tema porque si hablo, por ejemplo, sobre el espacio o la temática del colega, que dice, por ejemplo, prácticas ancestrales, culturales en el ciclo productivo de la papa, pero ¿dónde? ¿Dónde? En el sur, en el norte, en el centro, fuera, ¿no? Sea Bolivia, Ecuador, no sé, ¿no? La papa es un alimento que se produce, se consume mundialmente, es oriundo de aquí, de la nación de los incas, ¿no? Entonces yo tendría que delimitar, aquí tendría que agregar, por ejemplo, prácticas ancestrales culturales en el ciclo productivo de la papa en la comunidad de Billo, provincia de Daniel Asís Carrión, región Pasco, por ejemplo, ¿no? Me voy a centrar a algo preciso. Seguramente, es una sugerencia. ¿Qué más? Organizarlo de acuerdo con cierta perspectiva. Lógicamente, he dicho que el ensayo surge a partir del interés del investigador. ¿Qué otras cosas más quiero conocer? ¿Qué más quiero saber? Y sobre ese tema tendré que buscar más datos y tendré que construir yo mi propio texto. Ya dije hace rato, ¿no? Manuel Escorza ha dedicado 5 novelas a Pasco, sin ser pasqueño, un huancabelicano. Pero sobre esas novelas aquí en Pasco hay jóvenes de la universidad que siguen produciendo textos, o sea, siguen elaborando ensayos. Por ahí tengo guardado unos 2, creo, ¿no? Que escriben, ¿no? Sobre o sea, cuál ha sido la motivación de que un huancabelicano escriba novelas ciñéndose en lo real, mágico, maravilloso de los años 60, ¿no? Y dedicarla a Pasco, ¿no? Y hay varios que reniegan sobre esta situación, sobre esta tesis, y dicen, no, pero eso no fue así, eso no es lo que yo le dije, ¿no? Claro, es novela, ¿no? En la novela no siempre va la realidad, siempre se recrea, ¿no? Esa es la palabra. Ustedes también lo pueden hacer, no hay problema. Ya hay que ver la manera de cómo va a estar organizado este texto. Va a depender de la perspectiva o de la expectativa que usted tiene como investigador, ¿no? ¿Qué cosa quieres dar a conocer, ¿no? al público lector? Luego, para enfocarnos al tema, dice, elaborar una tesis que viene a ser una respuesta a la pregunta concreta del tema. Ya teniendo el tema, yo tendré que ver sobre qué o cómo va a girar, más o menos como una pregunta, ¿no? Podría citarse, tal vez, no lo tengo a la mano, ya un determinado tema, ¿no? Más o menos como plantear un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto, en qué nivel, en qué medida, ¿no? Luego dice, para llamar la atención se hace uso de los siguientes, ¿no? Puede ser una sorpresa, confirmación, contradicción, suspenso, ¿no? Hay varias formas de cómo uno puede iniciar a escribir, pero sin salirse de la estructura, que viene a ser la introducción, acá arriba, ¿qué más? El desarrollo y la conclusión. En otras palabras, escribir este texto argumentativo con este género textual que es el ensayo, usted va a tener que poner su estilo de cómo redacta este texto. Bueno, esto ya creo que no va a ser muy importante. Luego de esto, tal vez dentro de la segunda parte que viene a ser el desarrollo, va a estar el cuerpo, ya el cuerpo y la argumentación. Aquí vamos a ir desarrollando los aspectos indicados en la introducción, o sea, la cita, los argumentos, los contraargumentos por este tema. Ahí va a estar la tesis a manera de pregunta, y yo voy a tener que ir buscando, ¿no? Buscando, explicando, sustentando, que puede ser, por ejemplo, el análisis, ¿no? O que pueden ser mediante la comparación, el contraste. Puedo definir, puedo hacer clasificaciones, puedo poner o explicar el tema del causa y efecto,
Eso va a depender de mi tema. Más o menos voy a hacer un esquema y qué cosa va a ir en la parte del desarrollo. Finalmente, estipular subtemas, tal vez si el ensayo es un poco amplio, puedo colocar algunos otros subtemas para profundizar. Considerar ejemplos, dije ya, citas de otros que apoyen la tesis, las hipótesis, etcétera, para la respectiva profundización. La última parte, que viene a ser resumen y conclusiones, en este caso dice, se empieza con una breve o con un breve resumen y se termina con una frase que refleje la idea central, ¿no? Siempre, de todo lo que se ha dicho, recuerdo, por ejemplo, haber leído un texto de Guamán Poma de Ayala y al final terminaba diciendo esto, ¿no? Y no hay remedio, que refiriéndose a que no hay esperanzas o todo está consumado. Entonces, va a depender mucho del investigador, su estilo de la escritura, sobre cómo finaliza o cómo recomienda o sugiere para terminar este texto argumentativo. También puede darse, dice, se describen los contenidos y los subtemas abordados. Puede ser también destacar las ideas fuerza o generadoras de crítica o validación. En suma, estimados colegas, el ensayo va a tener 3 elementos: la introducción, el desarrollo y el cierre o la conclusión. En la introducción vamos a tener en cuenta la elección del tema. Luego del tema vamos a plantear la tesis. A eso llegamos al desarrollo. Vamos a tener que sustentar con citas, argumentos, con contraargumentos. Y finalmente, llegando a la conclusión, vamos a tener que hacer un cierre, ¿no? Con una recomendación, con una frase, con una situación de reflexión, ir cerrando. El ensayo no debe tener más de 3 hojas, ¿no? Que se recomienda. Lo más importante es aquí hacerlo en el quechua que ustedes manejen. Bien, yo quería dar esta primera parte, maestro Joel. Eso es lo que se ha preparado en esta tarde. Más bien iríamos trabajando en la otra parte y yo manejo el quechua central. Las otras variantes conozco un poco, pero no me atrevería. La parte fonética, fonológica, morfológica, sintaxis, semántica, lexicográfica del quechua central sí la manejo. Les agradezco. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Robert. Adelante, Joel, continúa. Sí, bien, Wilson, agradeciéndole una vez más pues, al maestro Robert, ¿no? Sobre la excelente ponencia que nos ha dado. Bien, la metodología que vamos a seguir ahora es lo siguiente. Ya muchos de ustedes seguramente han elegido el tema de sus ensayos. El primer trabajo práctico que vamos a desarrollar en estos momentos es lo siguiente. Cada uno de ustedes va a dar a conocer su tema a investigar, pero el detalle es que el tema que vas a investigar tiene que estar escrito en quechua. Presentarlo por el chat para poder hacer su evaluación correspondiente. En este caso tenemos ya al maestro Robert, quien nos va a apoyar a todos los amigos del Quechua Central. Y también vamos a tener al maestro Daniel, que nos va a apoyar en el Quechua Sureño y otras variantes más. En ese sentido, vamos a tener que ya estar eligiendo. Ahora bien, aquellas personas que todavía no han elegido el tema y están de repente en evaluar qué es lo que van a desarrollar, trabajan con mi persona para poder ver la pertinencia del cual su investigación pueda tener. ¿Por qué? Porque al final la investigación que vamos a desarrollar tiene que tener un sustento científico. No podemos estar hablando de pseudociencia. Por ejemplo, muchas personas cuando se habla de astronomía confunden con el horóscopo y con otras cosas más que no está dentro de la ciencia, ¿no? En ese caso, vamos a tener que evaluar este tipo de trabajo y si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenlo y vamos a empezar a interactuar.
Todavía damos unos minutos antes de comenzar a ver cada uno, ¿no? Ay, Joel. Creo que tienen preguntas por ahí, así que voy a dar el pase. Uy, a ver, profesor, qué raro. Ok. Bueno, Nazario, no sé si podrías empezar. Buenas tardes. Sí. ¿Me escucha? Bueno, mi participación era hace rato, pues, ¿no? Ya se pasó. Pero bueno, en resumen, quería referirme sobre la estructura que da APA séptima edición respecto a los ensayos, ¿no? Tienen 4 partes, que la portada, el resumen o el abstract, el cuerpo del ensayo de desarrollo y las referencias. Nada más. Y también quería sugerir, ¿no? Sería bueno trabajar ya con APA y también con gestores bibliográficos, ¿no? Para tener un poquito más seriedad en el trabajo. Gracias. No es todo. Bien. Walter, creo. A Walter también. Adelante, Walter. Mashikunaqa allinmi. Hukta kaykan ñuqapa. Kay ensayo académico nishqanta pikunapaq qillqakushun. Pikunapaq qillqakushun yachachiqkunapaq, maysay kay internet kaqkunapaq, ichaqa warmakunapaq. Chay estructura nishqanta allinmi, ichaqa pikunapaq qillqashun, chay castellano ninsi usuario. Pikunapaq ñawinchanqa kay qillqayta. Es importante también, además de lo que se ha referido, cuando uno escribe un texto, particularmente en la ciencia, tenemos que considerar el usuario, o sea, ¿para quién estamos escribiendo? Eso es importante porque eso va a direccionar la manera de escribir y también la profundidad del texto. Puede ser un texto divulgativo o va a ser un texto algo más especializado y ciertamente tiene que enmarcarse en lo que cada uno ha mostrado su interés. En mi caso particular me interesan los temas de sostenibilidad, pero si con esto no sé, o tienen, también sería importante compartir desde los organizadores luego del ensayo qué, o sea, se va a publicar, se va a hacer un simposio, porque escribir por escribir, pisemos tierra también, ¿no? En este tipo nadie lee, menos ciencia. Somos más la sociedad del chisme, ¿no? Del chisme, algo, eso es lo que prima, ¿no? Y también pisemos tierra, ¿no? Lo que prima son las imágenes en este tiempo, no tanto un texto. Por eso pienso que el texto sí tiene que ser liviano, estamos de acuerdo. No por eso va a dejar de ser riguroso, por supuesto. Pero bueno, estoy pensando en voz alta, a ver si vamos compartiendo. Sería interesante que todo al final los ensayos entiendo que va a haber un proceso de retroalimentación o podemos entre nosotros también compartir para retroalimentarnos en el trabajo.
Eso sería el comentario y también la inquietud. Gracias. Bien, no sé si alguien más tendría alguna otra pregunta o duda de repente para poder seguir avanzando. No sé si Matías me apoyas en ello, si alguien más tiene la mano levantada, tal vez. Sí, justo Hilda. Hilda, tapuy. Uy, tapuy. Hilda. Hilda Ortiz. Adelante, Hilda. Ahora sí, Paqui ya. De verdad, en principio, gracias, infinitas gracias por trasladarnos todos estos saberes, las iniciativas, y en definitiva estoy muy convencida que si no empezamos a escribir en quechua, en nuestras diversas variantes, no vamos a tener una significativa o un significativo aporte para que siga prevaleciendo nuestro idioma, ¿no? Con sus variantes, que es parte del enriquecimiento. La pregunta puntual y solicitud a la par de que me puedan ilustrar, por ejemplo, en el texto que pretendo realizar, el ensayo es acerca de el proceso de optimización de las prácticas agropecuarias, ¿no? Optimización de las prácticas agropecuarias ancestrales. No, te estoy leyendo mal. Optimización de las prácticas agropecuarias con la recuperación de las técnicas ancestrales y, a ver, aquí es donde deseo que me ayuden, y fomentar o contribuir, contribuir a la seguridad alimentaria. Y en este proceso, pues también tengo pensado abordar lo que también hace un momento decía uno de nuestros compañeros, em, sobre cómo con el respetar la producción en las fases lunares, desde la preparación de la tierra, el sembrado, los cultivos, o corapeo o aporque de acuerdo a la planta, y la cosecha, optimizamos, ¿no? Cuantitativa y cualitativamente esta producción. Es más, también en el tema de los maderos, si es para la casa, la construcción, en qué fase lunar hay que cortarla y en qué no, para que sea una madera que dure, que no se apolille. Igualmente, cuando hacemos las prácticas agropecuarias de matar algún animalito en una determinada fase lunar, optimizamos el buen aprovechamiento de su carne, ¿no? Entonces, todas esas prácticas son las que preveo ponerlas en vigencia a través de este ensayo. Entonces es allí donde deseo consultarles si, poniendo este techo grande, este paraguas, que es optimización de las prácticas agropecuarias a través de la recuperación de las técnicas ancestrales y contribuir a la seguridad alimentaria en las comunidades de Huánuco, o sea, tendría que poner la provincia y distrito, voy a tener que hacer una segmentación mayor de esta parte. Pero sí sería factible, por ejemplo, teniendo este paraguas grande, poder presentar el ensayo poniendo uno, por ejemplo, netamente en el tema en agroecología, lo otro en el tema pecuario, y el otro, pues, de repente tendría que ver con el tema de la parte de las plantas, ¿no? No sé, plantas medicinales, o me sugieren mejor abordar cada tema con un ensayo diferente, porque si no voy a extenderme en demasía. Esa es la consulta y solicitud de apoyo. Bien, Matías, ¿alguien más tendría alguna pregunta? O ya Por último, podemos... Yolanda Yampak Onca. Y bueno, Carla Serrano, el último. Yolanda, tampoco. Anillay. Adelante, estimada Yolanda.
Ok, entonces pasamos a Carla Serrano. Ok. Dicen que no les permiten activar el... Ahora sí creo. Yolanda. Sí. Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Mi tema que me interesaría, bueno, son dos temas, ¿no? Pero en particular serían, por ejemplo, las prácticas ancestrales en el cuidado del ecosistema, ¿vale? Decir, el cuidado, por ejemplo, de cómo, bueno, ellos no usaban lo que llamamos los insecticidas, sino utilizaban otras plantas para el cuidado, ¿no? Como el taro y la muña y otras plantas. Entonces, en ese ámbito, ¿no? O sea, el cuidado del ecosistema con esos recursos. Otro tema que también me interesa mucho es la medicina tradicional. En esa parte quisiera, por favor, también igual que me puedan orientarme. Gracias. Excelente. Pasamos a Carla Serrano. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, yo quería ver si podría conseguir bibliografía en respecto o sea, en el lenguaje quechua, en el idioma quechua. Mi tema va más asemejado a lo que va a ser cosmovisión andina o pensamiento andino o tal vez percepción andina. Dentro de ese mismo campo quisiera saber si hay o puedo encontrar lo que es bibliografía en quechua respecto a ese tema o a este rubro, ¿no? Porque hasta donde busqué no solo encontré poco en español, pero en quechua me gustaría saber si tienen conocimientos y el docente me puede ayudar respecto a esto. Genial. Gracias, Carla. Siguiente, Héctor. Héctor de la Rosa Bullón. Bien. En primera instancia, saludarles a cada uno de los presentes. Del mismo modo, felicitarle por la ponencia al magíster Robert Rodríguez. Excelente ponencia sobre cómo realizar el ensayo correspondiente. Tengo dos propuestas para poder realizar el ensayo. Uno es concerniente la planificación familiar con los saberes ancestrales. Y la otra propuesta es que tengo, revalidando el dialecto del quechua yaru en sus diferentes variantes en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Esas dos propuestas lo tengo. Sé que por uno de ellos me voy a decidir y desde aquí, mira, no, más bien suplicarles también para poder enriquecer más y desarrollarlo de acuerdo a los parámetros establecidos. No sé si podrían ser tan amables de compartirnos por el chat el material del PPTX que sea expuesto, ¿no? De parte del ponente. Muy amable, gracias. Gracias, Héctor. Sí, este tipo de recursos estarán siendo colocados en Classroom junto a, bueno, la mayoría de diapositivas que han visto pronto. En este caso, bueno, profesor Joel, profesor Robert, bueno, si ustedes pueden colocarlo de frente ahora mismo en el chat, sería también excelente. Continuamos con Álvarez Alavi Naida. Muy buenas tardes, antes que nada agradecer por la ponencia. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los temas que si puedo realizar. Estuve pensando en percepción de la biotecnología en Santa Cruz, Bolivia. No sé si se podría hacer, pensaba revisar bibliografía de las noticias y
de algunos simposios que se han realizado por aquí respecto a la biotecnología. Gracias, Naira. Continuamos con Ladislao Monge. Gracias. Respecto a los temas, tengo a manera de pregunta en quechua. ¿Puedo dar lectura? Hola, Sí, hola, por ¿me supuesto. escucha? Imagini urku uywakunata wañupi kapanku. ¿Qué sugerencia me pueden dar para poder hacerlo? Porque es un tema muy interesante. Aquí y allá, en el ámbito de Apurímac y Cusco, he podido indagar, sondear, y hay unos sustentos muy interesantes al respecto. Es decir, traduciendo al castellano, ¿por qué a los animales machos, básicamente al caballo, castran cuando no hay luna? Es decir, en ese periodo de tiempo de los 3 días. Y no así en luna llena en otros momentos, ¿no? Porque a esa práctica aún. No sé si yo puedo comentar al respecto. ¿Sí? Ya, bueno, me parece que el tema tal como lo has planteado está bien. En todo caso, faltaría precisar nomás el lugar, ¿no? O sea, al final dijiste que era en Cusco y Apurímac, donde has visto eso. Y a mí me parece que ahí tu tema ya queda planteado, ¿no? O sea, quizás está un poco desligado de astronomía, pero bueno, me parece que se puede hacer la ligación por ahí. Es el club donde estás inscrito. No me he inscrito aún, porque justo estoy parte de WhatsApp, porque hemos hecho algunos materiales para el Ministerio de Educación, y gracias a ello nos consideraron en los grupos. Entonces, quisiéramos seguir trabajando, aportando, ¿no? Pero chay tema, o sea, imagina ruas haiki imagina, chay primas haiki imagina, chay na alguien chusina. Sí, alguien tamati, país Guaymán, Briki. María, chay na tayo ruray. O sea, chay na ya tayo kayarinki, ¿no? Punta taja, aunque man ya chaniches libro kaktin chay kunamanta. Mana libro kaktin hatapu kamuyawak, no? Na wakin yakta kunamang rispaja nan tapukuyanki. Katong mama, katong taytang pay ko na chariki matapos ni sungkimang, no? Ano kaya puro ay pay manta o kay na kating ni spachariki ni sungki. Ari. Hinaspa chay kunata napi ensayo ikipi hunyun chanki chay kunata kakangi chay nakaling ensayo mantukupong ka. Ya Daniel, está cubillamos aquí. Kusa. Imagina. Bien, ¿habría alguna otra pregunta más, Matías? Sí, seguimos con Juan Oscar Zamudio Cabezas. Profesor, ya por chat le alcancé el título de mi ensayo en quechua. Le estoy denominando Papanativa Yamcaikunamanta Ñaupa Yachaikuna. Esa va a ser el título de mi ensayo, profesor. Ahora, en realidad es una cosa bien interesante la que el club está proponiendo de trabajar ensayos, ¿no? En quechua, ensayos que tengan que ver con el tema de la sostenibilidad y de la astronomía. Creo que es un paso muy interesante. Yo le cuento mucho cuando nos peleamos para que salga la ley del quechua en el Congreso, en el gobierno de Ollanta. Hoy día que en la mañana estuvimos
conversando sobre cuál importante es las variantes del quechua en el país, y cuando se llevó la ley a la Comisión de Educación, y quien la presidía era el general Mora. Así que nosotros proponíamos que el quechua se vuelva a enseñar en la escuela, en los colegios y en la universidad. Pero un sector de congresistas, entre ellos los de Acción Popular, y otros más, se negaron y dijeron que no era necesario ni el quechua, ni el aymara, ni nada por el estilo. Y su preocupación mayor era de que se aprenda el chino mandarín, el francés, el portugués, y el inglés. Así que perdimos, pero no nos quedamos ahí, seguimos peleando y logramos que en la ley universitaria se incorporara la graduación de la maestría y el doctorado con el quechua y el aymara. Esa experiencia les cuento porque lo logramos felizmente y hoy está en camino, eso se está implementando en diferentes universidades del país. Y esta idea para mí en realidad es una reivindicación en el sentido de que la sustentación de mi tesis en la Católica la quise hacer en quechua, pero como la ley todavía no estaba implementada y en el reglamento de la universidad no estaba implementada, entonces felizmente ahora ya está, pero ya no pude esperar mucho tiempo, entonces tuve que hacerlo con el inglés. Pero este artículo o estos ensayos que ustedes están promoviendo desde el club me parecen muy interesantes, que para mí es una reivindicación porque debo escribirla con tanta pasión y mostrar cuáles son estos elementos culturales que están en el ciclo productivo de la papa, desde la preparación del terreno, la siembra, el cultivo, el recultivo y la cosecha. Así que es en realidad una investigación que la vengo haciendo hace mucho tiempo, que debe ser un capítulo de un texto que estoy escribiendo sobre las comunidades productoras de papa nativa en el distrito de Pasos, y hoy día hablamos cómo ahí se habla el quechua huanca y también el quechua chanca, ¿no? Entonces, estoy muy contento de formar parte y haberme admitido en esta bonita experiencia del Club de Quechua. Gracias. Bien. Matías, si hacemos un corte hasta aquí y luego sí, vayamos avanzando, voy dando respuestas tal vez a algunas inquietudes, y mientras tanto, por favor, estimados colegas, pueden ya estar escribiendo, así como el maestro que nos antecedió ya tiene escrito el título en quechua, cosa que ya se valide y se siga y se continúe con la estructura del ensayo, para ya poder ir avanzando, ¿no? Si es interesante todas sus dudas, que también en el enlace de Classroom pueden ustedes subirlas y nosotros vamos a comentar y vamos a darle, digamos, algunas recomendaciones de lo que ustedes pueden trabajar, ya que el trabajo lo van a desarrollar ustedes, ¿no? Bien, viendo un poquito de lo que ya habían determinado, habían analizado, ¿no? Cuando hablamos de saberes ancestrales, estoy hablando en forma general, todo lo que son saberes ancestrales, prácticas ancestrales, tanto de agricultura, sostenibilidad y otras cosas más, fases de la luna y todo lo demás. La verdad, hasta el momento no se encuentra bibliografía de quienes hayan hecho esta investigación. Solamente se encuentra de algunos temas específicamente de la Amazonía, donde han podido recolectar, por ejemplo, en este caso los japoneses, una práctica ancestral de las comunidades nativas amazónicas, y lo han sistematizado y al final lo han patentado ellos. Y así perdimos pues ese saber, ese conocimiento de nuestra Amazonía peruana. Lo primero que se tiene que hacer, tanto manifestaba la maestra Hilda y también varios más sobre los procesos productivos, de la misma manera revalorar, optimizar los conocimientos ancestrales. Una recomendación sería, lo primero que tendríamos que hacer es sistematizarlos. Si bien es cierto,
estas prácticas o saberes ancestrales no sigue el mismo o la estructura del método científico. Nuestros antiguos, digamos, pobladores, pues no han seguido esa misma estructura. Y ojo, no hay una sola forma de hacer ciencia. Lo que nosotros conocemos es pues el método científico, donde formulamos nuestro problema, determinamos nuestras hipótesis, las variables y bueno, todo ese proceso que ya cada uno debemos de saber, creo yo, bien, ¿no? Porque hemos desarrollado las tesis y tantas cosas más. Mientras que el saber ancestral no ha seguido el mismo orden y no podemos forzar a un saber ancestral tratando de darle en ese marco del método científico, sino entender que ellos han practicado otro tipo de observación, que lo que, bueno, conocemos como ensayo y error, de tantas observaciones que ellos han realizado. Entonces, nuestro primer punto sería sistematizarlo para después comprobarlos. Este aspecto, por ejemplo, de utilizar estas plantas de la muña para poder, digamos, conservar la papa, al finalizar tendremos que hacer pues el análisis de cenizas, el análisis que tenga los componentes la muña para que pueda reaccionar como un insecticida y proteger la papa. Esto seguramente nuestros ancestros lo habrán desarrollado en constante práctica y han visto lo más óptimo posible, pero nosotros ya tenemos que darle el sustento científico necesario. Para esto, lo primero que es sistematizarlo, como vuelvo a repetir, y luego crear un repositorio de todas estas prácticas, ya que muchos comentamos, existe esto y muchas cosas más, pero no existe un repositorio que nosotros donde podamos ir a investigar y decir, sí, ya existe este tema, ya existe este otro tema, pero al final de todo eso tiene que ser comprobado para saber si realmente es o no es. De la misma manera, cuando hablamos de medicina tradicional o de plantas medicinales, tenemos que saber qué principio activo tiene esta plantita, esta parte, la hoja, la raíz, el tallo, el fruto, no sé, qué principio activo tiene, y a partir de ello, ¿qué es lo que nos puede proporcionar? Un analgésico, de repente, no sé, antipirético, algo que ellos puedan tener para que al final se pueda comprobar. En todo caso, maestra Hilda, le recomendaría que usted solamente agarre un punto, porque manifestó varios temas, un punto específico, ya que lo primero que queremos hacer es tener ya un texto, digamos así, específico, no de muchas hojas, pero que sí tenga el sustento y la rigurosidad pertinente, ¿no? Cuando nos hablaban a qué público vamos a elegir el tema de investigación, eso depende de cada uno de los investigadores. Si ustedes ven de muy alto nivel, pues pueden dirigirlos al público también de muy alto nivel, no hay ningún problema. Si somos de educación secundaria, pues, y queremos trabajar con esto con los estudiantes, hay que dosificarlos y hay que darlos también para estudiantes de educación secundaria. Eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Al final manifestaban que la estructura del APA de la séptima edición constituye 4 partes de lo que vendría a ser un ensayo, ¿no? No habría ningún problema, es necesario de repente estar acorde con los nuevos avances para darle, digamos, la seriedad pertinente. Podemos trabajar con ello y sí, podemos adecuarnos, no hay ningún problema, ¿no? En cuanto al pensamiento andino y la cosmovisión, no sé si esto encaje en alguno de los dos, digamos, clubes que tenemos, tanto de astronomía como de sostenibilidad, pero por ahí se puede direccionar este pensamiento andino, esta cosmovisión en función a la Tierra o en función a los astros. Ya estaríamos, digamos, teniendo un sustento más sobre ello, ¿no? Nos manifestaba sobre biotecnología, me parece que esto en Bolivia, me parece. Pero hay que especificar específicamente este aspecto de biotecnología en qué, de repente en producción de yogur, quesos, o por otro lado, de repente mejoramiento genético, algo que sea específico porque la biotecnología en su campo de acción es amplio y ellos pueden digamos, tener varios aspectos del cual investigar, pero hay que especificarlo. De la misma manera, por ahí alguien manifestaba de qué manera podemos trabajar esto
en la FENCIT, ¿no? En la Feria de Ciencia y Tecnología. Para comentarles un poco, estimados colegas que de repente están de EBR, a través de la organización de Cambaj Yachachicuna, el año pasado nosotros promovimos que se dé las ferias de ciencias en lenguas originarias, que sea una categoría específica, que sea, bueno, la feria de ciencias, sabemos que hay tres, ¿no? De cuales nosotros pretendíamos hacer, pues, una específicamente en lenguas originarias o saberes ancestrales, de los cuales al final concité que están muy, digamos, apto a trabajar de esta forma, pero el Ministerio de Educación no ha dado luz verde, solamente quedó, y parece que hasta ahora que ya se aprobaron las bases, también quedó que el estudiante puede sustentar su investigación en lenguas originarias. Pero sí, desde aquí se puede promover ese tipo de investigación que al final nuestros estudiantes puedan sustentarlos en la Feria de Ciencias y no se limiten, que los estudiantes sustenten sus investigaciones en su lengua originaria. Claro que no tiene un punto, lastimosamente, como el maestro nos manifestó anteriormente, es un poco complicado tratar de hacer entender a nuestras autoridades la importancia que tiene esto. Y bueno, pero al final yo creo que sí es pertinente, podemos seguir promoviendo esto y al final yo sé que vamos a tener buenos resultados. Esto es hasta el punto donde pude obtener algunas preguntas de ustedes. Lo demás de repente lo vamos a tener que estar viendo ya en los grupos específicos, pero sí, todos ustedes tienen bastante, digamos, ideas muy formidables, ya que nuestro idioma se ha desarrollado específicamente en la agronomía y la agricultura, también en la ganadería, ¿no? Se ha desarrollado bastante la lengua, no de repente en otros aspectos. Por ahí también en astronomía tenemos un montón, ¿no? Ya se han catalogado incluso las constelaciones incas, también por ahí de repente a alguien le interesa bastante, ya que está en astronomía, o las fases de la luna también, pero también hay que ver hasta qué punto esto y sustentarlo con evidencias, ¿no? Bien, esto sería, Matías, hasta el punto que ya hemos visto. Más bien, no sé si ya están poniendo sus títulos y los maestros, tanto Robert como Daniel, si podrían ya darle el parámetro necesario y el visto bueno para continuar, que todos ya tengan en esta primera sesión sus temas ya direccionados y empezar ya pues a tenerlos en una lista todos con sus nombres para ver cuál es la investigación y de repente en la semana apoyarlos, como ahí manifestaba una maestra que decía, si nos puede proporcionar bibliografía, a partir de lo que ellos quieran investigar, vamos a darnos el afán de buscar la bibliografía, si es que se encuentra en el idioma natal, o si no, ya pues esto, de repente en castellano, ¿no? Eso sería todo. No sé si alguien más tuviese alguna pregunta, Matías. Sí, justamente Beatriz Aro, Beatriz Panizayay, Uyawinkiku. Sí, gracias por... Solo quería aportar un poquito ahí. Yo sé que varios están preguntando ahí si no hay bibliografía con este tema que yo quiero tocar, y yo quería sugerir, en ese caso, pues en realidad no tenemos, si bien es cierto, no tenemos libros, no tenemos bibliografía, ¿no? Y no va a ser un poco difícil ahí el poder sustentar, pero en ese caso, por ejemplo, si mi tema es un ejemplo nada más, ¿no? De papa nativa, supongamos, ¿no? Entonces, y de este tema no hay bibliografía, entonces en este caso se podría acudir a los yachas, ¿no? A los sabios, que hay especialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tratamos de la medicina natural, también hay gente que sabe, ¿no? De esto. Entonces, en ese caso, de repente podría también hacerse como una entrevista, ¿no? Pero de hecho, como para poder también tener más referencia, ¿no? Y ahí se podría, creo yo, también
un poco más, o sea, podríamos aprender más sobre ello, ¿no? Creo que de esa manera se podría también sustentar el trabajo, porque si bien es cierto, sí, o sea, en quechua muy poco tenemos, no tenemos mucho, hasta el momento yo he encontrado cosas, o sea, sí están los escritos de poesía, ¿no? O cantos, pero hasta ahí, no, todavía recién estamos entrando a este campo académico, entonces yo creo que en ese sentido podría ser bueno acudir a los yachas, ¿no? A los sabios. Sí, ya está por ahí, Matías. Kusa. Por último, Sara. Imagina Cancho. Perdón, soy Carla. Tenía mi duda de que si podía tomar las referencias o los informes acerca de los pobladores mismos de, digamos, de dicha zona, ya que si quiero investigar lo que, por ejemplo, en Cusco hay una comunidad de Queromarca, los pobladores mismos me podrían brindar la información, pero que si, digamos, esa información no haga perder el hilo que va a ser científico en mi ensayo. Esa es mi duda. Sí, eso sería todo, Matías, para poder Sí, dar ya no algunas hay más instancias. preguntas. Bien, muchísimas gracias a nuestra coordinadora académica Beatriz, que de todas maneras ella también nos van a apoyar en el aspecto de sus ensayos, de ver la escritura y todo lo demás. Esperemos con muchas ganas y escribir con pasión, como dijo alguien por ahí. Esa frase me gustó bastante, escribamos con pasión, porque esto es reivindicarnos y hacer lo que realmente se tiene que hacer, dar un paso más y que nuestro quechua desarrolle su propio lenguaje científico. No copiar a nadie, no forzar a algo que no es, sino que desarrollemos nosotros mismos este aspecto. Bien, en cuanto a la maestra la cubera que nos manifestaba sobre las fuentes de los pobladores y también nos decía Beatriz sobre los chachachis, que son los sabios. Eso se llaman fuentes primarias y sí es pertinente y sí es necesario tener fuentes primarias, porque toda investigación primero pasa por ello. Tener fuentes primarias de entrevistas, encuestas, algo que nosotros hayamos desarrollado en función, bueno, no sé si ahora trabajar con variables, pero de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos investigar, vamos a ver esas fuentes primarias. Bueno, ya para consolidar esto, las fuentes secundarias escritas o de páginas confiables de Internet, donde podamos sacar algo más, ¿no? Pero bien, en líneas generales, digamos aquí, todo lo que están manifestando está muy bien y direccionado de manera óptima. Solamente lo que nos estaría faltando ahorita es, pues ya muchos están escribiendo sus títulos, por en este caso sus temas. Luego de esto empezaríamos un poquito a direccionar el título de cómo tiene que generarse para que sea un poquito más llamativo y tenga todos los componentes que es necesario, pero ya tenemos el tema a trabajar. Por ahí la maestra Hilda, en cuanto en el chat comentaba sobre para que sea un artículo científico, ya que solamente se trabajó con ensayo y error, para que al final un saber ancestral sea reconocido por la ciencia occidental, porque lastimosamente eso es lo que hasta el momento tenemos, es simplemente comprobarlo en laboratorio todo lo que nosotros estamos investigando. Digamos, esta plantita ayuda para los cólicos, qué sé yo. Bueno, llevamos al laboratorio, hacemos su análisis de la planta, que si realmente tiene este principio activo, y se acabó. Por darles un ejemplo sencillo, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden encontrar en internet. Me parece que fue el año 2008, si mal no recuerdo, o 2007, el ganador de la etapa nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel secundario fue el Colegio Divina Pastora de la provincia de Oxapampa, de la región de Pasco, donde ellos analizaron una plantita que utilizaban los nativos yanesias para una determinada dolencia. Bueno, lo analizaron,
hicieron sus experimentos y al final lograron obtener el principio activo, que sí, realmente era la planta que daba, digamos, alivio a este tipo de dificultades de salud. En ese sentido, estos chicos lograron hasta producir ungüentos y pomadas que sí realmente tenían el principio activo. Pero ojo, para que ya, esto sí tiene bastante rigurosidad, para que un medicamento salga al mercado y tenga pues todo lo necesario, pasa un montón de procesos, donde tiene que ser probado en 3 fases. Entonces, no se llegó a ese punto, pero ya está siendo reconocido este aspecto y es necesario divulgar la ciencia. Imagínense este muchacho que hizo ese experimento, se fue becado a estudiar, es biólogo y está volviendo a su misma comunidad para poder sistematizar ya esa planta y producirlo, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos la rigurosidad científica necesaria a nuestros saberes ancestrales, a nuestros conocimientos ancestrales, a toda esa cosmovisión que nosotros conocemos, que nuestros yachachis conocen. En ese sentido, hay que crear sería la palabra, un repositorio científico de todos estos saberes para que sea consultado y al final que esto tenga todo lo necesario y riguroso de la ciencia. Y a la vez me pasé una pregunta por ahí, manifestaban sobre qué se va a hacer con estos artículos y simplemente va a quedar ahí. El primer paso que se va a hacer en la clausura de este evento, juntamente con Clubes de Ciencia Perú, que trabajamos conjuntamente con ellos, se va a hacer una exposición de todos los productos que se ha logrado en cada club. En ese sentido, se va a exponer esto y se va a hacer una evaluación por ahí para poder trabajarlos de una manera más pertinente. Solamente para manifestarles algo, por ejemplo, ya esto seguramente Beatriz nos va a dar más luces, se está trabajando en Sinapsis, unos artículos que se han producido a través de CAMAC, de cuáles fueron producidos por algunos cluberos anteriores, y se está pasando pues a nivel, yo creo que es a nivel internacional. En todo caso, sí, primero desarrollemos esto, vemos la rigurosidad pertinente, basándonos muy bien en lo que nosotros mismos conocemos y a partir de ello generar pues ya bibliografía científica. Esto sería, Matías, no sé si alguien más tiene o si no ya de repente Robert y ya Daniel estarían haciendo la evaluación de cada título. Sí, así rápido. Para todos aquellos que ya tienen su tema, por favor, entren al documento y colóquenlo ahí. Hay algunas pequeñas recomendaciones y por favor ahí completan con sus nombres. Bueno, voy a compartir pantalla mejor para que vean el ejemplo y entren al link. Recuerden, el link está en el chat. Lo que tienen que hacer en este caso es colocar su nombre completo, colocar el quechua en que escribirán, después el tema en quechua, y también una pequeñísima descripción de lo que va a tratar, una pequeñísima en este caso, no lo seguimos tanto, de cierta manera para que puedan hacerlo ahorita mismo. Por favor, entren al link, es el uno de los últimos que se ha enviado, así que eso. Yo lo que recomiendo es que vayan aquí, no lo hagan en los espacios, sino colócanlo aquí, ¿no? En la última parte, ¿no? Y así todo sucesivamente. Y aquellos que, bueno, yo he estado recolectando algunos de sus temas y bueno, si me falta algo o creen que pueden cambiarlo, por favor, están invitados para hacerlo. Ahí, bueno, hay algunas como lo que comentaron y pues si ven que tal vez hay un error de gramática, tal vez como está ahí, pues cámbienlo, no se preocupen. A ver, sobre los que ya tienen su tema ahí, voy a ir llamándoles, sobre todo los que son de Quechua del Sur, o bueno, lo que yo pueda apoyar. Juan Oscar Zamudio. Juan Oscar Zamudio, Kisiyata, Primarina Kusu. Manachkasian Kiwoki, Juan Oscar Zamudio. Kachkani, hashani pa, profesor. Nike, chay kakaskaiki man no katapukuiki man nakta
O sea, chay ñawpaya chaykunawan imata rurachwan o imapaqtaq chay ñawpaya chaykunata Sí, chaykunata. profesor, iba a pedir la palabra, pero qué bien que me esté cediendo. Yo sí, yo sí soy, digamos, creyente de que el conocimiento popular también se acerca a lo científico. Sino que si tenemos los patrones de la metodología occidental, vamos a decirle que no es no científico. Entonces ahí hay todo un debate y eso lo dejamos para otro momento. Yo voy a poner, ya vengo recuperando, por ejemplo, en todo el ciclo productivo de la papa, desde la preparación del terreno, por ejemplo, un conocimiento ancestral es la preparación del terreno y eso lo hacen a través de la chacma y faena. ¿Es científico, no es científico, no es científico? Y eso lo discutimos después. Es una práctica, déjeme terminar, profesor. Es una práctica agronómica que se sigue haciendo para la preparación del terreno. Luego viene la siembra. En la siembra hay una práctica muy interesante. Bueno, eso se conoce casi muy generalizado, del pago a la mamapacha. Yo no voy a entrar a eso. Lo que yo voy a entrar es a recuperar, o lo he venido recuperando, qué juegos hacen, por ejemplo, para la siembra, para el cultivo, para el recultivo, ¿no? Y finalmente para la cosecha y también para la conservación de la troja y la semilla. O sea, ahí encuentro varios elementos culturales que ya los he ido recuperando. Entonces, eso estoy sistematizándolo como usted está solicitando, que seguramente ayudará mucho, pero esto es específicamente con la papa nativa. Estoy trabajando sobre el maíz, pero no quiero meterme ahí, solo quiero trabajar la papa nativa y ya será para otra oportunidad el tema del maíz, ¿no? Sí, kunan chusina ayintaña, no ayintaña entendemuni. Creo que en ese caso faltaría ahí en lo que ha escrito especificar que lo que se está buscando es revalorar o en todo caso recuperar, porque si solamente lo deja ahí con conocimientos, no es muy claro y eso es lo que quería que usted especifique. Ya, efectivamente, es ponerlo en valor, recuperarlo. Ya, o, eso, bueno, eso, está eso ahí. añada. Sí, eso está bien, pero ichaja quechua pichaita ninki, na ñaupa yachaykuna, chanin chay chaykina o chanin chay alguien chusina. Hinas pachay na jaña completo ñancasen te maiki, ¿no? Chay natan, no jaka chayta likas paja, ya, entonces ya entendeni. Imamanta, janaikita. Ya, profesor. Kusa. Chaymanta, a ver. Daniel, sobre ahí podría aportar algunos puntos, sería importante del maestro que nos antecedió. Cuando me habla de la tierra, del proceso productivo, hay un tema científico que se está tratando ahí, que es la edapología. Sería interesante que él, después de revalorar y todo ese proceso, manifestar que lo que están desarrollando en esos momentos los agricultores son los aspectos de edapología, de climatología, viendo específicamente el tiempo atmosférico de la zona, la astronomía, bastante cuando se habla de las fases de la luna, y por qué estas fases intervienen directamente sobre nuestro planeta. Ya seguramente van a ver en algunos talleres que depende bastante todo este aspecto de la luna. Dependemos bastante de la luna con sus fases y todo lo demás, y eso se han dado cuenta nuestros antiguos ancestros, no han trabajado por trabajar. En todo sentido, simplemente es darle sustento con la ciencia, o sea, coger cosas que tiene la ciencia al final para darle sustento que sí nuestros ancestros han trabajado de manera pertinente y óptima y es apto de reconocer que lo reconozca, pues, digamos, la comunidad científica, ¿no? Eso sería un poquito, hay que darle connotaciones a lo que estamos desarrollando. Profesor, esa era una duda que justo me la está aclarando.
incluso yo decía, ¿cómo se relaciona todo esto con el manejo de las constelaciones andinas? ¿No? Efectivamente, yo hago siembra temprana o siembra tardía, pero el agricultor primero mira la constelación, si va a ser esta época de lluvia o va a ser época de sequía, ¿no? Entonces, me adelanto a sembrar o sigo manejando los pisos ecológicos, siembro en varias partes para tener algo para comer. Entonces, o sea, eso también está establecido, profesor. Sí, excelente. Mira, este aspecto que están trabajando es la edafología, el tratamiento de la tierra, que sí, realmente hay investigaciones sobre eso y hay muchas cosas que ya se han publicado, pero en función de lo que nuestros ancestros vienen trabajando, que han trabajado y que hasta ahora se sigue replicando, es importante hacer ese reconocimiento o esa similitud o esa congruencia. En cuanto a la climatología, el tiempo atmosférico son cosas diferentes. Por ejemplo, darle un ejemplo nada más. Sabemos que ahora estamos en invierno, ya entramos al solsticio de invierno, ¿no? La Tierra pues está más lejos del Sol y bueno, ya nos estamos acercando. En ese sentido, como estamos en invierno, digamos, en la costa, pues está haciendo frío y está lloviendo, mientras que en toda la sierra ustedes están viviendo, de repente está con un sol tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo atmosférico tiene que ver bastante en la zona donde el poblador se encuentra. Vamos a ver la cordillera de los Andes, si es una quebrada, si vamos a ver los vientos alisos y todo lo demás, que tiene que ver bastante en el tiempo que ellos ven por la práctica y por todo el momento que ha venido desarrollándose ahí, y también el manejo de los pisos ecológicos. Entonces, ahí usted, sin darse cuenta, y ahorita estamos viendo que ya está haciendo y está cogiendo cosas de la ciencia para poder explicar lo que, y revalorar, eso es lo más importante, revalorar que sí ellos han desarrollado conocimiento científico. Lastimosamente, hasta el momento no nos aceptan y estamos en esa constante lucha que el saber ancestral debe de ser tan igual como un conocimiento científico. Pero bueno, hasta el momento seguimos en esa misma batalla, pero hay que coger por la parte que ellos mismos nos plantean, ¿no? Y no hay ningún problema. Eso sería, maestro. Gracias, profesor. Yo quería añadir que no sé si puede, o sea, dado que hay dos temas que son o sostenibilidad y astronomía, no sé si puede enmarcarse en uno de esos dos temas. Me parece que el de astronomía sí puede encajar con su tema, entonces podría limitarse a eso y de paso así conseguimos, digamos, que el ensayo no sea muy grande, porque tocar muchos temas va a implicar también más texto, entonces para no extendernos tanto podría ser solo la parte de astronomía ligada, bueno, a la siembra de la papa, ¿no? Sería una sugerencia. Corte, si me permiten. Sí, adelante. Sí, lo que, bueno, estoy aquí muy atento, yo ya escribí también mi tema. Me da la impresión que se está confundiendo, me da la impresión, si me aclaran, por favor. Cuando hablamos de investigación y publicación, en este caso, digamos, desde la tradición anglosajona, hay varios tipos de publicaciones científicas, ¿no es cierto? Lo que se ha propuesto aquí es artículo en términos de ensayo académico, en esos parámetros. ¿Aló? No sé si se escucha. Sí, se escucha. Ya. Pero algunas propuestas me da la impresión que más se asemeja a un artículo original. Es muy distinto, hay muchas formas de publicar, hay artículo tipo ensayo, artículo original, hay tipo editorial, hay tipo nota del editor, hay varias formas, pero entiendo que el ensayo académico, como lo explicó el docente encargado, el maestro refirió
que ensayo académico es el análisis crítico de un tema, es decir, nosotros no vamos a generar una investigación original aquí, sino más bien discutir posicionándose en un tema particular desde una pregunta investigativa. Esta puede ser de fuentes secundarias, de observación, de narrativa, ¿no es cierto? Hay toda esa apertura, está muy bien eso. Entonces, pero investigación original es muy distinto, hay que recoger datos de campo o ir al laboratorio, y creo que eso va más allá de estas 8 semanas que vamos a estar, bueno, ya no ni tanto 8, no, 6 semanas. Entonces, habría que precisar esos detalles para que haya la precisión de 3 páginas, que es un ensayo más, digamos, de discutir un problema ambiental. Bueno, en mi caso yo estoy en el área de sostenibilidad, o traer un tema y discutirlo, ¿no es cierto? Gracias. Matías, ¿me permites? Sí, por supuesto, profesor. ¿Quiere compartir? No, solamente Ok, adelante. para precisar, sí, para precisar. Lo que dice el maestro tiene mucha razón. Solamente nos vamos a abocar en esta primera fase sobre los ensayos académicos. Muy bien lo ha manifestado, que es pues el análisis crítico de una referencia bibliográfica, o perdón, o de bueno, de un artículo, de algo que nosotros podemos analizar y dar pues una opinión crítica, ¿no? Acerca de lo que ya ha sido publicado. Eso es lo que vamos a desarrollar. Mientras que los participantes manifestarán algunos temas que seguramente son parte de su investigación, pero es parte de su interés, o sea, eso es lo que ellos desean. Entonces, debemos de darles algunos parámetros para que tal vez puedan desarrollar ello y tratar de marcarlos en lo que es el ensayo académico, ya que para hacer un artículo, una tesis o algo más, una investigación más amplia, ya se necesita más tiempo, y eso es lo que de repente en algún momento lo van a hacer, lo que han venido desarrollando todos estos temas que nos han propuesto. Yo sé que los cluberos ahorita tienen bastante ganas de trabajar lo que ya vienen trabajando, entonces habríamos algo pertinente para que ellos lo que ya han venido desarrollando puedan publicarlo a través de un ensayo. Tal vez tratando de decirlo lo más específico posible, no tan amplio ni tampoco que requiera mucho tiempo de investigación, simplemente algo descriptivo como para describir nada más y dar a conocer en ese formato, ¿no? Porque realmente el ensayo es simple y únicamente agarrar pues algo ya establecido y hacer un análisis crítico de lo que ya se ha publicado. Eso sería para precisar Excelente, profesor Joel. Perfecto. Y bueno, continuando con este proceso, como digo, ¿no? Por favor, vayan escribiendo. Recuerden que el link está en el chat, por favor. Y se encuentran en teléfono, de todas maneras pueden entrar, pero recomiendo que se encuentren en una computadora y de cierta manera puedan comenzar a escribir. O de cierta manera pueden escribir incluso al privado. Nosotros y podemos pasarlo aquí, pero de cierta manera que ya vayan avanzando. A ver, ¿qué más? Bueno, no se olviden de la descripción, que tiene que ser en quechua. El tema tiene que ser en quechua también, en el quechua que ustedes hablan, por supuesto, independientemente de la variante. Y bueno, vayamos avanzando, porque todavía estamos viendo que solo algunos han colocado de todos los que se encuentran aquí presentes. Así que, por favor, vayamos continuando, por favor. Carmen Flores, me parece que el tema como lo has planteado puede quedar ya así. No tengo más opinión al respecto.
Es Elizabeth Pascual, en tu caso, me parece que falta la duda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a buscar lo de la astronomía en la religión incaica? Digamos que qué te motiva o por qué usas el tema? ¿No? Me parece que todavía está así muy grande. No sé si podrías comentarnos algo al respecto o qué es lo que tienes de ideas para saber. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Me refería más al Hanaspacha, ¿no? Antes, según los incas, el mundo de los dioses era el cielo, ¿no? Lo que es el Hanaspacha, y para ellos el sol, la luna eran dioses, ¿no? Entonces, a partir de ello, más o menos quiero encaminar mi tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que crees que puedes encontrar o por dónde quieres llevar el desarrollo del tema? No sé, por ejemplo, ¿crees que algo de esto todavía existe y quizás vas por ese lado? ¿O crees que hay muy poca investigación al respecto y crees que es importante saberlo? Eh, no sé. No sé, cuando pensaste, o quizás esto es algo que siempre has tenido de duda antes, por alguna razón más. Indagar tal vez, ¿no? ¿Por qué para ellos era tan importante estos astros, ¿no? Porque hoy en día ya no se maneja, ¿no? Entonces eso, indagar el por qué se creía en el Dios, por qué en el sol, por qué en la luna, por qué en las estrellas y por qué en el rayo, ¿no? Ya, entonces, ya, fíjate que ya está más completo, ¿no? Lo que vas a ver es la importancia de esto, ¿no? La importancia de la astronomía en la religión incaica. Digamos que ahora ya está más completo. Ahora con chay taknapi Quechua mantzkipranayki chitaka napi Quechua qaqanaykipaq. Ya, Jeshaman te entonces, chay. Kusapanay. Pachi, pachi, pachi. Ok, entonces seguimos revisando los temas, ¿no? No dijo Fernando Chango. Fernando. Manaya Bokiwi Mashinata Kajungi. Fernando escrito. Ah, ¿qué Kajusha? Bernardo Chango. Bernardo. Okay. Bernardo. ¿No? Ahí está. Okay. Cosa, aquí estoy. Kilkaju. Waukigu ushangi churimaita nakamba micrófono tacharingichu. Wilson, creo que algo está pasando con los micros, no sé si puedes ayudarme en ello, porque algunos quieren activar, pero no, algo pasa. Está habilitado para todos los que estamos presentes en esta sala. Ya, a ver. Bernardo se encuentra. Sí se encuentra Bernardo, está aquí en sesión. Ya, he solicitado que active su micro. Para conversar de su tema. Asimismo, mientras
van también compartiendo los temas en el documento Drive. Les invito a que puedan registrar su asistencia. El enlace del formulario ya se compartió a través del chat, de modo que puedan evidenciar la asistencia en esta última ponencia perteneciente al taller de redacción de ensayos del día de hoy. No, no parece estar pendiente. Si no, ¿Alguien más? pasamos, a ver. ¿A Naira? Sí, Naira Álvarez. Sí, estoy aquí, buenas noches. Sí, pero en el caso de Naira Álvarez, me parece que tu tema está completo. En todo caso, falta así ponerlo de completo en quechua, porque lo que vas a ver es cómo lo perciben, ¿no? Pero eso de la percepción no está en la parte en quechua. Sí, eso estuve viendo y no sabía cómo ponerlo porque no sé cómo podía ponerlo. Sí, eso. Puede ser Kamangur una mantaca. Allí en Chuicha Manachu biotecnología remediación niskanko. Quizás China Paschaka. No sé si en Bolivia funciona, pero nosotros a veces para decirnos según tal, según cuál, Cahuango una mantaja sería como decir según las personas de Cahuango. Es un modo de decir. Ver, ¿no? Mari, ¿tienes pa Cahuango una mantaja? Cabango, aquí lo decimos cabango. Y mata Cahuango, manacho ya está en Cahuango. No entiendo. ¿Cahuango es el nombre de un pueblo? Al decir cabango me refiero a Cahuango de joven. Hawái Manta. Ay, entonces. Ay. Sí, pues no. Ainatata con unas. Por ahí escucho un audio. No sé si el profesor Robert o el profesor Joel están haciendo eso. De todas maneras voy a silenciar los profesores. En ese caso ya estaría. Tengo una duda más con respecto a, es que pasa que aquí está muy sonado el tema de la soya y no sé cómo podría añadir esta información más, ¿no? A mi resumen. Abajito donde está con coloreado, estuve poniendo, mi objetivo sería llegar a una conclusión a cómo percibe, ¿no? Pero también quiero poner lo que está pasando, ¿no? Aquí con respecto a la soya, que no hay la ley no hay aprobación, ¿no? Y no sé cómo podría ponerlo, no sé si tendría que cambiar mi título para agregar esa información más. Me parece que como es parte de lo que vas a escribir, o sea, iría al inicio del desarrollo, porque leyendo eso, digamos que vamos a poder entender el problema que vas a explicar después, ¿no? O sea, si lanzas la percepción de frente, quizás puede ser poco comprensible para los que no somos de Bolivia, pero si inicias con una introducción donde expliques qué es lo que está pasando y un poco de la situación, pues seguramente vamos a tener una mejor idea. Entonces ahí puede entrar al inicio del desarrollo. Ya, perfecto, muchas gracias. Genial. Creo que Jaime tiene una pregunta. Sí. Jaime Cóndor Solís. ¿Cuál es? Bien, buenas noches. Felicitarles a todos los ponentes que estaban el día de hoy. Para nosotros es bastante apoyo y sabemos desde aquí ya nos estamos esmerando, ¿no? Entonces,
La que quiero yo suplicarles es, de repente, nos podría revisar primero en castellano nuestra escritura, ¿no? Y luego de eso ya cambiarle de repente a lo que sabemos, ¿no? En nuestra lengua, ¿no? Por decir, yo he escrito, no sé cómo lo puede compartir, o me deja compartir, para que me den una revisada, ¿no? En la materia, pues tenemos los maestros conocidos, ¿no? El Robert, un hermano, un paisano, ¿no? Me orgullece escucharle, y algunos maestros también, ¿no? Que estaban ahí. Es bueno de repente yo para estar seguro si he hecho correcto o no, pues no, de repente para ya escribir en mi lengua materna, ¿no? Ah, no llego a encontrar. ¿Lo has puesto en el... ¿Me han escuchado? Sí, sí, solo que no logro encontrarlo en el Word. No, y yo lo tengo ahorita escrito aquí en mi equipo, pero todavía pues para compartir, ¿qué haría? Ah, ya, pásalo acá, pásalo al chat. Si no puedes ingresar al Word, al que te está mostrando en pantalla, ponlo en el chat. Ya, al chat entonces. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Ok. Pero mientras creo que hay, bueno, creo que el profesor Robert podría ayudarnos con Quechua Yaru, que creo que ya han colocado ciertos por aquí. Bueno, los he visto por acá, pero no sé por dónde. Pero de cierta manera, como todos tienen acceso, ahí podría ir corrigiendo la gramática. Bueno, si hay ciertos errores. En el caso de Honorata Tito, me parece que está el tema ya. En todo caso, lo que faltaría es encaminarlo bien hacia astronomía o bien hacia sostenibilidad. Por favor, recuerden que esos son los dos temas de los clubes de esta edición. O sea, está bien proponer un tema, pero recuerden siempre que tiene que encaminarse a uno de esos dos temas. No se olviden de eso, por favor. En tu caso, Honorata, me parece que el tema, tal como está planteado, está bien. Faltaría encaminarlo, ¿no? Bien hacia astronomía o bien hacia sostenibilidad. Buenas noches. Sí, yo soy de sostenibilidad. Muy bien, entonces, de algún modo, debe ingresar a sostenibilidad. Quizás como estas esas plantas medicinales, bueno, quizás no afectan el campo o probablemente veas que hay algún problema con medicinas que las plantas medicinales no acarrean y eso ayuda a, bueno, a la conservación del medio ambiente. Por ahí tendría que ir. Ya está bien, muchas gracias. Buen día. Mikoy konata wanuan tarpusu manang hamuk pachakuna biong honan chispaj cáncer miskam. Continuamos con Noemi. Sí, pero en el caso de Noemí me parece que está bien. Digamos que yo lo que entiendo es de que hay que sembrar con guano para evitar problemas de salud a futuro, ¿no? Genial. Sí, no puedo dicho, sí, no, claro, y sobre eso va a escribir. Sí, me parece que está bien. Chimata Carla Serrano. Dime, Pachajari, Pascual. Carla, en tu caso, me parecería que falta como que la razón, ¿no? O sea, los hombres andinos respetan la naturaleza y digamos que yo intuyo esto,
Lo que quisieras es que los demás también la respeten o podemos aprender de eso para conservar el planeta. Ese tipo de cositas también añádele y ya con eso me parece que ya queda. Sí, el propósito es revalorar a la percepción andina en sí, porque conocemos, sabemos que existe, pero el problema es que no, o sea, podemos hacerlo parte de nuestras vidas, como que compartir, digamos, lo occidental y lo andino. No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Hinas pachayta pskal kachayko y chaypi, ura chayampi. Ñe. Cosa. Hinas pa senaida poco, mamani. Zenaida, en tu caso me parece que falta bueno, sería como desviarlo, ¿no? O hacia sostenibilidad o hacia astronomía. Ay, Zenaida. Maestro, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, bueno, sostenibilidad, maestro. Ya, kusa, hinaspa sostenibilidad man Nike pusachi Nike. Kai jajas paikita. Bien, gracias. Maestro, ahí le mandé en el chat el trabajito, no sé si me lo puede revisar. A ver, Matías, no sé si puedes mandar el del Word que ha enviado al Drive, por favor. Perdón, sí, no se me escuchaba. Sí, te lo mando por WhatsApp entonces. No, acá, al Drive, a este Drive, ahí súmalo, porque no está ahí. Es un PDF. Es un PDF. Es un PDF. Es un Sí, te lo paso por WhatsApp entonces. Porque en todo caso, si no, cuando más lo El descargo. mío está en Word, maestro. No sé si lo logró ver en el chat. Perdón. Un Word. Ajá, un Word. Sí, A del ver, Word hazle copy y pega y súmale el contenido al Drive, por favor. ya. Creo que es algo extenso, pero a ver, déjeme verlo. Ujú. Por mientras vamos con el siguiente. Sí, justamente estoy recibiendo algunas consultas. Daniel, profesor Joel, profesor Robert, quienes ya completaron la actividad me consultan si ya pueden proceder o si tuvieran que permanecer todavía en la sesión. Indicarles, por favor. Bueno, quienes ya tienen su tema completo, o sea, que les hayamos mencionado que su tema ya está, sí, sí pueden retirarse, pero si algo faltara, por favor quédense para terminar de corroborarlo, Caso de porque Bernardo no... Chango, por favor. Caso de Bernardo Chango. Mamá, yintachuyatsu. Es el participante Bernardo Chango. Ahí justo está proyectándose en pantalla. Bernardo Chango Jerez, Quichua del Ecuador. Bernardo, Sí, diga. sí, sobre su tema yo tenía la duda de que no veo que se encaje ni en astronomía ni en sostenibilidad. Chay Miyaki. A ver, en sostenibilidad solo tiene que ser las tradiciones, las experiencias que tienen, o yo estaba haciendo lengua. Sí, o sea, en todo caso puede ser quizás palabras que, 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 que se refieran a sostenibilidad.
Ya. Quizás Chaita. Shinaka Chaita Waukibu Mata Mastimi Cambia Pangi. La astronomía icha sostenibilidad Ukupikangapa. Ok. Nos preguntan a través del chat si durante la semana van a poder continuar editando o agregando sus temas. El documento que se está compartiendo, si es que va a seguir disponible para que lo puedan editar a lo largo de la semana. Sí, por cierto, Matías, no sé si podrías contarles acerca de cómo van a ir presentando esto en Google Classroom. Me parece que Claro, sí, sí. Bueno, como he mencionado ya en estos días, el lunes, martes aproximadamente, ustedes, prácticamente los que se encuentran más activos, van a ser agregados a Google Classroom, donde van a tener como las especificaciones, ¿no?, de las actividades que van a ir dejando. Por ejemplo, Daniel, un ejemplo, podrá dejar que en tal sección de Classroom, en tal actividad, tienen que subir tal trabajo o una pequeña descripción, o en este caso, lo que están viendo aquí, su tema, ¿no? De cierta manera, para que él pueda, bueno, nuestros mentores justamente en ese Classroom puedan brindarles feedback más específico, ¿no? En este caso de que, bueno, si hay más recomendaciones, justamente Daniel y los otros mentores también se estarían encargando bueno, de brindarles estos comentarios para que puedan así mejorar durante la semana. Pero sí, yo lo que recomendaría es que por lo menos el día de hoy puedan avanzar lo máximo posible, porque creo que ya la siguiente sesión con referencia a redacción de ensayos va a ser como un poquito a la continuación de ello, y pues es como que cada fase tiene que estar completada para pasar a la siguiente, y si se atrasan un poco, pues también el mismo desarrollo se puede como volver más lento para ustedes, y al final pues no queremos que no presenten, ¿no? La meta es que todos puedan trabajar un gran ensayo. Quisiera acotar a esto diciéndoles que hoy día tiene que salir su tema. El tema que planteen ahora va a ser el tema que ustedes van a desarrollar, porque el desarrollo es largo, toma tiempo, y a eso queremos dedicar nuestras energías. Entonces, por favor, hoy día tiene que salir su tema. Piénsenlo bien, denle muchas vueltas, recuerden que tiene que estar enmarcado bien o en astronomía o en sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque la tarea que vamos a tener para la semana va a ser ya comenzar con el desarrollo. El próximo domingo, que es cuando ustedes van a tener, digamos, la primera tanda de comentarios respecto a lo que han escrito. Esto tiene que hacerse en base a lo que ustedes hayan escrito de desarrollo ya, porque el tema ya se fijó hoy día. Entonces lo que van a ir comenzando ya a avanzar es el desarrollo en sí. Maestro. Un aporte, si me permiten, habla Walter. Sí, creo que sí, pero ese fue un momento, pero sí, te escuchamos. Walter, sí, adelante. Ya, bueno, una sugerencia, quizás, claro, esta parte de escribir siempre tiene sus retos, ¿no? Pero la forma como lo están concibiendo, va a salir esto, va a salir bien. Una sugerencia, claro, cuando hablamos de sostenibilidad, todavía es amplio, ¿no? Y entiendo en el otro club también, pero en el tema de sostenibilidad, una sugerencia, se puede subagrupar por temas, cosa que temas más emparentados podríamos tener acceso, o si no, también podemos tener acceso a los, no sé si WhatsApp o
en la semana para comunicarnos con aquellos temas emparentados, ¿no? Creo que eso también ayuda. A escribir en la soledad es más difícil que escribir con otros también que, digamos, compartimos un interés común. En mi caso, por ejemplo, estoy planteando un tema del ensayo de trabajar sobre la contaminación del recurso hídrico aquí en el Perú y cómo desde las tecnologías ancestrales podemos, aunque eso ya se hace, ¿no? Aquí desde la ingeniería ambiental se utiliza mucho el conocimiento de cómo la naturaleza purifica las aguas contaminadas, aguas sucias, desagües. Eso es la biotecnología. Entonces, sobre eso voy a Uy, si la biodimensión es la biotecnología, por aquí podemos considerar. No logro escucharse muy bien, pero por otro lado, bueno, Daniel, Ruth y Honorata dicen que les cheques un poquito los temas. Pero si logras entender algo de Walter, perfecto. Matías. La primera parte, ay, mil disculpas. Sí, Joel. Sí, bueno, entendiendo un poco de lo que dijo Walter, es, no sé, tal vez crear grupos de WhatsApp de los amigos que estén en sostenibilidad y otro de los que estén en astronomía, cosa que les permita a los mismos cluberos interactuar entre ellos y de repente por ahí, en cuanto a la escritura, apoyarse, ¿no? ¿Cómo decimos esta frase de repente o cómo lo dices tú, cómo lo entiendo yo? Y hacer una interacción sería formidable que entre ellos puedan interactuar, de repente trabajar de esa forma. Entonces, no sé si tú o Wilson pueden crear esos dos grupos de WhatsApp, cosa que en la semana vayan interactuando, ¿no? Preguntándose y escribiendo de repente algunos temas que ellos puedan hacer y bueno, agregarnos a nosotros para poder apoyar también en lo que se pueda, lo que ellos necesiten. Está formidable esa idea y hay que hay que hacerlo para darle más sostenibilidad al trabajo que estamos realizando, Matías. Sí, los grupos de WhatsApp se van a crear entre el día de mañana y a más tardar el día martes, de modo que los grupos, acorde a los clubes que hayan elegido, pues puedan integrarse ya de una vez, dependiendo si son del club de sostenibilidad o el club de astronomía. Eso tomarlo en cuenta por si el día de mañana o pasado, pues se van integrando a los grupos. Pero sí, no se preocupen, a todos se les va a agregar a su grupo según el club que han elegido. Ruth, pues sí. sobre tu tema, el tema está correcto, pero tiene que estar en quechua, por favor. Bueno, en quichua. Quichua piquilcamu. Siguiente es Honorata. Honorata, tu tema como está ahora ya está bien, totalmente. Perfecto. Ana Gutiérrez, Lima Muy. Buenas noches. Mi consulta es, yo la verdad no sé mucho redacción y pronunciación del quechua, ¿no? Me interesa bastante y escribir el ensayo sería formidable para mí, ¿no? Yo necesitaría la ayuda de alguien para poder redactar lo que es el ensayo en quechua. Nosotros vamos a estar leyendo los avances que ustedes hagan y vamos a hacer comentarios también al respecto. Entonces, la idea es escribir, lanzarse a escribir y nosotros vamos a apoyar con la redacción misma también. Ah, ya, ok, gracias. Ahí va a estar los comentarios. Tenemos a Maximiliano. Buenas noches. Una consulta, por favor.
No sé si el tema que yo he elegido estará bien o no sé. Eso quisiera saber, por favor. Uy, es cortito. Es quechua de Ancash, ¿no? Puedo entender algo. Sí, pero igual hay que enmarcarlo bien en sostenibilidad o bien en astronomía. Hay que agregar ahí para ver hacia dónde lo apuntamos. Yo estoy en grupo, ¿cómo se llama? Astronomía. Ya, hay que agarrar el tema y moverlo hacia astronomía, aunque está un poco complicado, ¿no? O plantear otro tema también, pero por favor recuerden siempre el tema que plantean está relacionado al club donde están. ¿Sí? Astronomía Club Ujupikas Paja, Kinaspa Astronomía Manta Ensayo Taruranquichis. Lo mismo con sostenibilidad. Entonces, Aló, maestro, ¿me logra Disculpe, escuchar? quisiera, qui- sí, lo escucho. Quisiera que me aclare, ¿a qué se refiere cuando dice sostenibilidad? Porque me parece que ese es otro grupo. sí, es otro club, pero los temas son variados, ¿no? Conservación de la tierra, contaminación, bueno, sí, es un tema amplio, ¿no? Probablemente también ingrese esto de la fertilidad de la tierra. Bueno, va por ahí, ¿no? Pero es cuestión de que pueda recordar en qué club ha estado. Si usted eligió el de astronomía, tiene que tener relación a ello. Y bueno, sostenibilidad ya es relacionado al medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la Pachamama, en este caso un poquito estos saberes milenarios en general, ¿no? Ya. Y sí, sí, eso. Sí, ya comprendo ya. Bueno, es el proceso que voy a hacer es, ¿cómo se llama? También tiene relación con los astros, ¿no? Porque durante el proceso, hay un momento donde uno tiene que tener el cuidado de, ¿cómo se llama? Para recoger del pozo de germinación de la jora, o sea, hay que tener en cuenta que no agarre el sol, eso hay que hacerlo temprano, me parece que se relaciona. Pero podría ser un poco más, o sea, porque no sé si solamente por el sol ya justificaría. No sé, por ejemplo, puede ser que ciertas fases del sol afectan más que otras, o puede ser también que en realidad el sol no afecta y tú puedes decir, la gente cree que sí afecta, pero no es verdad y de eso haces tu ensayo. Podría ser. Daniel, ¿podrías compartirme cuál es el trabajo del maestro? Porque ahí está. ¿Qué es lo que está queriendo investigar? Es cómo se hace la jora, dice, a partir del maíz. A ver. Lo que él está tratando de investigar o de trabajar de repente es el proceso de maceración de la jora, ¿cierto? Eso estoy entendiendo. Sí, proceso de, claro, o sea, germinación de la jora, ¿no? O sea, cómo se prepara. Ya, de la chicha de jora, entiendo. ¿Sí? Bueno, la jora es No, de la misma jora, de la misma jora. o sea, el De la maicito misma para jora del maíz. Mira, el tema que estás trabajando va más relacionado a sostenibilidad, ya que tal vez el proceso de germinación que me estás planteando es el proceso de cómo voy a producir esta plantita, ¿no? Entonces, no veo tanta relación con lo que es astronomía, que es el club donde te has inscrito.
sería necesario de repente o interesante que plantees otro tema o tal vez redireccionar esta germinación de la jora, que la verdad no veo tanta relación con astronomía, ya que no interviene mucho las fases de la luna, pero sí interviene bastante lo que son los pisos ecológicos, el tipo de tierra, el tiempo atmosférico, pero lo demás no estaría interviniendo. No sé si sería pertinente de repente tener otro tipo de investigación para poder trabajar o dependiendo de qué es lo que dicen los demás instructores, trabajarías esto, pero ya en sostenibilidad, pero dándole un giro también a lo que es sostenibilidad, ¿no? Eso es lo que sería la recomendación, porque fundamentalmente la germinación de la jura no tiene mucha relación con astronomía. Profesor, Ya. si me permite, Entonces, profesor, en todo ¿es tan caso, amable? Tendré que escoger el tema y luego volver, o ¿cómo se llama? En estos días tendré que volver y elegir. A ver, ¿tenías alguna idea? Sí, profesor, mira, A ver. sí, disculpe, hay algunos colegas que se lograron escribir, creo que se han confundido. ¿Sería tan amable el que está registrando la inscripción de los que estamos aquí en este proyecto, en este curso, que nos clasifiquen, ¿no? ¿Cuántos son los que se han inscrito, por ejemplo, en sostenibilidad o en astronomía? Y de acuerdo a eso también para direccionar, porque no vaya a ser, ¿no?, que en la inscripción se hayan inscrito, no a un tema específico y su ensayo lo van a hacer con otro tema. Entonces, para salir de dudas, sugiero que, maestro, que en el grupo se nos indique por lo menos cuántos son los que en cada uno se hayan escrito, sea en astronomía o en sostenibilidad. Y por otra parte, profesores, para suplicarle, mira, yo el día de hoy recién me acabo de incorporar a estas clases. ¿Cómo, no sé si me podrían enviar el código para poder ingresar al Google Classroom, maestro? Lo agradecería bastante. Sí, estimado, como comentamos, ya el día lunes, máximo martes, estarían siendo agregados a Classroom y también a los grupos de WhatsApp. Sí, espere en este caso el Gmail, en este caso de que, bueno, va a ser agregado, como siempre comentamos, ustedes van a ser agregados a dos clases. Una clase que es con referencia a las ponencias generales, las cuales son los quechuas, las herramientas tecnológicas que han podido bueno, ver en los días de inducción y también verán durante todo el evento, ¿no? Y otro que es su club específico que ustedes han elegido en la misma clase. En este caso van a tener dos códigos. Y bueno, ahí ustedes ingresarán, también ahí colocaremos unas instrucciones. Y bueno, es eso principalmente. Sí, Maximiliano. Creo que tiene una pregunta. ¿Se me escucha? Profesor, ya me han indicado ya qué debo hacer. Gracias más bien por su preocupación. Genial, fantástico. Entonces, ¿alguien más? Creo que alguien más levantó la mano, pero no lo veo ahora. Tenemos a Eden. Eden. Muy buenas noches con todos. Quería hacer consulta, no sé si estaría bien mi tema, lo que he elegido. Su Yo tema, estoy en a el ver. grupo de astronomía también. Ya. Daniel. Una pregunta, Yuyu Kiyatsu, o sea, es como decir en Luna Nueva, es como decir Yuyu Sí, correcto. pero no dicen Cho, dicen Cho. Sí, de luna nueva se refiere. No, me refiero al Tsu del final, de donde dice Kiyatsu, ¿no es Kiyacho? ¿Se refiere en? Nosotros hablamos en esta terminación. Kiyatsu. Interesante. ¿Qué edad, Daniel? ¿El tema? Manuel también Kiyatsu, papá también.
Parece que está bien. Ok, entonces sería cuestión, lo último, de colocar una pequeña, bueno, descripción de lo que trataría este mismo, en este caso en su variante de quechua central de Huánuco. No se olvide de ello. Por favor, el mío me lo pueden revisar. Sí, dígame, ¿cuál es el tema que ha elegido? Mi nombre es Yolanda Yamasponca. He elegido, a ver, perdón. Elegí el tema práctica ancestral en el control de plagas en el cultivo de la papa. Lo redacté de esta manera. Imainatas ñaupasta itanchiscuna papa tarpuikunapi ruaran kumanakuru tukunampaj. Queja, sostenibilidad, macho, ancho y un macho. Claro, Club de Sostenibilidad. Sí. Sostenibilidad tactinja y en casi. Shaping, no kashani. Cosa. ¿Quién es para en casi, Anche? Siguiente, Roland. Añay. Ya. Roland, Roland, creo que tiene una pregunta. Pero... Escucha, maestro, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacerle lo siguiente, una consulta. En caso mío, yo me he escrito lo que es en astrología y yo me estaba refiriendo a la crianza de la vicuña y estaba refiriéndome para mantener, ¿no? A través del cambio climático que hay a raíz de la contaminación. Se ve que las cordilleras se van a deslizando, se van a derretiéndose. A raíz de eso, no sé, investigar para ver la calidad productiva de la vicuña en una comunidad determinada, ¿no? Entonces, no sé si eso está basado con lo que es tema astrológico o no. O sea, lo que quería es que me aclare eso. Gracias. A ver, diferenciemos entre astrología y astronomía. Eso es importante. Pero es que esto parece más a sostenibilidad. Sí, también. Sí, parece que es sostenibilidad, ¿no? En caso mío, no sé. En este caso, lo que quería entender es a qué me puedo o a qué me voy a enfocar en este tema, por ejemplo. Netamente a lo que es astrología. Astronomía. Roland, una consulta. Cuando te inscribiste en astronomía, más o menos qué ideas tenías en tu cabeza o, por ejemplo, antes de entrar al club, ¿por qué la astronomía te gustaba? ¿Qué recuerdos te traía? Eh, no, lo que yo más me había enfocado, porque estaba también en la comunidad ancestral donde estoy justamente, estoy elaborando. La comunidad hace de que, como me anteceden los colegas que estaban viendo los cambios de la luna, las estaciones, y con eso iniciaban las siembras, las cosechas, las siembras de los productos que ellos tienen. Por ejemplo, ahora en el cambio climático, en esta época, están produciendo, pues, ¿no? La elaboración del famoso chuno, que creo que lo conocemos, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, con la helada, ¿no? Están aprovechando la producción del chuno. Entonces, yo estaba también en la zona de la comunidad donde trabajo, hay bastante vicuña y por el mismo cambio climático hay bastante mortalidad cuando al momento de nacer, ¿no? Entonces, lo que estaba viendo es, no sé, ponerlo tanto el cambio climático de la luna o puede ser en la producción con los cambios ¿no? de las estaciones, puede ser, ¿no? O sea, la idea era trabajar en los cambios de estaciones de la luna, ¿no? Ya, en ese caso, ese sería un tema que encaja perfecto, ¿no? Fases de la luna y, bueno, Tarpuy, ¿no? Y sembrar.
Me parece que así podría comenzar a tomar forma. Ok, maestro. Entonces, para la siguiente ya lo estaría formulando mi hipótesis y por lo tanto iniciar la investigación en ese sentido. No sé si es factible, ¿no? Si se pudiera ahora, porque la idea de la semana es ya desarrollar el tema que ahora tienen. Ajá, sí. En el chat entonces voy a formulando, por favor. Sí, por favor, formúlelo. Le esperamos. O sería mejor de frente aquí en el documento, pero Sí, bueno. sí. Pero Si ya. tiene acceso al documento de frente en el documento. Ujú. Jaime Condor Solís. Ponte ahí a ver su tema. Sí, maestro, lo había compartido mi Word y bueno, pues estoy para escucharle su retroalimentación. Ok. Ya, sí, disculpe. Era todo este texto colocado del Word que me he entregado. Es mayormente enfocado en en el quechua yaru. Así que Sí, pero Jaime, recuerda que los temas sí. son astronomía y sostenibilidad. No Sí, creo que el tema esté enfocado en alguno de los dos temas del club. No podría ser quizás, ya que es preservación de la lengua yaru, preservación del vocabulario yaru para la astronomía, eso sería genial. claro, ¿verdad? No sé, Jaime, ¿qué te parece? Estoy escrito en sostenibilidad. Sostenibilidad, Pichucanqui. Hinaka. Pucha. No, si es sostenibilidad, me parece que vas a tener que borrarlo y proponer un nuevo tema. Sí, lamentablemente. Porque ya lo veo más difícil. Ya, para claro ejemplo, entonces está todo lo que es producción de alimentos, de cómo, Contaminación. ya, y también Al cómo medio son los ambiente. derivados de repente de los productos, Sí, ¿no? sí, sí. A Por eso me ejemplo, estoy cercado, me estoy acercando a esa idea. agua también puede ser. Cuidado al medio ambiente. Tal vez en su comunidad tienen un cierto como decir, una cierta tradición para tener. Costumbres, tradiciones también. Sí, 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 pero están relacionadas. claro, exacto. Por ejemplo, quizás tienen, no sé, alguna idea sobre preservar un bosque cercano, que el bosque es Exacto. sagrado por alguna razón. Entonces, claro, eso protege el bosque y vale, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Yo entonces lo cambiaré entonces, pues hay Sí, que por sacar la favor. información. Si Gracias. me permiten otro aporte para ayudar a los colegas. Cuando se habla de sostenibilidad hay varias dimensiones, ¿no? No solo es la ambiental, sino también está la sostenibilidad económica, social, cultural y quizás los aspectos lingüísticos o el conocimiento de los pueblos encaja también en la sostenibilidad cultural. Paquiña. Bueno, el enfoque de esta edición era más específico bueno, sí sabemos que hay muchas sostenibilidades, por supuesto, pero en este específico del club era más sobre el medio ambiente. Perfecto. Sí, es bueno eso, hacerlo explícito, está muy bien. Ya, genial. Bernardo, creo que tiene otra duda. Bernardo Chango Jerez. A ver, lo ayudo. Ojo y Panicuna, vayan en este caso, díganme si tienen algún problema para entrar al Drive, perdón, al documento, porque sería bueno que, como Daniel menciona, ya tengan estos temas ya estructurados con su descripción, una mini descripción de lo que van a tomar en su variante, ¿no?
ya lo vayan escribiendo, porque justamente en la semana lo que tienen que trabajar ya es un poco más el desarrollo de su tema, ¿no? O sea, ir buscando información, incluso ir avanzando con el cuerpo, en este caso de su ensayo. Es crucial esto, es decir, que tienen que tenerlo ya. Ah, sí, Bernardo. Sí. Matías, me parecía que había una dificultad o una, digamos, para poder diferenciar entre astrología y Ah, astronomía. ya, sí, perdón. Sí, ¿Usted lo es comenta? necesario recordar que astrología no es una ciencia, es una pseudociencia, Claro. que generalmente se ocupa del comportamiento de los astros, específicamente de la luna, los planetas y el sol, cómo influye en la conducta humana, ¿no? Así que estamos hablando de los horóscopos, predicciones y todas las cosas más que se han venido desarrollando desde mucho tiempo atrás. Bien, eso no es lo que estamos trabajando, eso no es lo que nosotros pretendemos a través de este club. El club es de astronomía, que es una ciencia reconocida donde va a estudiar pues el universo y todo lo que lleva con ello. Ya tuvimos una primera sesión que la maestra Vanessa Navarrete nos explicó bastante sobre características de las estrellas, las distancias, de la misma manera de cómo se mide, las unidades astronómicas y todo lo demás que sí están, digamos así, trabajados y sistematizados. Entonces, eso deberíamos de enfocarnos bien y cosa que no tengamos dificultades y no caigamos pues de repente en hacer pseudociencia. En cuanto a sostenibilidad, habíamos determinado que es específicamente sobre el medio ambiente. Y ahí se puede trabajar varias cosas, ¿no? De repente, bueno, una de ellas sería contaminación. Otra de ellas podría ser manejo de residuos. ¿De qué manera, digamos, nuestros ancestros han manejado sus residuos sólidos? eh, Trabajando con compost, humos, no sé, por ahí de repente el aprovechamiento de la paja cuando ya por ejemplo, la paja que te echan las casas ya no sirve, está ya podrido de repente. ¿Qué uso le han dado a esa paja después de sacarlo, ¿no? Del techo, hay una cierta características en algunas zonas, coger esa paja y trabajarlo como abono y todo lo demás. O sea, hay un Exacto. economía circular, por ejemplo, ¿no? Hablando bastante de economía circular, de qué manera se da este tipo de economía o se dio este tipo en el antiguo Perú, ¿no? También acerca del uso adecuado de los recursos hídricos. Todos conocemos y es bastante difundido esto, los acueductos, ¿no? Que hasta el momento no se logra descifrar las características que han sido. Hay varios estudios que, mira, imagínense en el desierto encontrar agua y hacer la posición exacta y de qué manera han trabajado el aspecto de ingeniería en el uso adecuado de los residuos, del recurso hídrico, ¿no? En algunos lugares habrá abundante agua, en otros no, y de qué manera pues se han ideado nuestros ancestros a esta problemática. Y muchas cosas más, hablando del clima también, ¿no? Y ahí escuché un tema importante sobre el cambio climático. Es importante hablar sobre el cambio climático y cómo, bueno, nuestros antiguos han afrontado estos fenómenos, tanto del niño, de la niña y tantas cosas más, que sí encajan bien dentro de sostenibilidad, específicamente del medio ambiente. Espero que con esto tal vez hayamos un poquito aclarado algunas ideas más y tengamos preciso lo que vamos a hacer. Excelente, profesor Joel. Sí, así es. Incluso ahora un ejemplo se me ocurre que sea de el abono orgánico que se ha creado creo que en las ciudades de Ancash. Bueno, no sé si me encuentro equivocado, pero en este caso ha sido debido a los alces de este mismo precio del abono artificial y pues creo que hay un proceso en este caso para seguir de cómo formar todo este abono y cómo beneficia este mismo a las comunidades rurales y bueno, precisamente también al medio ambiente. Creo que sería también un buen ejemplo que podrían tratar y que también tiene que ver muchísimo con nuestra realidad y que es totalmente actual, ¿no? Una noticia también actual que podrían aplicar en ese momento. Ahí tienen ya varios ejemplos y eso. Um, Continuamos con las dudas. Roland, Bernardo, otra vez. habíamos dejado a Bernardo en el Ay, aire. perdón, sí. Bernardo, me parece que el tema está chévere. Allí Millani
Sinapas, Kamba Club para sostenibilidad ni. Autonomía Club que Kajpika hay Chaykilkas Kaka pero es sostenibilidad. Pero una parte sí, pero solamente la luna, pero ya la de mantener, ¿cómo es? De utilizar ¿cómo se llama? Los químicos. Ah, ya, Shina Kajpika, entonces sí va. Claro, o sea, cuando siembras en en los días que hay que sembrar, no necesitas químicos para fumigar contra los gusanos, por ejemplo. Entonces, Claro. si siembras en los días que tienes que sembrar, no necesitas, pero si no siembras no siembras en esos días, ya se necesita químicos. Shinaka, chaita kilkai, waukigo kilkari chaita. Ya está en el quicho, está escrito No, abajo. sí, pero esa partecita de que si no lo haces en el día correcto, tienes que utilizar fertilizante chaitak. Ya. Chaita. Aumento en el tema entonces. Sí, es sobre lo que está, le agregas. Ya. Chaitarurapai. Usa. Y Creo- ña chaitaruashpa, ña tukungi. Seguimos con Roland. No sé si otra vez tiene otra duda, porque no sé si dejó su mano levantada. Ok. Kelly. Sí, buenas noches. No sé si me lo podría revisar el tema para cambiarlo o argumentar un poco más. Kelly Kikaña. Ok. Maestro, igual ya lo dejé escrito en mi propuesta, le habla Roland. Por lo que quería es que lo revisen, no sé si ahora está bien. Gracias. Ok, ahora vamos. A ver, en el tema de Roland que acabo de ya leerlo, me parece que queda. Ok. No, está justo debajo. Y el de Kelly, o sea, busca Kelly, ahí también está el de Roland. Entonces queda el de Roland. Sí, el de Roland ya está, el de Kelly. Ya. Porque Kelly. no alcancé a leer. Ay, ura. Sí. Allí yo sí la casi panay. O sea, pakuchata, o sea, alguien ta pakuchata apaspa. Pakuchat minimums allí yancho. Hinakayin chusina panay. Usa. Kinas ba, ichaka panay astawang rimay ko, astawang kalkay ko, napah, kaiman astawan yachan napah. Chaylat ta chusina ruraw. Sí, lo que quería hacer era argumentar sobre que si se está llevando mejor la crianza de la alpaca y también el mejoramiento de la lana en sí, ¿no? Sí, como sostenibilidad eso es posible. ¿Podrías quizás añadir que esto pues no contamine el medio ambiente? O sea, no estás, o sea, de este modo se puede suplir quizás los hilos sintéticos y así, ¿no? Ah, claro, lo tendría que aumentar sobre qué uso se le estaría dando a la lana. Ajá. Porque es Pues sí. lana mejorada, Nacho. Ok. Para eso puede ayudar. Claro, sí, se está mejorando la lana, entonces pondría que se está mejorando la calidad de la lana y haciendo hilados. Sí. ¿Sí? Listo, gracias. Muchas gracias. Chinaspa. Ay, perdón. Estaba aquí. María. A ver, dame un segundo. María.
María, ya, ok. Buenas María. noches, mi nombre es María Angélica. En sí yo tenía más que la revisión de mi tema una consulta en general, porque justamente al igual que una compañera que nos antecede, bueno, me antecedió hace mucho, yo manejo el quechua, o sea, entiendo, hablo quechua, pero en la gramática, mi gramática es muy básica. Puedo escribir Nujacán, y quién soy, presentarme, nombres de animales, etcétera, pero estructurar oraciones me dificulta mucho. En ese sentido, y también he estado viendo que hay muchos temas que se están repitiendo, justamente en mi caso, yo pretendía tocar lo que es la cosmovisión andina. Como es un tema, quería justamente tocar lo que es el calendario lunar, ¿no? Y exactamente como título posiblemente lo quiero dirigir en tanto cómo influye tanto en la agricultura y en la ganadería. Es por ello que lo plasmé de esa forma. Y bueno, tenía una consulta, no sé qué tan factible sea para quienes tal vez no tengamos una gramática avanzada como muchos de las personas que están presentes, si se podría trabajar tal vez de dos, porque incluso sería una doble retroalimentación, creo, ¿no? Personalmente a mí me agradaría trabajar con alguien más porque buscar información y todo lo demás creo lo podemos hacer, pero a la hora de escribir, esta escritura tiene que ser coherente, tiene que ser clara, y si podría yo trabajar con alguien que tal vez esté en mi misma línea, me encantaría aprender, no importa qué tipo de quechua sea. Como digo, yo entiendo el quechua, hablo quechua, pero mi escritura, o por lo menos el proceso de escritura, me tomaría mucho más tiempo de lo habitual, ¿no? En ese campo, por favor, no sé si me puedan orientar. Bueno, sí, en teoría, pues sí podrías juntarte con alguien más y sin embargo hay que asegurarse de que el producto final esté todo en quechua, porque eso es a lo que apuntamos, ¿no? En la medida en la que juntándote con alguien más puedes hacer el trabajo en quechua, pues sí estamos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la diversidad de estudiantes que tenemos en esta edición 2022, están presentes tanto los niveles básico, intermedio, avanzado, y también participantes que tienen el manejo de la lengua como lengua materna. En ese sentido, para un grupo de participantes les va a ser un poco más factible terminar su trabajo con esa facilidad, y para otro grupo pues va a presentar una dificultad, ¿no? Me parece que esa es en parte la consulta de, en este caso, la participante que hizo su pregunta hace unos momentos. En ese sentido, invitamos a que nos pueda escribir por interno, de modo que podamos orientarle en cómo se puede proceder en este caso, de modo que pueda entregar un trabajo final y de esa forma se le pueda evaluar, ¿no? Algo que puedo recomendar, porque sí estaba explícito en los requisitos, de todas maneras nosotros aceptamos porque en este caso valoramos sus postulaciones, es que le den intensamente a lo que es quechua, debido a que, bueno, es un club de quechua en sí, ¿no? No importa qué variante sea que estén aprendiendo o que vayan a aprender durante los clubes, tienen recursos en internet. Puedo pasarles también a aquellos que tal vez quieran reforzar una variante específica, otra variante otra, a través de recursos, libros que hay en internet. Así que sí, eso puede ser una posibilidad, pero obviamente el compromiso de estar constantemente aprendiendo quechua, bueno, no solo en clubes, sino fuera de clubes, en este caso durante la semana, para reforzar este aspecto de la gramática, o en este caso la redacción de ensayos, lo que es clave. Puede haber esta posibilidad, ¿no?, de que uno se comprometa, ¿no?, porque meramente es un club en quechua, y bueno, de quechua en quechua, y bueno, esos eran los requisitos explícitos. Pero no se preocupe con respecto a escribir, bueno, en este caso a aprender quechua en general. Nosotros no prometimos eso, pero obviamente nosotros íbamos a tener sesiones con una gran variedad en quechuas. Así que recomiendo totalmente ver las ponencias del año pasado que se encuentra en nuestro canal de YouTube, Kamaj Yachachijkuna, así como está, o como el nombre de nosotros. Y ahí encontrará en la edición 2021 el taller de redacción de ensayos,
además también de incluso videos de de quechua central. Así que, bueno, hay una gran variedad. De todas maneras, estaré compartiendo recursos a través de Google Classroom, que, bueno, pronto tendrán acceso. Disculpe, ¿con qué número podría hablar? Porque yo leo en quechua en sí, el detalle es que curiosamente la escritura es lo que me demora, por lo menos en la computadora, ¿no? Porque quechua sí sé, es mi lengua materna. Sin embargo, pues como están diciendo que de la siguiente sesión van a recibir un avance y demás, obviamente se tiene que dedicar un gran tiempo a este proyecto, que en sí en su totalidad es sumamente interesante. Es por ello que hacía la consulta, ¿no? Porque tampoco quisiera acelerarme y demás, porque al igual que de seguro muchos de los colegas que están aquí presentes, también hacemos alguna actividad, bueno, distinta, ¿no? Trabajamos, estudiamos y demás. Era en ese sentido, porque yo, o sea, lo que está escrito aquí, yo lo puedo comprender, en especial de lo que es el quechua del Collao, el quechua sureño, lo leo. El detalle es a la hora de yo escribirlo, porque justamente cuando tocamos el tema de calendario lunar o el tema que sea, suelen surgir términos muy técnicos y simplificarlos a mí sí me complica. María, en ese caso, mira, en primer lugar, basta un avance, o sea, un avance puede ser 2 párrafos. O sea, recuerda que el texto terminado tiene cerca de 3 hojas. Incluso 3 hojas ya es bastante, con 2 basta. Entonces, si el primer avance tiene un párrafo o 2 párrafos, de hecho ya es suficiente. No hay que escribir todos los párrafos, o sea, no hay que completar las 2 hojas de golpe, ¿no? Y por otro lado, precisamente la idea de estas sesiones, de estos clubes, es promover que la gente escriba y si no sabe escribir o se le dificulta, ayudar, ¿no? Así que no te preocupes por ese lado, justamente para eso estamos, ¿no? La idea es que la gente escriba y bueno, nosotros pues hacemos comentarios y así, ¿no?